solo. Buenos días. Vayan tomando asiento, señorías. Comenzamos la sesión plenaria de hoy viernes, día 14, 9:30, con el primer punto del orden del día, interpelación número 3924, relativa a la política de fortalecimiento de las comarcas, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, por el diputado señor Guitarte, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte, su tiempo de intervención. Buenos días, señorías, señora consejera. El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 5, Organización Territorial, determina que Aragón se organiza territorialmente en municipios, comarcas y provincias. Una apuesta innovadora en su momento y decidida para España fue la creación de estas comarcas como entidad administrativa, una forma de organización territorial de Aragón que sirve para articular un medio rural despoblado, para que la prestación de determinados servicios públicos desde el propio territorio permita vertebrar a este. En noviembre del año pasado se cumplieron 30 años del inicio del proceso de comarcalización, que comenzaba con la Ley 10 del 93, de 4 de noviembre, de comarcalización de Aragón. Fue el primer paso en el desarrollo de las previsiones estatutarias. Fue completado con la Ley 23 del 2001 de medidas de comarcalización y culmina el proceso con el Decreto Legislativo 1 de 2006, con el texto refundido de la Ley de comarcalización de Aragón. El cierre, de momento, está en el artículo 94 de la Ley 13 del 23 de dinamización rural, porque el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón incluye el tomo 27, que permite el seguimiento de la participación de las comarcas en el presupuesto autonómico. Entre tanto, las 33 comarcas se fueron creando mediante su propia ley, siendo la primera la Ley del 9 de 2000 de creación de la comarca de la Aranda, y en 2019 se creó la última, la comarca central. En estos 30 años se ha ido construyendo un sistema de organización territorial en el que son elemento clave las comarcas, entidades de carácter local, instituciones intermedias en un territorio extenso y despoblado como es Aragón. Las comarcas son un eje fundamental para la prestación de servicios, para la presencia de la Administración en el territorio y para mejorar la eficiencia del gasto público en relación con la calidad de los servicios públicos en el territorio. Señora consejera, ¿le parece necesario un análisis para seguir profundizando el modelo y haciendo más eficaz su labor? El modelo comarcal en Aragón se sustenta en tres elementos: la capacidad de gestión administrativa por la transferencia de competencias que pertenecían al Gobierno de Aragón, la capacidad de gestión política basada en el autogobierno y la capacidad de gestión económico-social para el desarrollo económico de sus propios territorios. Se han señalado que uno de los valores y también una de las limitaciones de este proceso de comarcalización reside precisamente en esa pluralidad de objetivos que pretende sean cubiertos por las comarcas en su territorio. Las actividades que corresponderían a las comarcas se pueden sintetizar fundamentalmente en: 1. Promoción y fomento. 2. Programación y planificación. 3. Gestión directa de servicios públicos comarcales. 4. Coordinación de servicios prestados por otros agentes. 5. Cooperación con la Administración autonómica, tanto en la prestación de servicios públicos como en la programación y planificación, en la elaboración de normas y en la tramitación de procedimientos administrativos. Y 6. De control del cumplimiento de la legislación. Entonces, no sé si desde su consejería han hecho algún proceso de evaluación y podrían decirnos en qué medida entienden que se cumplen bien todas estas funciones. El primer bloque de servicios definidos en la Ley de comarcalización que prestan las comarcas son acción social, protección civil, promoción del turismo, deporte, juventud, residuos sólidos urbanos, patrimonio cultural y tradiciones populares y culturas. El segundo bloque se encuentran protección del medio ambiente, transportes, ordenación del territorio y urbanismo, artesanías, ferias y mercados comarcales y protección de los consumidores y los usuarios. Y no cabe duda que para que los municipios pequeños, la comarca permite la prestación de servicios que desbordan su tamaño, como es el caso de los servicios de basuras o de la atención de las personas mayores.
pero de alguna manera la heterogeneidad de los tamaños en número de habitantes y superficie puede ser una dificultad que el Gobierno de Aragón debe saber manejar para ganar eficiencia en la prestación de sus servicios. ¿Cuál es, a su entender, la dimensión mínima o el modelo de organización para lograr la eficacia en la prestación de determinados servicios locales más especializados y caros? Y, por otro lado, entendemos que es necesario que la comarca pueda desempeñar su papel sobre determinados servicios regionales, incluidos en el tercer bloque, que nunca se llegaron a transferir. Son sanidad y salubridad pública, agricultura, ganadería y montes, energía, promoción y gestión industrial y enseñanza. A pesar de esta complejidad, la comarcalización es ya una seña con rasgo propio en la comunidad, cuyo éxito y avances requiere necesariamente de la identificación de la población con su territorio. La conclusión es que el proceso ha acercado a la Administración a los ciudadanos porque ha permitido la llegada de servicios públicos de calidad, porque ofrece economías de escala en la prestación de sus servicios. A su departamento, señora consejera, le toca cuidar, proteger y mejorar el papel de la comarcalización. Por ello, le planteamos la siguiente cuestión. ¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón en materia del sector local y, en particular, del fortalecimiento de las comarcas? Gracias, señor Guitarte. Señora consejera, su tiempo para responder. Buenos días, señorías, presidenta. Comparezco para dar las líneas de acción del Gobierno en materia de administración local, tal y como me interpela. Señor diputado, comparto con usted muchas cosas de las que aquí ha planteado. Efectivamente, considero también a las comarcas elementos de vertebración del territorio. También comparto esta vertiente de capacidad de gestión que tienen en tres áreas: política, administrativa y económica. No considero tanta debilidad el desarrollo económico al que usted califica de endógeno. Hay comarcas en nuestra comunidad autónoma con problemas, más saneadas, menos saneadas. Hay la pluralidad. Por tanto, me ofrezco a que podamos realizar conjuntamente un análisis de la situación en todos los ámbitos, en todas sus vertientes de capacidad de gestión que tienen, para ver y mejorar. Todo es mejorable, siempre todo es mejorable. El margen que tenemos podrá ser mayor o menor, pero evidentemente para algunas más, para otras comarcas menos, pero existe. También comparto que la segregación que impuso la Ley 13/2023, facilita una identificación más clara de aquellas políticas que tienen un pacto comarcal y territorial y cómo se puede seguir la evolución. Para mí permite una identificación más clara, no total y absoluta, ¿vale? Pero evidentemente comparto con usted en que sí que se puede ver ese impacto en el territorio. Ha citado unos artículos, pero también debo recordarle que son las diputaciones provinciales las responsables de dar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, y que a la DGA, al Gobierno de Aragón, a través de su Dirección General de Administración Local, le corresponde la tutela financiera, la tutela sobre el régimen jurídico y de funcionamiento de nuestros ayuntamientos y comarcas. Tiene otras competencias, evidentemente, como por ejemplo la delimitación de términos municipales. En este marco de actuación, a través de la Dirección General de Administración Local, durante la legislatura las líneas de actuación van a ir en cuatro hitos. Avanzar en la calidad institucional de los municipios y comarcas de nuestra comunidad autónoma, proponer una ley de régimen simplificado de organización y funcionamiento para los pequeños municipios, avanzar en el apoyo a las comarcas que tenemos y ser, como Dirección General, sostén técnico jurídico a cuantas medidas puedan afectar a la Administración local de Aragón. A fecha del 2023, 19.619 personas trabajan en la Administración local aragonesa. No es una cifra insignificante,
Al revés, a mí yo la veo muy relevante. Para avanzar en la calidad institucional hay que tener una correcta dotación financiera, una correcta dotación de recursos humanos y una correcta dotación de herramientas técnicas. En estos campos es en los que vamos a trabajar tanto a nivel de administración local inferior como a nivel de comarca, que es un ámbito más superior. En el ámbito de la correcta financiación, evidentemente, vamos a defender un modelo de financiación local por parte de la Administración General del Estado más justo con Aragón. Consideramos que nuestra despoblación es un índice que debe ser tenido en cuenta a la hora del reparto de fondos. Evidentemente, el mantenimiento de los servicios es superior en aquellas zonas menos pobladas, pero no por eso hay que dejar de prestar los servicios o la Administración local y comarcal no debe dejar de prestar estos servicios. En cuanto a la financiación por parte de la comunidad autónoma, tenemos el Fondo Aragonés de Financiación y la sección 26 dedicada a las comarcas. Para este ejercicio elevamos el Fondo de Financiación a través del Fondo Aragonés de Financiación Local, lo aumentamos para las ciudades de Huesca y de Teruel y también para el resto de municipios en 700.000 euros. En la Dirección General de Administración Local hemos sacado una subvención para pequeños municipios de 350.000 euros, también, porque yo creo que facilitará, la cuantía no es muy elevada, pero para los más pequeños municipios les ayudará en hacer alguna infraestructura menor. En la segunda parte me centraré más en la actividad de las comarcas, señor Guitarte, si me lo permite. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Guitarte, su turno de réplica. Nosotros lo que queríamos es recalcar que después del esfuerzo para crear el modelo de comarcalización, después de los logros que este modelo es capaz de afrontar el problema del minifundismo municipal, por ejemplo, no podemos quedarnos en un mero cumplimiento administrativo con las comarcas. Hay que intentar que tengan pujanza y hay que intentar que tengan liderazgo. No podemos darnos por satisfechos y dejar el proceso sin desarrollar con todas las ventajas que podría ofrecer. Continuar el proceso de comarcalización es un reto y es una de las palancas para avanzar, por ejemplo, en la cohesión territorial. Hay que lograr, obviamente, como acaba de decir, una financiación adecuada, segura y estable y ajustada a las funciones que cumplen. No puede estar al arbitrio de subvenciones ocasionales de financiación, sino según criterios de intereses políticos. Hay que intentar tener una financiación estable. Así que alguna de las necesidades es dar seguridad a la financiación y dotar de capacidad técnica y recursos humanos para esa gestión de competencias y de servicios. Y a su vez, para conocer cómo mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración, habría que aplicar la política de evaluación de políticas, aplicar la evaluación de políticas públicas en el ejercicio de esas competencias de las comarcas, así como el de otras administraciones. En este sentido, por ejemplo, he mencionado antes, es un avance que tenemos en el tomo 27 de la Ley de Migración Rural, que obliga a precisar los capítulos 4, 6 y 7 del presupuesto de gastos de la comunidad, cómo están repartidos comarcalmente. Y esa desagregación permite una identificación más clara de los recursos para las políticas de impacto comarcal y territorial y de su evaluación. Y es un paso para conocer con precisión la comarcalización del presupuesto autonómico y de las competencias asignadas. Y es un paso para la evaluación de su incidencia en la estructura comarcal y en el desarrollo territorial. Y, por otro lado, ciertamente, el elemento que presenta más carencias es la debilidad de las comarcas en el desarrollo económico endógeno, que para nosotros sí que deberían jugar un papel importante. Es una carencia porque no se contempló inicialmente ni se ha modificado esa perspectiva en relación con las comarcas. No se ha creado, por ejemplo, una red de desarrollo comarcal orientada a la promoción de iniciativas locales, de manera que deberíamos explorar y desarrollar el potencial que tienen las comarcas como agentes de desarrollo del territorio. Hay muchas políticas ahora de lucha contra la despoblación o de cohesión territorial que instan a la creación de oficinas específicas territoriales. En Aragón tenemos ya establecido un esquema territorial preciso y asentado que debería utilizarse para esa función. El tercer pilar de la comarcalización, ¿no?, que debería avanzar y porque son realmente un elemento para el desarrollo que apenas ha sido estudiado.
En este sentido, las propias comunidades locales son las que normalmente se basan, se denuncian, se toman como referencia para impulsar el desarrollo endógeno. Hay que trabajar el territorio para que sea un factor del desarrollo. Realmente, el reto de conocer estas ventajas y posibilidades y fortalecer ese espacio comarcal es uno de los retos fundamentales que querían hacer en el proceso de la comarcalización. Usted ha hecho referencia a la carencia de financiación de nuestros municipios en general y de las comarcas en particular. Muchas de ellas vienen precisamente de la modificación de la Ley de Haciendas Locales de ámbito estatal que se produjo en el año 85 y que se modificó para incrementar la financiación de las grandes ciudades en detrimento de los pequeños núcleos. Y coincido con usted que realmente hemos de utilizar el argumento, un argumento porque es real, ¿no?, de la baja densidad de población para poner en evidencia en las negociaciones de financiación que nuestros territorios necesitan, no se pueden regir por la mera referencia de habitantes, porque es un planteamiento radicalmente distinto en un área poblada con un área despoblada. Pero, sin embargo, ahí hemos de aprestar y poner interés en defender este argumento, porque precisamente las otras comunidades u otras comunidades más pobladas ya están haciendo. Hace poco creo que se daba a conocer, por ejemplo, la posición crítica de los municipios con alta presión turística que demandan del Estado una mayor financiación por el incremento ocasional que tienen de turismo, que es cierto también, pero habrá que hacer compatible los territorios sobrepoblados con los territorios de baja densidad de población. Y en nuestro caso, argumentar que la estructura comarcal que tenemos debe potenciarse para vertebrar el territorio y que esa utilización debe tener una financiación adecuada para que sea posible, creemos que es uno de los argumentos principales que podemos aducir de cara al Estado para incrementar esa financiación y para que los instrumentos que se están creando de cohesión territorial y de lucha contra la despoblación utilicen, en el caso de Aragón, una estructura ya existente que ha funcionado relativamente bien, que puede funcionar muchísimo mejor y que puede de verdad ser la palanca que nos ayude a organizar el territorio y a luchar fehacientemente contra el reto de la despoblación. Así que, que simplemente trasladar para nosotros la importancia que tiene la comarca, que es un recurso que no podemos dejar de utilizar, que nos ha costado 30 años tenerlas en las situaciones que tenemos y que creemos que se deben potenciar porque tenemos la mitad del camino ya hecho y hay que saber utilizarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señora consejera, su turno de dúplica. Presidenta, sigo estando de acuerdo con usted, señor Guitarte. Las comarcas tenemos que seguir haciendo uso de su capacidad y cercanía al territorio para desarrollar sus competencias. Creo que son la administración más adecuada. Desde el Ejecutivo, no directamente desde mi departamento, sino desde el Departamento de despoblación, se cuenta con las comarcas para fomentar su labor de vertebradores del territorio y de realizar actuaciones en ese sentido que usted ha apuntado. Con lo cual, insisto, me ofrezco para realizar ese análisis de competencias y de optimización de recursos que usted ha propuesto al principio, porque considero evidentemente también a las comarcas grandes prestadores de servicio en el territorio. En materia de acción social, mire, tenemos un estudio y sabemos que destinan, esto es la media, no significa que todas lo hagan en la misma proporción, pero en acción social destinan el 38% de sus recursos, le sigue en cuanto a nivel la recogida y tratamiento de residuos urbanos, destinan aproximadamente el 18% de sus recursos, y para cultura el 3% o para deporte el 5%, que aunque puedan parecer bajos comparados con los que he dicho de acción social o tratamiento de residuos, o me he dejado el de administración general, que destinan el 15% de los recursos más o menos que manejan, no es tan insignificante, al revés, es muy relevante. Hay comarcas que prestan casi todos los servicios, algunos de ellos ya plenamente consolidados, como la acción social, el deporte, protección civil, promoción del turismo, residuos urbanos,
Este último lo prestan por delegación de los municipios y cultura. En algunas están, excepto en la comarca central, que fue la última de más reciente creación. También hay comunidades que participan en prestar servicios más novedosos, que bien por delegación o por encomienda de gestión, como sería el transporte escolar. Hay comarcas como la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Maestrazgo y Cuencas Mineras, donde se presta este tipo de servicio. En las comarcas hay que reconocer, hay que darles y reconocerles públicamente este papel que desempeñan de prestadoras de servicios. Yo, señor Guitarte, el término o la marca comarcalización de Aragón lo daría ya como concluido. Hace referencia a un proceso administrativo que damos ya por concluido con la creación de la comarca central. Entonces, podríamos empezar, si lo comparte, a hablar de comarcas de Aragón, que además es la marca que se va a presentar en la próxima sesión del Consejo de Cooperación Comarcal. También se va a actualizar la web comarca.es, destinada a esta administración comarcal para los distintos usuarios. Va a ser para los ciudadanos del medio rural, tener acceso a procedimientos y a servicios. Para los emprendedores, conocer la oferta de empleo que se presta en los diferentes municipios de la comarca respectiva. Por ejemplo, que hay un bar en licitación, hay pueblos pequeñitos, usted lo conocerá, que tienen verdaderos problemas a la hora de licitar algunos servicios, la oferta de empleo municipal o emprendimientos rurales en municipios ya quizás un poquito de más población. También es previsible que cuando realicemos la Ley de Régimen Jurídico y de Funcionamiento de pequeños municipios, a las comarcas se les asignen alguna otra función que podría salir de ese, espero, consenso de esta nueva ley. Las comarcas tienen problemas, por ejemplo, también de proveerse de personal, igual que ocurre en personal técnico, igual que ocurre en el mundo de la enseñanza o en el mundo de la medicina. También tienen problemas para encontrar interventores, secretarios, personal técnico, y en eso estamos también en ayudar y en colaborar junto con la FAN, la que nos transmite las necesidades de los pequeños y grandes municipios de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación número 5524, relativa a la política general en materia de atracción de industrias a todo el territorio aragonés, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por el diputado señor Izquierdo Vicente, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno para exposición. Gracias, presidenta. Buenos días, señora vicepresidenta. En los últimos días hemos visto con alegría y, desde luego, con mucha esperanza, como en una parte de Aragón se van a desarrollar centros de datos, empresas muy importantes que llegan al territorio, que llegan al corredor del Ebro y también a la provincia de Huesca. Yo le pongo encima de la mesa alguna cuestión que ya lo he hecho en algunos medios de comunicación: ¿por qué esas industrias no llegan a la provincia de Teruel? Con los datos que manejo, con la información que tengo, la hostilidad para las grandes empresas es un gran problema, y sobre todo para los fondos de inversión que financian esas empresas. Esas empresas no quieren ir al territorio, no quieren ir a la provincia de Teruel por algunas cuestiones fundamentales, y una de ellas es, como digo, la hostilidad. Si usted pone en Google provincia de Teruel y energías renovables, verá usted lo que sale. Si usted pone en Google, en la provincia de Teruel, industrias, grandes industrias, provincia de Teruel, verá usted lo que sale. Yo lo he comprobado y así es. Sale la Fiscalía, las denuncias, alegaciones, líneas eléctricas paralizadas, Mezquita Platea paralizada. Eso es todo lo que sale. ¿Y por qué sale eso? Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo va la vicepresidenta de este Gobierno
a la que tengo por muy trabajadora y sé que lo es, ¿cómo va a combatir eso? ¿Cómo va a conseguir que las empresas quieran y confíen en la provincia de Teruel? ¿Cómo lo van a hacer? Porque nos consta y tenemos información de que hay empresas multinacionales que han querido venir a la provincia de Teruel y después han reconducido su industria a otros territorios de Aragón que consideran más favorables, que consideran con mayor paz social y que consideran con menos enfrentamiento para con esas industrias. Eso es un problema que hoy es real, eso es un problema que cuando se reparte la energía que las empresas solicitan en este país, 10.000 megavatios, Aragón es el líder absoluto con el 35,4%, 3.600 megavatios, de los cuales solo 200 van a la provincia de Teruel, 150 van a Andorra y 50 van a Mezquita. ¿Por qué ninguna de esas industrias solicita Teruel? Por dos cuestiones que usted bien conoce. Primera cuestión, por la falta de energía. Esa es la primera cuestión y fundamental. En la provincia de Teruel no hay energía suficiente para que esas grandes industrias puedan instalarse. Segunda cuestión fundamental, por la falta de líneas eléctricas que conduzcan esa energía. Por ejemplo, como le digo, Mezquita Platea. Tercera cuestión, por la poca paz social, por ese enfrentamiento que se genera, no por parte de la sociedad, pero sí por parte de algunos, de cara y en contra de esas empresas. Por eso, cuando hablamos de las industrias en el territorio, cuando hablamos de que las industrias lleguen al territorio, se extiendan en las comarcas, nos damos cuenta que es imposible hacerlo cuando esas industrias ven que cuando llegan al territorio se les recibe, en vez de con los brazos abiertos, con lanzas, iba a decir con cuchillos, pero no es el caso, pero sí con alguna bomba atómica. O nos vamos y salimos de este país y nos vamos a otros países a decirles a los fondos, oiga, no invierta usted en Aragón o no invierta usted en Teruel, que las cosas se hacen muy mal. Yo creo que este es un gran problema que usted tiene, porque es su responsabilidad, lógicamente, y que tendremos que explicar a los aragoneses, pero sobre todo a los turolenses. Los turolenses se preguntan por qué hoy ninguna industria, ninguna gran industria que tiene que ver con los datos, con Internet de las cosas, con el almacenamiento, llega a la provincia de Teruel. Yo le doy algunas claves que por supuesto he contrastado y que tengo meridianamente claras, pero me gustaría que usted nos diga cómo va a poder o cómo va a intentar combatir eso, cómo vamos a convencer a las industrias de que pueden venir a la provincia de Teruel y que no todos pensamos lo que algunos dicen. Esta es la primera cuestión. Y en la segunda intervención le hablaré de esto y de alguna otra industria que creo que es importante. Le relato la pregunta, aunque la he puesto encima de la mesa, ¿cuál es la política general del Departamento para la atracción de industrias al territorio? Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera, su turno para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta y señor Izquierdo. Comparto muchas de las cuestiones que ha planteado usted aquí, pero la más importante de ellas es cómo llevar a cabo acciones que hagan que las empresas, a la hora de fijar el foco en Aragón como una tierra para llevar a cabo inversiones, tengan en cuenta también el conjunto del territorio. Y ese es el deseo del Gobierno de Aragón cuando, como una de sus principales prioridades de esta legislatura, fue precisamente atraer inversiones. Pero no solamente atraer inversiones de empresas que puedan llegar desde fuera a Aragón, sino también potenciar las inversiones que desde hace décadas empresas aragonesas vienen haciendo en esta tierra. Fruto de este ejemplo, me gustaría enmarcar esta intervención en cuál es la situación de Aragón en estos 10 meses. Hemos visto cómo en pocos meses más de 22.000 millones de euros se han anunciado como inversiones en Aragón, con nuevas, esos 15.700 millones de euros de Amazon, como otras de empresas ya existentes, 1.000 millones de euros en el caso de Saica para la descarbonización, 600 millones para el macrocomplejo logístico de Inditex, que vuelve a apostar por Aragón, 469 millones del Grupo Costa o 1.000 millones para el proyecto de autoconsumo industrial de Forestalia y la empresa china CGE. Eso es lo que se ha conseguido en estos 10 meses. Y mire, señor Izquierdo, yo entiendo, porque eso es lo que en estos momentos estamos debatiendo aquí y lo que usted ha apuntado como parte central de su interpelación, que fundamentalmente estos proyectos se van a situar en la provincia de Huesca y en la provincia de Zaragoza. Y nosotros también hemos preguntado, ¿y por qué no vienen estas empresas a Teruel? Pero tenemos que tener en cuenta una cuestión. Toda la inversión que se lleve a cabo en la comunidad autónoma, independientemente de la provincia, tiene una repercusión
global en el conjunto de la provincia. Tenemos que tener en cuenta que ello va a generar una serie de recursos, huella fiscal, empleo, que se va a poder extender a toda la comunidad autónoma. Y creo que eso no hay que olvidarlo. Además del efecto tractor, que sin duda alguna, si en 10 meses hemos sido capaces de poder atraer ya estas inversiones a lo largo de los años de legislatura, le aseguro que el efecto tractor que van a producir estas inversiones van a ser también beneficiosos para la provincia de Teruel. ¿Qué es lo que fundamentalmente se ha tenido en cuenta? Estas empresas no han venido por casualidad. Ponemos en valor, lógicamente, la energía como uno de los valores que hacen que los costes de producción sean mucho más económicos, sobre todo para las empresas electrointensivas, pero para cualquier tipo de industria. Y, lógicamente, Red Eléctrica aprueba esta posibilidad de potencia en función de los proyectos que se presentan. Lo tenemos totalmente claro. Pero hay dos factores que yo creo que también son importantes, señor Izquierdo, y que me gustaría que usted también los tuviera en cuenta, y estoy segura que va a tener que ver con ello. Ayer conocíamos nuevamente una infamia, un intento de consumar una vez más por parte del Gobierno de España una financiación singular y especial para Cataluña, porque es el único ticket que tiene el Gobierno de Sánchez para mantenerse en el poder. Eso también hay que denunciarlo, porque eso también influye a la hora de atraer inversiones en Teruel. Este Gobierno, además de trabajar en la paz social con agentes sociales, en la seguridad jurídica, en la simplificación administrativa para atraer inversiones al conjunto de la comunidad autónoma, también tiene que ser reivindicativa, y para eso se tiene que tener el apoyo de todas las fuerzas políticas para que el Gobierno de España no someta a esa desigualdad a todos los aragoneses. Ahí tenemos esas infraestructuras donde siguen año tras año los presupuestos estando abandonadas por el Gobierno de España. Ahí tenemos el 20%, que sería un elemento diferenciador muy importante y un incentivo para cualquier inversor, para cualquier empresario que quisiera apostar por la provincia de Teruel. ¿Y en qué estamos trabajando también? En aquello que es nuestra competencia. ¿Qué es lo que necesitan las empresas? Las empresas necesitan trabajadores. ¿Qué es lo que necesitan los trabajadores? Un lugar para vivir. Y la política de vivienda en esta comunidad autónoma en los últimos 8 años ha sido cero, poco más de 80 viviendas. Por eso también el Gobierno de Aragón está trabajando en infraestructuras de comunicación, carreteras, con ese plan de carreteras que ya ha anunciado el consejero en la semana pasada, y con un ambicioso plan de vivienda que seguro que va a favorecer que haya más aragoneses que apuesten por la provincia de Teruel para un proyecto de vida, y eso, como digo, favorezca también la mano de obra que necesitan las empresas. Por lo tanto, tienen que ser, gracias, políticas globales, que es lo que hasta ahora no se ha llevado a cabo. Una política global que atienda a las necesidades de todo el territorio y que sea capaz también de, con ayudas dirigidas a las que me dirigiré en la segunda parte, de llevarlo a cabo. Aragón vive un momento dulce. El Gobierno de Aragón apuesta por todo el territorio. Ha puesto en marcha planes para las 3 provincias. Por encima de todo, defendemos la libertad, también no solamente de las personas, sino también de las empresas, para elegir el territorio. Pero estoy convencida de que el Gobierno de Aragón, consciente de la necesidad de tener en cuenta a los turolenses, que por fin les ha llegado la oportunidad, vamos a saber poner las condiciones necesarias para que en poco tiempo podamos conocer nuevas inversiones en la provincia de Teruel. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Izquierdo, su turno para réplica. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, sabe que no pongo en duda la política del Gobierno. No puedo hacerlo porque la comparto, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial. Pero sí que es cierto que le he puesto el foco sobre algo que preocupa, y que no me preocupa solo a mí. Le preocupa a grandes corporaciones empresariales, a todo el sector servicios, que ve efectivamente como esa expansión industrial que tiene el Valle del Ebro no acaba de llegar a la provincia de Teruel, y se preguntan por qué. Y perdóneme que insista en esta cuestión, pero yo creo que es importante. Es muy importante saber, poner encima de la mesa, y sobre todo que los ciudadanos sepan por qué las grandes industrias no se atreven a llegar a nuestra provincia, a la provincia de Teruel, y sí se atreven a llegar a la provincia de Zaragoza y a la provincia de Huesca. Afortunadas, por otra parte, y ya entenderá que comparto, y ojalá la provincia de Huesca y la de Zaragoza sigan desarrollándose más. ¿Por qué no viene un gran centro de datos a la provincia
provincia de Teruel. Los grandes centros de datos se financian con fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen marcada en rojo la provincia de Teruel, no porque haya ganado las elecciones el Partido Socialista, que las ganó el Partido Popular, pero están marcadas en rojo. ¿Y por qué están marcadas en rojo? Porque es una zona de alta conflictividad social. Porque hay grupos políticos que utilizan la provincia como ariete y van contra cualquier empresa, gran empresa que quiera llegar. Llámese granja, llámese industria, llámese planificación eléctrica. Usted sabe que la línea Mezquita-Platea es fundamental. Si no se construye en tiempo y forma, vamos a perder una oportunidad histórica. Y esa oportunidad que la provincia de Teruel ya pierde en el reparto de los megavatios para las industrias, en esos 10.000 megavatios que la provincia de Teruel solo consigue 200, esa oportunidad ya la hemos perdido. Lo que yo le pido es que quizá, y permítame que le dé una idea, desde su departamento debemos poner en valor la provincia de Teruel y decirle a las empresas, decirle a las industrias, quizá la vicepresidenta debe viajar a alguna embajada a decirle a los embajadores que lo que les han contado no es verdad, que la provincia de Teruel sí quiere inversiones, que la provincia de Teruel sí quiere energías renovables, que la provincia de Teruel sí quiere centros de datos, que la provincia de Teruel sí que quiere empleo de calidad y de formación. Eso es lo que le pediría como reto y estoy seguro que usted me va a recoger el guante. Hablando de esas ayudas al 20%, permítame que le proponga otra idea. Se lo comenté además en privado al principio de la legislatura. Para nosotros, la industria audiovisual en este Gobierno no está bien ubicada. No quiere decir que no se le esté tratando bien. Usted sabe que es dependiente de la Corporación Aragonesa, de ahí depende Aragón Film Commission, y nosotros lo que planteamos y lo que nos gustaría que estudie, que le dé una vuelta y que piense es que sea dependiente de usted, no es que le quieran mandar más trabajo. Simplemente es que creo que la industria del cine es una industria, no debe depender de cultura, no debe depender de la televisión. En otras comunidades autónomas hay direcciones generales específicas, como en la Comunidad de Madrid, que se dedican a la industria cinematográfica. ¿Por qué se dedican a la industria cinematográfica? Señora Pérez, no es que lo hayamos hecho mal, pero se puede hacer mejor. No nos ha ido mal, claro que no nos ha ido mal, pero yo creo que nos puede ir mucho mejor. Y le voy a dar algunos datos, vicepresidenta, si me lo permite, de lo que hacen otras comunidades autónomas, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Hay otras comunidades autónomas que utilizan herramientas como un incentivo fiscal, como Canarias y Navarra. Hay otras comunidades autónomas, como es el caso de la Xunta de Galicia, que también utilizan incentivos directos a la captación de rodajes, es decir, el Gobierno financia una parte del rodaje de la inversión efectiva que hace esa empresa, esa industria en el territorio. Hay otras comunidades autónomas que utilizan la inversión en platós, infraestructuras, para que las empresas vengan a rodar, las empresas cinematográficas. Todo eso se hace con un proyecto específico, con una dirección específica y con una financiación específica. Y le voy a proponer una idea para que usted la valore, le dé una vuelta, lo hable con el Gobierno de España y ¿por qué no hacemos en la provincia, no solo en la provincia de Teruel, en todo Aragón, pero en la provincia de Teruel, ¿por qué no hacemos una experiencia piloto? Aplicamos esas ayudas al 20% para la industria cinematográfica, para que cuando rueden en la provincia de Teruel tengan un 20% en sus costes sociales. Es mucho dinero el que ahorrarían esas empresas, pero es mucho dinero el que tendría la inversión. Le voy a dar algunos datos que seguro que usted conoce del último año. Rodajes como Venom emplean a 150 personas durante el rodaje. Hay otros rodajes como realities que utilizan en solo 3 meses 1.800.000 euros de inversión directa en el territorio. Otros rodajes como After de Movistar, 700.000 euros en 3 semanas en el territorio. La Resistencia de David Broncano, 300.000 euros en 3 semanas. El Edén, 1.200.000 euros en 4 semanas. Esto es inversión directa y constatada en el territorio, sobre todo en el sector servicios. Usted lo conoce bien. Otros rodajes como, por ejemplo, los capítulos de HBO que se han rodado en la Sierra de Albarracín, 300.000 euros en 20 días. ¿Por qué le doy estas cifras? Y creo que usted me lo va a entender perfectamente. Quizá hay pocas industrias, hay pocas inversiones como esta que se produzcan de una forma tan rápida y, sobre todo, una cosa muy curiosa que yo no conocía y me han explicado hosteleros y empresarios. Estas empresas adelantan el dinero. Pagan por adelantado. Cuando llegan a un territorio, adelantan el dinero, financian el coste total de la inversión que van a producir durante un mes, durante 2, durante 3 y financian ese coste. Si nosotros somos capaces desde Aragón de crear, y yo le propongo esa creación o que lo asuma una dirección general suya, ese hub audiovisual aragonés que capte las empresas con incentivos fiscales, buscando los platós de rodaje, que no es una inversión, es una localización. Todo esto no puede quedar en manos, y permítame la expresión, de una pequeña pata
de la Corporación Aragonesa. Y no es que lo esté haciendo mal la Corporación, es que creo que se puede hacer mucho mejor. Fíjese en el ejemplo de Madrid, fíjese en el ejemplo de Galicia, fíjese en el ejemplo de Canarias, País Vasco, Navarra, incluso Murcia, que llega hasta el 30% de financiación a la inversión. Es decir, si usted va a invertir 1 millón de euros, la comunidad le da 300.000 de financiación, que luego, por supuesto, revierte. Hablamos, y termino ya, señora presidenta, hablamos de una inversión que podría superar los 100 millones de euros al año en nuestra comunidad si somos capaces de liderar ese hub audiovisual aragonés y español en este caso. Por eso quizá esa experiencia del 20% la podríamos plantear en la provincia de Teruel en todo aquello que tiene que ver con la industria audiovisual y a lo mejor es el primer acuerdo al que llegamos con el Gobierno de España. Vicepresidenta, muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señor Izquierdo. Y la verdad es que ha centrado usted su segunda intervención en esa idea del sector audiovisual, generar un hub a través de esa posibilidad de Film Commission, y le aseguro que lo voy a tomar a tener en cuenta. Es más, le agradecería que presentara usted una moción dimanante de esta interpelación donde se centre precisamente en la política audiovisual y en una oportunidad para la provincia de Teruel de poder explotar al máximo esta oportunidad, porque le aseguro que tendrá el apoyo de mi grupo parlamentario, porque es una cuestión en la que estamos trabajando y a raíz de su interpelación creo que le voy a tratar de dar una mayor celeridad y que así pueda verlo. Pero centrándonos también ya en la provincia de Teruel, pero en el conjunto de la comunidad autónoma, creo que también es importante tener en cuenta qué es lo que el Gobierno de Aragón está haciendo para extender la posibilidad de atraer inversiones a otras provincias. Usted sabe, como buen turolense, que hemos presentado recientemente, tanto en Teruel como en Alcañiz, los fondos de transición justa, 88 millones de euros a lo largo de estos años, que teniendo en cuenta que son financiados, podrían llegar incluso a 200 millones para invertir en la provincia de Teruel. Es una oportunidad única y no se puede desperdiciar ni por la palanca que tiene que ejercer permanentemente las instituciones, el Gobierno de Aragón, pero ni tampoco por las empresas y por los turolenses. Se han llevado a cabo ya las convocatorias, tanto para las pymes como para las grandes empresas. Esperamos hacerlo también posteriormente para entidades y que realmente sirva como un elemento, como una herramienta de transformación que pueda impulsar esa energía que es necesaria y que realmente es, yo creo que uno de los valores principales que tiene en estos momentos Aragón, a través de dos recursos que además no se pueden deslocalizar, que lo decimos siempre, como es el sol, como es el viento, y que tiene que saber aprovechar nuestra comunidad autónoma para ser un foco, un epicentro de inversiones. Y esto se puede hacer en las tres provincias. Teruel no tiene que ser menos. Por eso digo que esos fondos tienen que ser aprovechados en este momento y todos tenemos el deber de incentivar, de apoyar, de difundir, que se puede llevar a cabo como un elemento de transformación, tanto en materia de inversiones y proyectos empresariales como innovación, tecnología, servicios también sociales, porque va dirigido también a las entidades, pero desde luego puede ser un instrumento transformador para la provincia de Teruel. Y, como no, también el FITE. No olvidemos el FITE, que aunque no depende de esta consejería, viene siendo también un instrumento fundamental para la provincia de Teruel. Y todos aquí, una vez más, tendremos que ser sinceros y honestos y saber que el FITE no siempre se ha utilizado para llevar a cabo proyectos estratégicos de la provincia de Teruel y que a veces se ha utilizado para tapar agujeros presupuestarios ordinarios de los gobiernos, abriendo esos destinos en lugar de esos proyectos estratégicos. También el Gobierno de Aragón quiere darle una nueva orientación al FITE y hacer que se destine a proyectos estratégicos. En materia de energía, aprovechando también la parte que usted ha referido a ella, creo que es necesario que todos empecemos a pensar en ese valor y que efectivamente no lo utilicemos como un elemento desmotivador para las inversiones. Hay una comisión de investigación que propuso el Partido Popular y que fue apoyada para llevar a cabo en estas Cortes. Ya conoceremos dentro de poco su dictamen y creo que tiene que servir para partir hacia ese camino de la planificación, de la ordenación, y que dejemos atrás las batallas, los conflictos que se han generado en el territorio y que no desaprovechemos este elemento, que no hagamos ningún tipo de argumento político y que vaya en contra de nosotros mismos y de las posibilidades que tiene la energía en estos momentos en Aragón, y que podemos ser líderes no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y no me quiero olvidar tampoco de la provincia de Huesca,
porque es Zaragoza fundamentalmente quien está siendo el foco de atracción de estas inversiones. En Huesca, el Gobierno de Aragón anunció un ambicioso plan para las comarcas altoaragonesas de 250 millones del Plan Pirineos en 8 años, donde además que también el Gobierno de España se implique, ya veremos, no dejaremos de pedirlo, pero que también tiene que ser un elemento de transformación para una rica y extraordinaria provincia como es Huesca. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, como digo, trabaja para atraer inversiones en las 3 provincias, trabaja para promover las inversiones de las empresas aragonesas y, además, esperamos que sea, como digo, de forma global y que todos los aragoneses puedan beneficiarse de este momento dulce que, sin duda, vive Aragón. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señora presidenta, querría pedir la palabra por el artículo 121c en alusión a la dignidad de un grupo político. Sí. En las declaraciones del señor Izquierdo. Sí. Tiene la palabra, señor Guitarte. Bueno, pues simplemente es para desmentir radicalmente que la postura de este grupo político, de la formación que represento, tenga nada que ver con la dificultad para el desarrollo de la provincia de Teruel. La dificultad para el desarrollo de la provincia de Teruel la ponen empresas de las que él es portavoz en estas Cortes, que lo que vienen es a extraer recursos para llevárselos fuera sin ningún compromiso con el territorio. Hay que decirles a esas empresas que empiecen a traer industrias y luego con las industrias confirmadas se puede buscar perfectamente la aportación de energías renovables, pero justificar en alusiones como la que él dice, un proceso extractivo de recursos como sucedió con el hierro, con el carbón, con las arcillas a lo largo del colonialismo del siglo XIX es absolutamente indecente y es atacar, mentir y atacar la realidad de la acción política de un grupo como el que represento. Nosotros estamos por el futuro de Teruel, por eso existimos, para crear el futuro de Teruel y no consentiremos nuevos procesos extractivos de recursos que sean colonialistas y sin ningún compromiso con el territorio. Y también se lo diremos a quien haya que decir venga aquí, venga a las embajadas o donde quiera. Nosotros vamos a luchar denodadamente por el desarrollo de Teruel. Traigan las industrias primero, que luego no tengan la menor duda que encontraremos sitios donde ubicar las energías renovables. Gracias, señor Guitarte. Señor Izquierdo, ¿quiere retirar o rectificar sus palabras? Gracias, señora presidenta. Me explico muy brevemente. Yo no he nombrado a ningún grupo político, yo no he nombrado a nadie, pero yo tuve un profesor que decía que excusato no petita, accusato manifiesta. Muchas gracias. Lo hemos tenido nosotros. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación 5624 relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de impulso a la economía social, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por la diputada señora Gastón, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Gastón, su turno. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoras y señores diputados. Muy buenos días, señora Vaquero. No darían de sí los 10 minutos de los que dispongo en esta interpelación para reconocer y poner el valor del papel de la economía social en general y particularmente en Aragón. Está la economía social, como bien conoce, muy presente e implantada en todo el territorio. Tiene una gran diversidad en cuanto a tamaño, tipología de la actividad, formas jurídicas, programas o actividades, pero tiene un compromiso que la define y une a todas estas empresas, organizaciones y entidades, el que configura su prioritario principio orientador, que es el centrarse en las personas y tenerlas como prioridad. Si grande es el papel de la economía social, el que está prestando, y la labor que están llevando a cabo el conjunto del sector, mucho mayor es el potencial que presenta, permitiendo generar empleo y, además de calidad, insertando en el mercado laboral a colectivos, empezando por fundamentalmente el colectivo femenino, pero sobre todo a colectivos con verdaderas dificultades de inserción, resistiendo, como se ha demostrado históricamente, mejor a las crisis económicas y, sobre todo, vertebrando algo de lo que en la anterior interpelación se ha hablado, permitiendo descentralizar el conjunto de proyectos empresariales y actividades económicas y vertebrando la actividad en todo el territorio. En definitiva, la economía social propicia la igualdad de oportunidades. Tras 10 meses, señora Vaquero, de su llegada al Gobierno,
creo oportuno hablar ya de economía social. Y digo hablar ya porque apenas la ha citado usted, apenas ha sido tratada en las distintas comparecencias del conjunto de sus directores generales, y no podemos olvidar que la economía social como sector, y me remito a datos del 8º informe de economía social de la Cátedra de la Universidad de Zaragoza, se remite a los últimos datos oficiales y cerrados, que son del año 2021, tiene un impacto relevante y además decreciente en nuestro Producto Interior Bruto. Se acerca al 2%, era el 1,93 el último, seguro que en el año 22 sigue creciendo. Abarca la economía social a prácticamente 7.500 empresas, 7.492, y abarca el 3,6% de los afiliados en nuestra comunidad. Estamos hablando de 21.660 personas con trabajo directo en este ámbito, en este sector de la economía social en el año 2021. Dispone usted de la Ley 7/2022 de 21 de diciembre, la Ley Aragonesa de Economía Social. Dispone usted de un plan de impulso a la economía social, 70 medidas que abarcan un periodo que comprendía desde 2022 hasta 2025. Lo más importante, tanto en el ámbito de la ley como del plan de impulso, es que ambos llevaron a cabo la elaboración y pretendíamos que también el desarrollo y el despliegue de los mismos con participación activa del sector. Se llevó a cabo la creación de un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo fue el germen de lo que posteriormente pasó a ser, y digo ser porque se oficializó y venía recogido así en la propia Ley de Economía Social, dándole y aportándole un carácter duradero y una vocación de perdurabilidad, el Consejo Aragonés de Economía Social, que hasta donde yo sé, y corríjame si me equivoco, todavía no lo ha reunido. Y en definitiva tiene con estas herramientas, con la voluntad del sector y con la integración del mismo en asociaciones tan relevantes como CEPES que trabajan a modo clúster, unos buenos mimbres para poder desarrollar en la mayor plenitud posible todo el potencial que, como citaba inicialmente, tiene este sector. Quizás, señora Vaquero, y me duele decirlo, la aportación más conocida que este Gobierno ha hecho a la economía social ha sido quitar el término economía social de la nomenclatura de cualquier dirección general. Y creo que no es algo baladí, tanto el ponerlo en su momento como el quitarlo, porque al añadir economía social en la nomenclatura de una dirección general, lo que se acaba trasladando y traduciendo es toda una intencionalidad de algo que reclaman porque lo merecen, una visibilización que contagia y también promociona el potencial a futuro de la economía social. En segundo lugar, reconocer el papel y el valor que tiene la labor que llevan a cabo, y además el hacer explícito la apuesta, la intencionalidad que se tiene por este sector. Como decía, lo único que he escuchado respecto a la economía social en todos estos meses, si eran palabras suyas, señora Vaquero, su pretensión de que en Aragón la economía y las empresas fueran cada vez más sociales. Parto de la base de que hablar de la economía social no es hablar de un modo de gestionar, y lo compartiremos, sino hablar de la economía social es hablar de un sector tan importante como lo muestran las cifras. Por eso finalizo esta primera intervención con una pregunta abierta, que es la que figura en la propia iniciativa registrada. ¿Cuál es, señora Vaquero, la política general de su Gobierno, de su departamento, en definitiva, en materia de impulso a la economía social? Gracias. Gracias, señora Gastón. Señora consejera, su turno para respuesta. Gracias, señora presidenta y señora Gastón. Simplemente una cuestión de detalle. Probablemente usted no vea en ninguna direcciones generales la palabra economía social. Tenemos una dirección general que es de pymes y autónomos y que engloba muchas de las acciones que se llevan a cabo. La verdad es que ustedes son más de etiquetas, nosotros somos más de contenido. Pero bien, al fondo de la cuestión sobre la política en materia de economía social, pues tiene todo nuestro apoyo, toda nuestra consideración, y ya desde el primer día y a lo largo de estos
estos 10 meses se le ha dado un importante impulso. Usted se refería a esa cátedra de Economía Social y, efectivamente, ya en el mes de diciembre asistí a la presentación de esa cátedra, donde pudimos conocer cuál era el mapa del impacto que tiene en nuestro territorio. Yo quisiera destacar, en primer lugar, una serie de valores que son importantes por entender por qué para este Gobierno es importante la economía social, por el papel que cumple en materia de vertebración y cohesión social, y es algo que, unido a la interpelación anterior con el señor Izquierdo, estamos volcados. Poder llegar a impulsar la economía en todo el territorio, y somos plenamente conscientes de la proyección y la trascendencia económica en el mundo local que tiene la economía social. Además, es verdad que para atender también a muchos de esos emprendedores, y que fundamentalmente afecta al empleo femenino, y luego por la estrecha relación que tiene con el ámbito social, con la prestación de los servicios sociales, donde muchas de estas empresas de economía social pues están en el ámbito de la salud, de los cuidados, de la educación, incluso formación profesional, medio ambiente, en definitiva, desarrollo económico local con una financiación asequible, y que es lo que queremos impulsar desde la política general del Gobierno en esta materia. Hemos llevado a cabo diferentes acciones concretas a las que me referiré en la segunda intervención, pero desde luego quiero dejar claro que es un ámbito que apoyamos plenamente. Yo creo que es ya incluso un símbolo histórico. Recordemos a Joaquín Costa, como hacía referencia muchas veces a ese espíritu cooperativista del aragonés. Tenemos Casa Ganaderos, que es la primera empresa que podemos considerar de toda España, o incluso también esa Igualdad zaragozana, una empresa de 1871 y, como digo, un sello histórico, desde luego, que no vamos a abandonar, y que sirva de referencia el por qué en Aragón, incluso aunque no se quisiera impulsar, es un espíritu ya propio y con nuestra seña de identidad. Mire, a través de esa cátedra pudimos conocer que el 8,5% de las empresas en Aragón son economía social. Por lo tanto, indudablemente, con el conjunto de políticas que lleva a cabo el Gobierno de forma transversal, van dirigidas a estas empresas. Supone 659 millones de valor añadido bruto, por lo tanto, se beneficia de todas y cada una de las acciones que en materia económica estamos llevando a cabo, con una facturación de 3.500 millones de euros. Es decir, datos que conforman cuál es el impacto en nuestra economía y por qué tienen que ser también receptoras de todas nuestras políticas. En este sentido, y usted que hacía referencia a esa ley de economía social, que hacía referencia también al plan de talento, una de las principales, de los principales encargos que hemos hecho a esa cátedra de economía social, que se ha mantenido, no tenemos ningún problema en mantener algunos de los programas anteriores, ha sido precisamente realizar estudios técnicos para actualizar el plan de impulso. Ha cambiado la situación y, por lo tanto, se consideró oportuno ver cómo se puede añadir mucho más valor a la labor que realizan estas entidades en materia de economía social, para poder llevar a cabo esa actualización. Además, también revisar la ley de cooperativas. He hecho referencia a ese espíritu que acentuaba Joaquín Costa, porque precisamente las cooperativas yo creo que son el paradigma de todos aquellos valores que concentra la economía social. En cuanto a esa solidaridad, el trabajar para los más necesitados, esa labor de emprendimiento, esa labor asociativa, esa priorización de valores personales en el ámbito del carácter, lógicamente, económico de cualquier entidad, y por lo tanto estamos llevando a cabo la revisión de esa ley de cooperativas para modificarla y facilitar así nuevos modelos y múltiples actividades. Por lo tanto, le explicaré el resto de acciones que hemos llevado a cabo en estos 10 meses, que casi podría ser una acción un mes en la segunda intervención, pero desde luego termino con la pregunta que usted terminaba también su intervención. ¿Cuál es nuestra política general? Apoyo, compromiso e impulso a la economía social. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Gastón, su turno de réplica.
Gracias, señora presidenta. Señora Vaquero, cuando venimos aquí a interpelarle, créame, yo espero al menos alguna concreción. Apoyo, compromiso, impulso, el gran valor que tiene la economía social y que asistió usted a un acto en diciembre de la cátedra de la Universidad de Zaragoza. Creo que no es que no me resuelva a mí lo que ansiaba o esperaba que usted me dijera, sino que no se lo está definiendo ni concretando al propio sector. Verá, le hacía una pregunta abierta y le citaba que no había apenas hecho mención en estos 10 meses a la economía social, que, por cierto, habla de reformar o de actualizar la ley de cooperativas. Es mucho más que las cooperativas. Allí tiene mucho que decir el compañero de bancada que tiene a su derecha, el señor Samper, pero la economía social aborda muchísimas formas jurídicas más. No es necesario hablar y centrarse en las cooperativas. De las acciones en los 10 meses, pues permítame que con lo que a ustedes les gusta anunciar y provocar titulares debe ser que han llevado a cabo las convocatorias que ya venían tradicionalmente llevándose a cabo. Pero bueno, yo espero que me pueda sorprender. Y también doy por hecho que en cuanto a su asistencia a actos celebrados o jornadas en el ámbito de la economía social o a tener en cuenta este sector, creo que, como ha venido diciendo y en la interpelación anterior ha quedado claro y ha venido mostrando, es usted una mujer muy ocupada, eso no lo discutimos, está muy ocupada en anunciar inversiones que vienen del Gobierno anterior, a anunciar que no atraer ni captar. Es usted una mujer muy ocupada en materia de educación, tratando ahora también los temas de Caneto. Es usted una mujer muy ocupada acompañando a la consejera de Presidencia a modo de mueble para hablar de memoria histórica, competencia de su compañera, la consejera de Presidencia. Ahora, al parecer, también va a arramblar con la industria cultural, competencia también de la consejera de Presidencia, y de Economía Social. Hasta el momento no conocíamos más que se había caído de la nomenclatura de la Dirección General. Y en cuanto a asistir, pues mire, le tengo que decir algo. Y se lo digo con un tanto de preocupación. Pensaba que la iba a escuchar hablar de economía social en una jornada que era el 10º aniversario de CEPES. Estaba usted en la escaleta en una mesa redonda, acompañada no por cualquier acompañante, acompañada por 2 consejeras homólogas suyas, una de Navarra y otra de Castilla-La Mancha. La sorpresa es que se cayó del cartel. Y, hombre, sorpresivo y llamativo. No creo recordar ningún día en el que durante 8 años viniera no 2 consejeros o 2 consejeras, una, y no tuvieran nadie de su mismo rango acompañándolos. Créame que fue llamativo. Tampoco fue la directora general a la que usted hace alusión, que se le cayó el título de la Dirección General, la Economía Social, y al parecer lleva las competencias. Fue el director general de Trabajo, al cual solo cabe respetar que se leyera la exposición de motivos de la Ley 7/2022 y que centrara toda su argumentación y su intervención en 2 cosas. Hay que cumplir la norma y es transversal, como usted ha dicho, por los títulos competenciales que aborda la propia ley. Lo que hay que hacer es cumplir la norma, y entonces le voy a hacer preguntas cerradas, ya que de la pregunta abierta apenas me ha dicho nada. Señora Vaquero, con esa ley, con esas 70 medidas del Plan Impulso, con la participación que conlleva y teniendo en cuenta la norma, ha convocado al Consejo Aragonés de Economía Social, que viene recogido en la norma. Que no. Se ha reunido con el sector, porque cuando dijeron en esa jornada y me lo trasladaron es que llevaban 8 meses pidiéndole a usted una reunión y todavía no se había reunido. No sé si desde entonces, y hablo del 29 de mayo, los ha recibido. ¿Ha introducido ya en el Consejo Económico y Social de Aragón a representantes de la economía social, como dice la ley? Entendemos que no. ¿Va a mantener el que denominamos conjuntamente Día de la Economía Social en Aragón, que fue el 24 de febrero, a futuro, porque este año no lo ha celebrado? Nos gustaría saberlo. ¿Va a propiciar primar a las entidades de economía social en la contratación pública? Y, por último, ¿va a desarrollar y desplegar el contenido de la ley y las 70 medidas del Plan de Impulso a la Economía Social? Señora Vaquero,
conozca de cerca la economía social, la valorará, verá que le da grandes oportunidades no solo al Gobierno para vertebrar y descentralizar, sino al territorio y al empleo de nuestra comunidad. Pero sobre todo lleve a cabo acciones, valórela, reconozca su potencial y al menos contésteme alguna de estas 6 preguntas más concretas que le he hecho. Gracias, presidenta. Gracias, señora Gastón. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Y mire, señora Gastón, la que demuestra el poco interés para cada vez que usted presenta una interpelación que tiene que llenar y tiene que aparecer estelarmente alguna vez en los plenos, que es lo único que justifica su intento en meter interpelaciones de las que luego no habla nada, es una vez más utilizar esta tribuna como desahogo y deván de la frustración. Espero que pase un año y usted ya lo supere, señora Gastón. Espero de verdad que transcurrido el primer año de duelo usted ya supere la frustración y empiece a venir a esta tribuna con alguna propuesta. En lugar de dedicarse a reproches, mete la memoria democrática, insulta a consejeros llamándoles mueble. Habla usted de Caneto. ¿Se les acabó Caneto, señora Gastón? ¿Se les acabó Caneto? ¿Se les acabó Caneto, señora Gastón? Y mira, solamente, señora Gastón, con que usted hubiera hecho en los 10 primeros meses, una décima parte de lo que ha hecho este Gobierno, le aseguro que hoy no tendría tanta frustración, señora Gastón, no tendría tanta frustración. Mire, en relación a las cooperativas, efectivamente, me he referido a ellas por nombrar a Joaquín Costa y por nombrar al emblema de la economía social y un poco al origen de lo que ha sido en Aragón. Ya siento que usted no haya entendido esta reseña histórica, ya lo siento, pero obviamente estamos hablando de cooperativas, de sociedades laborales, de fundaciones, de empresas de inserción, de centros especiales de empleo, muy importante, y ahí es donde estuvo también en esa jornada a la que usted se ha referido de CEPES la directora gerente del INAEN, con una importante presencia e impulso también a esos centros especiales de empleo, que son también el paradigma de estas entidades de economía social por la labor que también de inserción cumplen. Mire, en cuanto a acciones concretas, pues en el próximo presupuesto en el que ya estamos trabajando, les anuncio que incrementaremos las subvenciones para cooperativas de 600.000 euros que estaban previstos para inversión y que se han agotado, lo incrementaremos en más de un 15%. Por otro lado, también, además de esos trabajos que se están realizando de la Cátedra de Economía Social y que ya le he dicho que era la modificación del plan de impulso, ustedes se dedican a hacer planes pero luego no cumplen ninguno. Entonces, por lo menos, vamos a tratar de revisarle y de aprovecharlo. Como nosotros no somos sectarios y no tiramos a la papelera todo lo que nos encontramos del Gobierno anterior, vamos a ver si podemos aprovechar algo de ese plan impulso. Y, como le he dicho, modificar la ley de cooperativas. Pero además, reforzar el emprendimiento. La economía social va muy ligada al emprendimiento, sobre todo también en el medio rural, y por lo tanto, a través de la Fundación de Emprende, pero también de la Dirección General de Pymes y Autónomos, se están llevando a cabo labores para incentivar el emprendimiento entre todos los aragoneses y especialmente los jóvenes, para los cuales pusimos en marcha ese plan desafío para, como digo, facilitar el emprendimiento entre los jóvenes. Por otro lado, dentro del programa de relevo generacional, vamos a facilitar la transición entre trabajadores. Para el año que viene pondremos en marcha un potente plan para, además de impulsar la economía social, además de favorecer la creación de empleo en el territorio, además de seguir fomentando el emprendimiento, garantizar el relevo generacional, un problema al que hacen referencia todas y cada una de las entidades con las que nos reunimos y que tienen este problema, sobre todo, como digo, en el medio rural. Por lo tanto, va a haber un plan que colgará fundamentalmente también del modelo de economía social para paliar este relevo generacional, que además ha tenido ya reflejo en las ayudas convocadas recientemente por el INAEN. También vamos a llevar a cabo los galardones de economía social para premiar las buenas prácticas
prácticas, vamos a continuar con este tipo de acciones que sirven para visibilizar buenas prácticas, como digo, y en la Semana de la PYME, que se llevó a cabo recientemente, usted no debió de asistir, usted asiste a lo que asistía, pero no asiste a lo nuevo. Se llevaron 3 actos dentro de la Semana de la PYME para fomentar la economía social. Fue un evento en Andorra, fue un evento en Hualca y fue un evento en Teruel. Además, también vamos a elaborar un portal estadístico con el informe de la economía social de la cátedra para que sea público, interactivo y pueda también llevarse a cabo aportaciones, mejoras para incentivar. Trabajamos también en adaptar la orden de cooperativas y economía social a las demandas de las entidades. Se está muy cerca de las necesidades que plantean. Por otro lado, también se trabaja en un posgrado 100% online de experto universitario en dirección de empresas de economía social y que se lanzará en el Gastón, ¿está apuntando? Por otro lado, también la participación activa en los actos que se han organizado por parte de estas entidades. Fue el acto de constitución de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado. De ahí había un documento de adhesión que esperamos poder reunirnos para firmarlo, para que el Gobierno de Aragón se pueda adherir. El 10º aniversario de CEPES. Nosotros, señora Gastón, no somos clasistas. Asistió, como digo, la directora gerente del INAEM, el director general de Trabajo y el Gobierno de Aragón estuvo magníficamente representado, señora Gastón. Y por último, también se participó en las jornadas de Olmedo de Valladolid de Economía Social, donde la directora general de Pymes y Autónomos pudo, a través de su intervención y de su ponencia, hablar del apoyo indiscutible del Gobierno de Aragón a las empresas, a las entidades de economía social, por ser un modelo al que el Gobierno de Aragón va a seguir impulsando a lo largo de esta legislatura. Gracias, sin etiquetas, consejera, pero sí con mucho contenido. Muchísimas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación 5724, relativa a la política general en materia... Si pueden dejar de hablar entre ustedes y podemos continuar. Gracias. Interpelación número 5724, relativa a la política general en materia de ayudas al sector agropecuario y, en especial, en relación con la sequía, los compromisos con los sindicatos agrarios y los retrasos en los pagos, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias, su turno de exposición. Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor Samper. Hace 336 días que tomó posesión este Gobierno de Aragón. Durante este tiempo, ¿saben cuántas ayudas directas por la sequía ha pagado el Gobierno de Aragón del Partido Popular y Vox a los agricultores y los ganaderos aragoneses? Cero, ninguna, nada. Ni un euro de ayuda directa para paliar las consecuencias de la terrible sequía que está asolando grandes zonas de Aragón. ¿Y saben ustedes cuánto han resuelto de la subvención de la DGA a los créditos blandos del ICO para la sequía? 120.000 euros para 57 personas. Más concretamente, de las miles de solicitudes, ustedes han resuelto hasta ahora 73 peticiones de la subvención del 5% de los créditos blandos, de las que han aceptado 57 por un valor total de 123.092,30 céntimos. Sale a unos 2.000 eurillos por explotación. Y de esas 57 aceptadas, tan solo 3 llegan a los 5.000 euros por agricultor que ustedes prometen meter en sus bolsillos. 3 personas en todo Aragón. Pero, señor consejero, ¿sabe qué es más gordo todavía? Es que ni siquiera han pagado esos 120.000 euros. Nos consta que hay gente que no ha cobrado. ¿Son solo unos pocos los que no han cobrado o no ha cobrado ninguno? Porque ustedes llevan casi un año sacando pecho de esas ayudas, pero a la gente no le han llegado.
Y luego nos volverán a decir que lo hacen ustedes muy bien y que esto es un rotundo éxito y que el equipo de Vox es el mejor del mundo. Pero esta consejería nunca había sido tan lenta ni resolviendo ni pagando las ayudas a los agricultores y los ganaderos aragoneses. Anunciaron el otro día los pagos de la PAC, incluidas modernizaciones e incorporaciones. Lo anunciaron justo la semana de las elecciones. ¡Oh, casualidad! A ver si rascaban algún voto por ahí. Pero lo cierto es que siguen a la espera de pago muchos agricultores y ganaderos en incorporaciones, modernizaciones, agricultura de precisión, zonas desfavorecidas o zonas de montaña. Hoy mismo parece que tienen que hacer el pago de las ayudas acopladas. Van a ser de los últimos gobiernos de España, si no el último, en pagar estas ayudas. Pagan ustedes tarde, comprometen la viabilidad de las explotaciones, martirizan a los jóvenes que deciden incorporarse y nos vienen aquí a decir que va todo muy bien. Y ahora el señor Azcón se ha apuntado a su discurso, señor Samper, que si el presupuesto no había subido nunca antes, cosa que no es cierta, solo hay que ver los presupuestos anteriores, que si su gobierno ha subido el 40% el total en agricultura, cosa que tampoco es cierta, o que si los créditos blandos son ayudas directas. Pues mire, no es así. Ni aunque me lo mande copiar 100 veces, como hizo el otro día, ni aunque me lo mande copiar 35.000 veces. No se va a convertir en verdad. Ustedes no han pagado a día de hoy ni un euro en ayuda directa a los agricultores y a los ganaderos aragoneses por la sequía. Ustedes lo que han hecho es prometer 6 millones. Y lo han hecho forzados por esta oposición y por las organizaciones agrarias, porque antes se habían negado. Y, sinceramente, esperamos que sean ayudas directas de verdad, porque las han vuelto a prometer ustedes en campaña electoral. Y la gente espera que no pase como el año pasado, que las prometieron en campaña electoral el señor Azcón y luego no cumplió con su palabra. Y esos 6 millones serán bienvenidos, pero llegan tarde y son absolutamente insuficientes para la magnitud del problema de la sequía que tenemos en Aragón. Y ese dinero seguro que va a ser escaso, 5 millones para agricultura y 1 millón para ganadería. Hay miles de agricultores y ganaderos afectados, miles, algunos con pérdidas de hasta el 90% en sus explotaciones. Hay explotaciones muy comprometidas en su viabilidad. Hay gente que está perdiendo mucho dinero y que se van a arruinar, señor Samper. Hay muchas más comarcas afectadas de las que el Gobierno ha incluido en sus medidas, como el Matarraña, el Bajo Aragón, el Maestrazgo, Gúdar-Jabalambre, el Bajo Aragón, Caspe, Campo de Belchite, Valdejalón, Campo de Daroca, Campo de Cariñena, Ribera Baja, la Comunidad de Calatayud, Los Monegros, el Bajo Cinca o la Litera. Se habla del 70% de los cerealistas aragoneses afectados y miles de explotaciones ganaderas por falta de comida y también por falta de agua. En algunas zonas en situaciones extremas como en el Maestrazgo, como nos dijo aquí ayer la alcaldesa de Mirambel, zonas en las que no van a poder beber los animales si no ayudan ustedes a esos ayuntamientos y a esos ganaderos de forma urgente. Y ayer votaron en contra en estas Cortes de esas ayudas. Igual que le pedimos ayer las ayudas directas a los afectados de la EHE, como hacen en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, y aquí también votaron en contra. La afección por la sequía es muy grave. Y ustedes andan mareando la perdiz. Después de negarse durante todo el año, el 20 de mayo anunció esos 6 millones. Ha pasado un mes y todavía no se sabe ni cómo se van a otorgar esas ayudas ni quiénes van a poder acceder a ellas. Han pasado 336 días desde que tomaron posesión en el Gobierno y su ayuda extraordinaria para la sequía ha sido ninguna. Y por ello llevamos 9 meses solicitando que venga el secretario general del Departamento a dar explicaciones del funcionamiento deficiente de la Consejería, pero ustedes omiten la obligación de ser controlados por estas Cortes. Nos envían a quien les place, en vez de enviar a quien la oposición legítimamente solicita. Y le pido otra vez que rectifique en esta cuestión. Y además le pregunto, ¿han pagado algún euro de esos 8 millones para la subvención del Gobierno de Aragón a los créditos blandos del ICO? ¿Cómo se van a articular las ayudas de los nuevos 6 millones que anunció el mes pasado? ¿Serán ayudas directas? ¿Serán suficientes para paliar la grave situación de los afectados por la sequía? Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno de respuesta. Señor Iglesias, efectivamente le mandaré escribir 100 veces otra vez, lo mismo. Vamos a ver, la desfachatez no tiene límites. La desfachatez no tiene límites.
el año pasado, a estas alturas, había una profunda sequía en toda España. Una profunda sequía en toda España. El Gobierno socialista no tomó ninguna decisión. Este Gobierno entró en septiembre y va a pagar la sequía que ustedes debían haber arbitrado y haber consignado presupuestariamente. La profunda sequía que había de todo el territorio aragonés a estas alturas el año pasado. Nosotros somos la primera comunidad autónoma que antes de haberse cosechado, hemos consignado una partida de 6 millones. Somos la primera comunidad autónoma de toda España que ha tenido la sensibilidad de sentar a todos los actores principales para abordar esta cuestión. Hechos son amores y no buenas razones. Le voy a relatar, para que le quede bien claro, en qué situación se ha encontrado este Gobierno y en qué situación han trabajado ustedes durante los 5 años anteriores. Este Gobierno ha comprometido 8,2 millones de su sequía, que la tendrían que haber consignado y presupuestado ustedes el año pasado a estas alturas, y habían presupuestado cero el año pasado, no había nada. Y esa sequía que ustedes han consignado, 8,2 millones, estamos esperando a que su ministerio concluya de una, me van a perdonar, de una puñetera vez, los expedientes y traslade los expedientes, porque hasta que no concluya el ministerio no podemos pagar. Tenemos en este momento, por fin, 1.100 expedientes que van a ser pagados automáticamente antes del verano. Y el resto de expedientes se van a pagar en octubre, una vez haya concluido el ministerio. Porque nuestro sistema, señor Iglesias, sí que es automático y no el suyo, el del ministerio, que está tardando un calvario en concluir, en pagar, y está haciendo la vida imposible precisamente a los agricultores y ganaderos, que efectivamente necesitan liquidez y necesitaban ese dinero ayer, no hoy ni mañana. Y es problema del ministerio, y el automatismo del Gobierno de Aragón va a hacer que ustedes prometieron en el año 2019 un importe de 700.000 euros que iba al interés, con lo cual lo estamos pagando nosotros todavía. En el año 21, 175.000 euros, Calderilla todo estamos hablando, para el olivar en Zaragoza y Teruel, que iba al interés, con lo cual lo estamos pagando los demás también, porque es para varios años. En el 21, 1.037.000 euros, para varios años. Para la provincia de Huesca, para la fruta. En el 22, para las inundaciones del río Ebro, 740.250 euros. Calderilla también. En el 23, olivar, frutos secos y hortalizas para todo Aragón, 1.062.000. Todo ello suman 6 millones en 5 años que estamos pagando los demás. Y sin embargo, nosotros en un solo año hemos comprometido y vamos a pagar en este año, y aquí está la Cámara, comprometido, y se va a pagar en este año 14,2 millones de euros. Con lo cual, nunca ustedes han comprometido y han consignado una cantidad tan importante y han tenido esa sensibilidad que hay que tener. Hechos son amores y no buenas razones. Puedo hablar 1 y 100 veces aquí en esta tribuna, señor Iglesias, pero lo que necesitan nuestros agricultores es concreción y ayuda. ¿Cómo se va a pagar la ayuda? Pues la ayuda se va a pagar, señor Iglesias, el martes. Volvemos a tener una reunión con todo el sector. Señor consejero, señores diputados, les ruego, por favor, silencio, porque esto no es una conversación entre ustedes y el consejero, es una interpelación entre el señor Iglesias, diputado de su grupo, y el señor consejero. Continúe, señor consejero. Gracias, presidenta. Los aragoneses somos nobles, y si algo tenemos los aragoneses es que hablamos con razón, con nobleza, con transparencia y con sinceridad. Por más que quieran desvirtuar las palabras, las intenciones y los hechos, le vuelvo a repetir, señor Iglesias, que los datos son claros. En cuanto a los pagos, no vale lo que usted diga o deje de decir.
Este cuadro es el que tiene el Ministerio, el que tiene publicado el Ministerio. ¿Y dónde aparece nuestra comunidad autónoma? La segunda en consignación de pagos y en cumplimiento de pagos. La segunda comunidad autónoma detrás de otra comunidad autónoma hermana en lo que es de esta consejería, que es Castilla y León. Pues no es casual, señor Iglesias. Con lo cual, evidentemente, todo su argumentario se cae por todos sitios. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Señor consejero, lo que nunca me habían acusado a mí es de provocar la sequía. Lo de que la sequía es mía, eso no me había pasado nunca. Y desde luego, mire, señor consejero, en materia de los créditos blandos, que usted habla del retraso del Ministerio, el Ministerio a día de hoy ha aprobado 3.457 créditos blandos para Aragón, por 274 millones de euros. Esto es lo que haya aprobado hoy. Ustedes han aprobado 57. Yo sé que su procedimiento es suyo y en su procedimiento está que si no los aprueba el Ministerio no los pueden pagar. Pero es que los 120.000 que tienen en este momento resueltos que no están pagados son del año 23. Es que ni siquiera son del 24. Es que no han pagado ni lo del 23. No han empezado a pagar ni lo del 23. No han pagado ni un duro. Cero. Y ustedes no pueden venir aquí a decir lo que quieran, poner excusas de mal pagador. Prometen 14 millones de euros, 6 en anualidad directa y 8 en créditos, y no pagan. Y la calderilla del Partido Socialista, se la voy a explicar, la calderilla del Gobierno de España en Aragón. Ayudas directas para la sequía, 121 millones ya. 83 millones pagados el año 2023, 39 millones pagados el año 2024. 322 millones en créditos blandos, unos 70 son la ayuda. De esos 322 millones, los 247 ya pagados en las cuentas corrientes de los agricultores. 89 millones de euros en rebajas fiscales al IRPF, más las rebajas al gasoil extraordinarias del 35% en las zonas con más sequía. Ustedes la única rebaja fiscal que han hecho ha sido a los ricos de esta comunidad autónoma, a los hijos de los ricos. En total, 500 millones de euros extraordinarios movilizados para Aragón, 300 millones de euros, se dice pronto, 300 millones de euros entre el año pasado. Y esto, contantes y sonantes, que están en manos de los agricultores y los ganaderos aragoneses. Y ustedes prometen 14 millones, de momento no han puesto nada y van sacando pecho. ¿Pero qué han hecho otras comunidades autónomas? Castilla-La Mancha, 40 millones de euros para el cereal, 1,3 millones el otro día para la enfermedad hemorrágica epizótica. La Rioja, 15 millones solo para el sector vitivinícola, y aquí no se les está ayudando absolutamente nada. Castilla y León, la comunidad hermana que dice usted, 42 millones de euros. Cataluña, 160 millones de euros para todos los sectores. Asturias, 5,5 millones de euros solo para la ganadería extensiva. Y ustedes aquí están prometiendo 1 millón y encima van por Aragón paseándose usted con el señor Azcón, sacando pecho de lo que hacen. Extremadura, 6 millones para la viña, solo para la viña, lo mismo que ustedes en todos. Extremadura no creo que sea una comunidad muy rica y que tenga un presupuesto muy alto. Pues 6 millones, lo mismo que ustedes para todo Aragón. El Gobierno de Aragón no está a la altura. Están a la altura el Gobierno de España y las otras comunidades autónomas. Y sé que vienen ustedes aquí muy tranquilos porque tienen todo el aparato mediático a su favor y lo que diga yo tendrá poca importancia. Pero la gente ve que en sus cuentas corrientes no llegan las ayudas. Y le gusta a usted también reclamar mucho las obras hidráulicas, resucitar fantasmas como Vizcarrués, como Santaliestra. Solo le falta resucitar Jánovas para hacer un desfile zombie. Le gusta decir que el Gobierno de Aragón, del Gobierno de España, no invierte en obra hidráulica, pero le voy a decir, el Gobierno de Sánchez, de Planas, de Rivera,
2.190 millones en las infraestructuras del Plan de Cuenca, 78 obras acabadas por 1.385 millones, 3 en ejecución por 802 millones y 22 en tramitación. Y una inversión histórica, como nunca, en modernización de regadíos, 411 millones de euros, de los cuales 303 están en marcha hoy. Una inversión histórica. Y ustedes, lo único relevante que han hecho en materia de agua es aplaudir al señor Abascal cuando vino aquí a Zaragoza, delante del Ebro, en la Plaza del Pilar, a reclamar el trasvase del Ebro, como por cierto hizo también su grupo parlamentario, señor consejero, como también hizo Vox aquí ayer en este Parlamento, reclamando el trasvase del Ebro. Y termino, señora presidenta. Desde el Grupo Socialista le pedimos, señor consejero, que pise el acelerador del Departamento, porque la situación de miles de agricultores y ganaderos es extrema, y que haga como hace el Gobierno de España y como hacen otras comunidades autónomas, ponga de su parte para que el Gobierno de Aragón ayude de una vez por todas a los agricultores y los ganaderos aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. Señor Iglesias, usted hace igual que uno de mi pueblo que decía: entre el señor Marqués y yo somos los más ricos del pueblo, porque tenemos más de 1000 hectáreas y él tenía una. Con lo cual me parece muy gracioso, porque estamos hablando de lo que apuesta, de lo que pone, de lo que presupuesta Aragón. Usted está hablando de lo que España, a través de los Next Generation, a través de las ayudas europeas, está trayendo aquí. Y no está evaluando, y ha dado un dato que es cierto, más de 300 millones van a venir a Aragón, gracias a la fórmula del ICO-SAECA, de la habilidad que hemos tenido este Gobierno de colocar ese 5%. ¿Sabe usted lo que dijo el Ministerio y el ICO-SAECA cuando tuvimos la reunión en febrero con el Ministerio? Se quedaron sorprendidos porque el 5%, tras la publicación de la orden nuestra en noviembre, había colapsado el sistema del ICO-SAECA, habían tenido que contratar gente nueva y formarla, se había colapsado el sistema de la cantidad de expedientes que se habían adherido de Aragón. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que de los más de 500 millones que había puesto para el ICO-SAECA el Ministerio para toda España, más de 300 millones vienen a Aragón. Que de los 60 millones de ayuda directa para ese 12 o 15% que coloca el Ministerio para toda España, de esos 60 millones de ayuda directa para amortizar el capital, 40 vienen a Aragón, más los 8,2 millones. La fórmula no es que sea buena, es extraordinariamente buena, tan buena que le hemos comido la cartera al Ministerio y que Aragón, al año que viene, va a tener más de 300 millones en circulante. Claro está, una vez que se digne el Ministerio de pagar, porque lo que usted ha dicho, esos 3.000 y pico expedientes aprobados, o los 4.000 o los 5.000 que ha dicho, las trampas tienen los pies cortos. ¿Por qué? Porque una vez que se ha aprobado el expediente por el ICO-SAECA, se necesitan otros 2 meses para la aprobación definitiva por parte del Ministerio. Recabe bien usted la información, señor Iglesias, porque si este Ejecutivo lo que tiene es una rapidez extraordinaria y una voluntad extraordinaria en pagar automáticamente, con todo el automatismo que supone la Administración, que ya nos gustaría que el automatismo que tenemos en nuestra casa lo pudiéramos extrapolar aquí. El automatismo de la Administración, saben bien ustedes que es un mes, mes y medio, 2 meses, pero ese automatismo es el que estamos practicando y el que vamos a practicar aquí el Gobierno de Aragón en la consejería, no tenga ninguna duda. Y en cuanto a los temas principales que usted me ha apuntado, y por segunda vez en esta comparecencia voy a tener que obviar la política general, le voy a decir, señor Iglesias, que coincidimos además en casi todo, pero hay un problema, que esta consejería no tiene peaje.
Y ustedes sí que tienen peaje, porque tienen muchas contradicciones entre lo que ustedes piensan y lo que las políticas nacionales les deja hacer. En materia de agua, en materia de presupuestos, porque cuando se condonan presupuestos, a otras comunidades autónomas, se condenan a determinadas comunidades autónomas como esta. Nosotros aspiramos a tener muchos más presupuestos para la alimentación y para la ganadería, y no le quepa duda, es cierto lo que ha dicho el señor Azcón, se ha aumentado más de un 40%, y en la senda que llevamos, si vamos incrementando más presupuestos, vamos a llegar hasta el 50%. Se ha quedado corto el señor Azcón. En la senda que llevamos vamos a llegar hasta el 50% de incremento presupuestario en materia agraria. En comparativa, no, estamos hablando en todo el departamento, no, estamos hablando, señor Iglesias, de dinero propio. Yo no hago como usted, que dice, entre el señor Marqués y yo somos los más ricos. No, estamos hablando del dinero que ponemos de nuestro bolsillo en Aragón para los agricultores y ganaderos aragoneses. A mí lo que me importa es lo que podemos hacer aquí, señor Iglesias, y no lo que puedan hacer otros, lo que podemos hacer nosotros. Con lo cual, no haga trampas, y concluyo, señor Iglesias. Le relataré, voy a comparecer en septiembre por la cuestión que usted ha apuntado, porque es extraordinariamente grave el macroconcurso que se originó en diciembre, y lo originaron ustedes, lo convocaron ustedes, el macroconcurso de diciembre, y esto ha generado un problema muy grande dentro del sistema que evidentemente lo detallaré puntualmente en septiembre, porque creo que lo que nos debe ocupar a todos, a ustedes y a nosotros, es la responsabilidad y garantizar el servicio dentro de las administraciones públicas, que con ese macroconcurso no se ha garantizado y se ha hecho un daño terrible al servicio que estamos pagando. Y sin embargo, y aquí lo dejo ya. Gracias, señor consejero. Sin embargo, aquí están los pagos, donde aparecemos entre los primeros. A pesar de ese macroconcurso. Continuamos. Interpelación número 5824, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Alastuey, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alastuey, su turno. Gracias, presidenta. Señora consejera, hace prácticamente 7 meses, en noviembre de 2023, le interpelé también sobre la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, básicamente para saber qué líneas maestras o qué ideas llevaban ustedes sobre la renovación del contrato programa, y para hablar de temas presupuestarios, porque en aquel momento estábamos tramitando el presupuesto y se trataba de saber si ustedes iban a hacer un esfuerzo presupuestario mayor con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Es cierto que habíamos tenido unos antecedentes un tanto extraños, porque lo primero que hizo este Gobierno fue modificar la ley de la Corporación de Radio y Televisión para cambiar la forma de selección de altos cargos de las mercantiles. Es cierto que después asistimos a algún episodio un poco chusco, con quinielas, donde los medios de comunicación nos decían quién iba a ser nombrado en esos altos cargos, y acertaron. Tuvimos suerte de que nuestros medios de comunicación son sagaces y aciertan sobre quién va a ser nombrado en la Administración autonómica, y en aquel momento, en aquella interpelación, usted recurrió al comodín del tiempo, al escaso tiempo en el que le había dado tiempo a conocer los temas, a su escaso periodo de gestión, para decir que conforme la nueva directora general, que acababa de tomar posesión, cogiera las riendas de la corporación y usted misma pudiera estudiar los temas, se empezarían a definir las líneas maestras del contrato programa. La verdad es que en aquel momento también había conflictos laborales, y el retrato es hoy parecido. El retrato es parecido porque seguimos con la misma financiación para la corporación. No sabemos si piensan ustedes iniciar los trámites para renovar el contrato programa. La directora gerente, por razones que no vienen al caso, hasta poco tiempo en el cargo, y sigue habiendo conflictos laborales. Es decir, estamos como en el día de la marmota. Y yo vengo a preguntarle porque realmente ha habido alguna novedad importante. Nos hemos enterado a través de los medios de comunicación
Nos hemos enterado a través de documentos oficiales en el Consejo de Administración, y la novedad importante es que en el periodo en que se van a cumplir los 20 años de funcionamiento de la Corporación de la Radio y de la Televisión, parece que se va a producir un traslado de las instalaciones de la Corporación. Y yo vengo a preguntarle lo mismo que la otra vez. Yo espero que después de 7 meses usted ya haya tenido más conocimientos de cómo funciona la Corporación, la radio y la televisión. Espero que todos esos planes de los que nos estamos enterando sobre el traslado se hayan traducido a cálculos económicos, y espero que me conteste usted a una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el plan o cuáles son los planes que tiene el Departamento, que tiene el Gobierno, para el contrato programa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y para ese presupuesto extraordinario que seguramente van a necesitar para el traslado? Mire, voy a citar unos pocos datos de la propia carta de la directora general presentando la memoria de la Corporación de 2023. 2023 fue un gran año para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, un año en el que se igualó la cuota de pantalla del año 2013, que había sido el año de mayor éxito de la Corporación. Llegamos a un 11,5 de cuota de pantalla en un escenario de fragmentación de la oferta televisiva. Pero también en el ámbito digital hemos entrado con éxito. Hemos tenido en contenidos digitales 66 millones de visualizaciones, hemos tenido 5 millones de descargas de audios y hemos tenido acceso en streaming de 1,8 millones. Y además la Corporación ha seguido jugando su papel de dinamizador del tejido audiovisual de Aragón y ha participado en 36 proyectos. Nosotros creemos que para mantener estas cifras, para mantener el éxito de la Corporación, es necesario o es imprescindible que el Gobierno de Aragón haga un esfuerzo presupuestario. Estamos en el mes de junio. A la vuelta del verano presentarán ustedes un proyecto de presupuestos. Supongo que llevarán más avanzados los planes de traslado. Supongo que habrán podido valorar cuáles son las necesidades de la Corporación para seguir penetrando en el mundo digital. Y yo lo que le pregunto aquí es por esas líneas, es decir, que me cuente acerca de cuáles son los planes del Gobierno de Aragón para la Corporación. En mi segunda intervención, seguramente, y en función de lo que me diga, le pediré más detalles, pero espero que esta vez me dé alguna información y no me deje a oscuras como me suele dejar, señora consejera. Gracias, señor diputado. Señora consejera, tiene la palabra. Presidente, diputado, espero esta vez, si no ser una bombilla, un foquito, un foquito. A ver, la interpelación era sobre cuál era la política del Gobierno de Aragón en relación con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. La introducción que ha hecho es que empezamos modificando la ley y que la prensa, con carácter anticipado, ya sabía quién iban a ostentar determinados cargos. Pues mire, esto pasaba cuando también se puso ese pseudo criterio de selección. También lo supo la prensa. Y ahí sí que es más raro que se enteraran, ¿no? Si hubiera sido un auténtico proceso selectivo ordinario. En cuanto a los conflictos laborales estaban cuando entramos por una prórroga de un contrato que debería de haberse hecho y no se hizo en su momento. Era con una empresa de las que tienen asignado determinados servicios, en concreto la explotación técnica. Estamos licitando y se ha anunciado ya con carácter de anuncio en el portal de contratación, en el DOE, esta contratación. Esta contratación se ha exigido por parte del Consejo de Administración que se anuncie y va a tener un importe de 25.383.980 euros. Con lo cual creo que el problema de la conflictividad laboral, que bastante resuelto, lo logramos resolver a principios de año. Luego, en cuanto usted ha dicho que la televisión verdaderamente en el 2023, es verdad, tenemos una televisión autonómica de muchísimo éxito de audiencia.
Y es una de las claves seguir manteniéndola, porque además cumple una función verdaderamente dinamizadora del sector audiovisual, un sector económico que queremos que sea más pujante en la comunidad autónoma y vamos a apostar seriamente por él. No quería dejar las cuestiones que he destacado sin contestar, pero voy a empezar a contarle que en cuanto a hablar de política del Gobierno en materia de la CAR-TV no es del todo acertado, señor diputado. ¿Por qué? Le voy a explicar mi visión. En primer lugar, porque la ley le otorga personalidad jurídica propia y plena capacidad para cumplir sus fines, propia y separada del departamento. Sabrá que en la actualidad depende de mi departamento, pero no de ninguna dirección general. La CAR-TV está colgada orgánicamente, por decirlo de alguna manera, de la Secretaría General Técnica. ¿Vale? Luego hay una ley, la del 13 del 22, que reconoce a la prestación del servicio de comunicación audiovisual la función de asumir a través de sus órganos de administración, cuya composición refleja el pluralismo político y social en el ámbito de la comunidad. No sé si usted forma parte del Consejo de Administración, pero igual sí, y por ahí se entera. Y a este Consejo de Administración es el que hace el control administrativo y de gestión de las entidades que lo prestan y de la fijación de los criterios rectores de su dirección editorial. Corresponde a este Consejo de Administración, no al departamento, ¿vale? El fijar esas líneas. Estas funciones se cumplen, por tanto, a través de la propia organización. Si por políticas entendemos objetivos de servicio público, ¿vale?, y estructura de financiación, entonces sí que puedo contestarle. Los objetivos, pues es fortalecer un servicio público esencial, imprescindible para la cohesión de la sociedad democrática, actualizar íntegramente la innovación tecnológica que hay que abordar. Los medios de comunicación tienen un gran reto por delante y es adaptarse a las nuevas exigencias de los consumidores. La televisión tradicional no es ya la más eficiente medio de comunicación. Hay otros medios y las televisiones en general, todas, incluido la nuestra, deben realizar un fuerte esfuerzo inversor en tecnología para adaptarse a las nuevas necesidades. Y en cuanto a la estructura de financiación, ambos objetivos se cumplen a través del contrato programa y en eso estamos trabajando, en adecuar esta estructura de financiación a las necesidades actuales. En la segunda parte espero que me planteara otras cuestiones e intentaré, de verdad, con sinceridad, señora Astruey, darle respuesta. Gracias, consejera. Señora Astruey, tiene la palabra. Señora consejera, algunas de las cosas que me ha dicho ya las conozco, evidentemente. Desde luego no puedo pertenecer al Consejo de Administración porque es incompatible. Soy diputado, no puedo pertenecer al Consejo de Administración. Ya me gustaría a mí, pero me mantienen informado, los miembros por el Partido Socialista en el Consejo de Administración trasladan la información y nos enteramos de cosas. Señora consejera, aquí lo importante es las noticias que se han producido en los últimos tiempos y por eso yo le pregunto por el contrato programa. Ya sé que usted no tiene competencias directas, pero precisamente por eso le pregunto por el contrato programa, es decir, qué medios va a poner usted y qué exigencias va a poner para la puesta a disposición de esos medios a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Eso es el contrato programa. Es la manera en que el Gobierno de Aragón influye en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y en su labor, porque prácticamente más del 90% de la financiación de la corporación es a través de ese contrato programa. Y claro, en el año 2023 esa financiación fue de 50.800.000 euros, porque el anterior Gobierno la había puesto en esas cantidades. En el año 2024 usted me dijo que no se podía cambiar por no sé qué cosas legales, que era falso, se podía cambiar y siguió en 50.800.000 euros y el IPC va subiendo y supongo que las necesidades de la corporación van subiendo y por tanto necesitan ver actualizadas las cantidades. Pero es que ahora se plantea
plantea una cuestión que es mucho más importante. El día 22 de mayo la prensa publicó que la corporación se trasladaba a la Expo, a los cacahuetes de la Expo. Eso fue al día siguiente de que en el Consejo de Administración se repartiera un informe técnico por el que se pidió confidencialidad. Al día siguiente apareció en los periódicos, pero el que se pidió confidencialidad para hablar de este tema. Y empieza ese informe diciendo que el Gobierno de Aragón sugiere o le dice a la corporación que debería trasladarse a la Expo. Por tanto, el Gobierno de Aragón algún tipo de iniciativa toma respecto a la corporación. Los técnicos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se reúnen 2 veces con los técnicos de Expo Zaragoza Empresarial para ver qué ofrecimiento les pueden hacer y finalmente elaboran un documento con necesidades. Un documento sobre el que o sobre las necesidades sobre las que yo le quiero preguntar. Lo primero que intentan asegurarse los técnicos de la corporación es superficie suficiente para poder desarrollar su labor. Es decir, piden que se les garantice cerca de 15.000 metros cuadrados útiles para poder trasladarse y dar soporte a todo el personal, que estamos hablando de en torno a 500 personas que trabajan en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Eso parece que Expo Empresarial lo garantiza. Y les dice que en uno de los edificios, en uno de los cacahuetes, se puede contar con esos metros cuadrados para que se produzca el traslado. Claro, eso nos plantea una pregunta. ¿Quién va a pagar la obra? Porque ahora mismo la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión cuenta con una cesión de manial en lo que son sus actuales instalaciones y yo no sé si va a ser el Gobierno de Aragón el que va a pagar las nuevas instalaciones, si se va a proceder a un alquiler con Expo Zaragoza Empresarial, cuál va a ser la fórmula para ese traslado. En segundo lugar, los técnicos de la corporación plantean el problema de la inundabilidad. ¿Le suena? Bien, lo plantean porque es que desde algunos ámbitos siempre se ha dicho que no se podía hacer nada ahí porque era inundable. Mire, cuando el anterior Gobierno propuso hacer viviendas en la Expo, en los cacahuetes de la Expo, el señor Azcón, actual presidente del Gobierno, en aquel momento alcalde de Zaragoza, dijo que no se podían hacer viviendas no solamente porque lo impedía el Plan General de Ordenación Urbana, sino porque eran terrenos inundables. Bueno, pues los técnicos de la corporación están pidiendo garantías de que eso no es inundable. Y yo no sé si el señor Azcón hace milagros como Moisés y separa las aguas. Parece que sí que es capaz de poner faros de Alejandría en la Expo, pero yo no sé si es capaz de retener las aguas. Por tanto, esa es la segunda duda, ver si eso es inundable o no es inundable. Tercera duda que plantean los técnicos de la corporación, su soporte técnico, que está obsoleto. Supongo que se lo habrán contado a usted, tienen que ir renovando el soporte técnico, pero tienen un problema. En el traslado tienen que duplicar la maquinaria porque no puede haber solución de continuidad en las emisiones. Por tanto, el gasto que van a tener que soportar las arcas de la corporación renovando maquinaria en la actual sede y comprando maquinaria para la nueva sede va a ser extraordinario. Y en cuarto lugar, los técnicos plantean que para hacer toda esa labor de traslado, para hacer toda esa labor de contratación, van a necesitar un equipo de personas con el que ahora no cuentan. Más costes. Y por eso le pregunto sobre el contrato programa, señora consejera, porque ya nos hemos enterado fehacientemente ayer que sí o sí la corporación se marcha a la Expo, porque lo dijo el Gobierno de Aragón, porque los técnicos de la corporación plantean todos estos costes y yo espero que ustedes estén teniendo en cuenta esos costes para el presupuesto del año que viene y sobre todo para el periodo en los próximos 5 o 6 años en que ha de producirse el traslado. Eso es lo que quiero que me cuente, señora consejera. ¿Qué previsiones económicas han hecho? ¿Qué presupuesto piensan aportar el próximo año? ¿Y qué partidas y qué planificación tienen pensada para los próximos 4 o 5 años en que se tiene que producir no solamente la adaptación de los cacahuetes, sino el traslado de las instalaciones y de la producción de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión? Gracias. Gracias, señora Astuey. Señora consejera, tiene la palabra. Presidente, señor diputado, qué vehemente es defendiendo las cosas, señora Astuey. De verdad, me contagia, me contagia. A ver. En cuanto al contrato programa, mire, la mayor situación de prórroga no se ha dado con un gobierno del Partido Popular,
¿Me entiende, no? El primer contrato se hizo en el 2013. Fue el primer contrato, cuando la tele estaba emitiendo desde el 2006. ¿Vale? El segundo, sí, el segundo del 2018. Este contrato finalizaba en el 2020, ¿vale? Gobernando el partido que usted representa aquí. Se comprometieron 164 millones. Solo recibió la CARTV 140. Recibió 6 menos de lo que en principio se había comprometido. Y está prorrogado desde enero del 2020, sin atender a las necesidades presupuestarias. Mire, en el 2021 se asignó 50 millones. En el 2022 siguieron los 50 millones, cuando los informes que pedían la CARTV eran 51.250.000 euros. ¿Vale? Para el 2023 se le siguieron dando 50 millones 800. Supongo que era porque era año electoral, ¿no? Digo. Y ahora estamos negociando y se está redactando el contrato programa. Entrará en funcionamiento pronto. Yo creo que antes del final de año estará terminado. En cuanto a las necesidades presupuestarias, somos conscientes que hay que subir el contrato programa, porque da estabilidad presupuestaria. Para ello hay que ver todo lo que hay que contratar y el importe que hay que ir actualizando. El primer contrato, que ya le he dicho que ha salido y ya se ha actualizado los importes, es el de explotación, ¿vale? Ese ya va con un importe actualizado de las necesidades. Hay que evaluar toda la contratación que hay que hacer nueva, que termina, que finaliza y cómo se va a realizar para adoptar y adecuar el presupuesto que se le otorga a la corporación. Yo creo que en esto estamos bien. La carta la envió la directora general de la CAR. La carta que se envió a Zaragoza Expo Empresarial. Y fue una mera carta diciéndole las necesidades que se requerían para acometer. Sí, la tengo, si quiere se la puedo enseñar. Y era únicamente para ver si se disponía en las instalaciones de los requerimientos que se necesitaba para ubicar allí la CARTV. Uno de los apartados, efectivamente, es que si era inundable. Todos conocemos el terreno que supone la Expo, pero en la Expo también está albergada Justicia, por ejemplo, también tiene unos archivos que tenía que garantizarse, ese tema lo conoce, ¿verdad? Y conseguimos que no fuera inundable, ¿vale? Por lo que me han dicho, no es exacto lo que ha dicho relativo al Ayuntamiento de Zaragoza, estado presidido por don Jorge Azcón, hoy presidente del Gobierno. Por lo tanto, negamos la mayor, no sabemos la respuesta a esta carta, no sé cómo usted habla de técnicos, los informes técnicos, la información que tiene la directora de la CARTV es que no ha recibido respuesta todavía a esta carta, con lo cual no sé de qué informes técnicos ni de qué técnicos habla que tienen que emitir las necesidades para ver un traslado o para ver quién paga, si se paga, con cargo a la CARTV o con cargo a otra partida presupuestaria. No sé de qué habla, era una mera carta comunicándole las necesidades y de las necesidades por favor, señora Lastoya, o requerimientos que precisa la CARTV. Entonces, pues pida la palabra y aclárenoslo, por favor. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día, interpelación relativa. Artículo 121, no. Un momento. Señor Alastoy, dígame por qué artículo pide la palabra. Por el 121. 1. Yo me ¿A qué inexactitudes se refiere?
Dígalas de manera concreta, por favor. Yo he nombrado un informe, es un informe técnico que se entrega al Consejo de Administración del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, se entrega y se inicia diciendo: tras recibir una propuesta del Gobierno de Aragón para valorar la posibilidad de trasladar el centro principal de producción de CarTV al Parque Empresarial Expo, es decir, está claro que fue el Gobierno de Aragón el que tomó la iniciativa. Gracias, presidente. Siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a la política. Pero si no está la consejera. Ah, sí, la veo. Interpelación relativa a la política de inclusión social del Gobierno de Aragón, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada Pilimar Zamora. Señora Zamora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Susín, es la segunda vez que usted y yo tenemos oportunidad de debatir sobre inclusión. Lo cierto es que ni usted ni su departamento me ponen fácil esa labor de control, con esa apretada agenda que tienen, que les dificulta una vez sí y otra vez también comparecer en comisión o también en pleno. Así que hoy volvemos a encontrarnos 9 meses después. En aquella ocasión, como viene siendo habitual, no costumbre, porque costumbre, como le he dicho, no van cogiendo, sino como viene siendo habitual cuando vienen, no nos dijo nada de lo que le preguntamos. Me advirtió, eso sí, que llevaba 48 días, lo que me hace suponer que hoy, después de 9 meses, hay más probabilidad de que podamos conocer qué está haciendo para garantizar el derecho a la inclusión de las personas y familias con mayor vulnerabilidad en nuestra comunidad autónoma. Entonces me decía que quería hablar de presente y de futuro, y a mí sinceramente me pareció bien. Creo que esto es lo que debemos hacer. Yo aquí hoy preferiría hablar de presente, porque de futuro lo hace usted, visita tras visita, titular tras titular. Entonces, yo querría que se centrase en el presente. Me temo que no va a ser posible, que solo va a poder hablar de pasado. Eso sí, no se preocupe, no del pasado de la Rudi ni del pasado de Lambán, del pasado más inminente, de la herencia que le hemos dejado, del más inmediato. De esos programas, de esas leyes que nosotros aprobábamos y que ustedes denostaban en la oposición, pero que ahora reivindican como suyas, como hace el señor Azcón cuando se refiere a las inversiones en Aragón, pues ustedes, todo el Gobierno, siguiendo el mismo ejemplo. Con lo cual, vamos al presente. Mire, señora Susín, durante estos meses hemos oído hablar a todos los consejeros de su Gobierno, a unos los hemos oído hablar de talento joven, o de niños con altas capacidades, nos parece bien, pero hemos oído poco o nada hablar de segunda oportunidad de los jóvenes con abandono escolar temprano o de programas para reducir la pobreza infantil. También hemos oído hablar de nuevas tecnologías o de lo estratégico de las renovables, pero poco o nada hemos oído hablar de la brecha digital o de la pobreza energética. Prometieron, medida 127 de su programa electoral, urgentemente los bonos de urgencia social, 2 veces urgentes, que hoy parece no lo son tanto. Los hemos visto bajar impuestos al 1% de la población que más tiene y proponer medidas que mejorarán la sanidad privada, pero no les hemos visto incrementar, como prometieron en campaña, las ayudas de urgencia a las familias más necesitadas o inversiones y nuevos dispositivos en salud mental. Les hemos oído lanzar discursos xenófobos, pero ni un titular sobre programas de refuerzo de la convivencia o de acogida a las personas migrantes. Hay mucho más, pero voy a dejarlo aquí. Hemos oído anuncios sobre vivienda, pero ninguno sobre sinhogarismo. Y no porque no sea importante, que sé que para usted lo es, sino quizá porque, como usted dijo en su intervención, da pocos votos. Han terminado las campañas electorales. Ya no tienen que seguir pidiendo votos. En estos 9 meses hemos terminado con las campañas electorales. Puede ser un buen momento para impulsar aquello sobre lo que poco o nada han hablado y yo añado poco o nada han hecho. Todas se refieren a las políticas de las personas con mayor vulnerabilidad. Su compromiso, liderar una auténtica política de inclusión. Señora Susín, lo comparto. Eso pasa por impulsar al Gobierno porque sabe que necesita una atención integral. Pero claro, lo primero que tendría que hacer a lo mejor es ordenar su casa. ¿Quién va a ser el referente en su casa de esta inclusión? Ahora ya tiene estructura, tiene relación de puestos de trabajo y lo que apreciamos son muchos cargos,
pero una competencia totalmente desdibujada, lo que sinceramente desde nuestro punto de vista complica la interlocución. ¿Dónde quedan, señora Susín, las competencias de inclusión en el nuevo organigrama? Es mi primera pregunta. ¿Mantiene el Servicio de Coordinación Funcional e Inclusión en el IAS, que entre sus funciones está el impulso a la ley que genera el derecho de inclusión en Aragón, y crea, entiendo que para justificar la nueva Dirección General, un nuevo servicio de inclusión social e inmigración? Lo que no vemos, señora Susín, lo que no vemos es lo único que usted, por obligación legal, tenía que haber creado. Lo que no vemos es el Servicio Público Aragonés de Inclusión. ¿Dónde está, señora Susín? Esto no es un compromiso del anterior Gobierno, es un mandato por ley y además es su compromiso electoral, con lo cual espero que me lo conteste. Compromiso electoral que no fue el único, medida 192, el primer Plan Aragonés de Inclusión, una herramienta para nosotros que sabe es imprescindible. Entiendo que para ustedes también es importante. Y además, como decían hace un año, era urgente. Esa herramienta que coordine todas las políticas sociales, de empleo, de vivienda, de educación, de sanidad, de justicia, de servicios sociales, que su directora general en octubre dijo: estamos haciendo un diagnóstico. Presentamos una iniciativa nosotros para que se iniciara, se impulsara antes de que terminara diciembre del 2023 y nos dijeron que primero el diagnóstico, que era pronto para iniciar el plan. Le pedimos también que impulsara la comisión de seguimiento, para nosotros fundamental. Bueno, nos dijeron que ya veríamos, nos votaron en contra, lógicamente. Estamos en junio. Consulto la página de transparencia, la puede consultar usted también, que le gustaba mucho en la anterior legislatura. Página de transparencia del plan de gobierno. Vemos que el alcance, bueno, era la señora Orós, pero bueno, vemos que el alcance del plan de inclusión, ¿sabe cuánto es? Como las ayudas directas, un 0%. Lo mismo. Dígame si es así, y si no es así, que no es que no han metido los datos, pues cuénteme en qué fase está. Por último, me referiré a la financiación de los itinerarios individualizados de inserción. Lo ha ido bien, financiación de los itinerarios individualizados de inserción. Medida 201. Ha terminado el programa Aragón Incluye, de su programa electoral. Ha terminado el programa Aragón Incluye, financiado por el Ministerio, un proyecto piloto innovador con carácter experimental para el desarrollo de itinerarios de inclusión, lo que nosotros siempre hemos llamado el embrión del servicio público. No voy a contar lo que usted decía de este programa, porque sé que unos meses después, sí, incluso usted puede repasar su primera comparecencia. Lo decía la señora Orós, pero usted también ha dicho algo en relación con estos fondos y con la inversión que se hizo en estos fondos. No se lo voy a repetir, ya se lo he dicho. Yo he venido aquí a ser propositiva. Estos meses han dado un paso más y ya conocemos los resultados de la evaluación, aunque pedí que nos lo enviaran y no los tenemos, pero bueno, se lo volveremos a pedir. Le recuerdo unas palabras, entrecomilladas. En el último año, varios centenares de aragoneses en las 3 provincias han conseguido, gracias a estos proyectos, consolidar su autonomía, impulsar su integración social o estabilizar su situación laboral. ¿Las reconoce? Son suyas en la presentación de los resultados del Aragón Incluye, publicadas en la página de Aragón. Yo me alegro. Nosotros compartimos esas declaraciones al 100% porque sabíamos cuando iniciamos ese proyecto que iba a tener garantía de éxito. Ha sido un éxito en inclusión social y en inclusión laboral. Por eso le pregunto, señora Susín, después de conocer los resultados y ahora que valora lo que se hizo, son sus palabras, ¿qué ha hecho tras los resultados de Aragón Incluye? O mejor dicho, ¿qué va a hacer? Fíjese, se lo voy a poner bien, con los resultados del Aragón Incluye. Mire, creemos que es prioritario avanzar en esta línea. Voy a esperar sus respuestas. Queremos saber hacia dónde va a dirigir esos esfuerzos para reforzar los programas que desde el IAS, desde los servicios especializados, estaban realizando, también desde los centros de servicios sociales y, por supuesto, cómo va a contar con el tercer sector para hacerlo realidad. Muchas gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Le voy a decir antes que nada, señora Zamora, 2 cuestiones. En esto nos vamos a encontrar, no tenga ninguna duda, la preocupación y yo creo que la dirección es la misma. Otra cuestión que tengo que puntualizar. No habrá oído de esta consejera ni una sola declaración ni acto con carácter racista o xenófobo. No, sí, ha dicho usted que aparte de declaraciones xenófobas, adjudique las declaraciones a quien las tenga que, le pido por favor, a quien las tenga que adjudicar y no me meta a mí en eso. Y ha tardado 6 minutos en entrar en materia. Ha hablado
de salud mental, ha repasado muchas cosas que poco tenían que ver con inclusión. Pero de todas formas le reitero, me gusta que hoy hablemos sobre esta cuestión, puesto que se habla poco en estas Cortes de Inclusión Social y creo que además necesitaríamos mucho más tiempo del que tenemos hoy para debatir sobre este tema, en el que además, reitero, debemos ir de la mano. Más tarde hablaré de esto, pero yo le adelanto que les voy a pedir su colaboración para que entre todos definamos cuál debe ser el modelo de intervención puesto y luego profundizaré en el modelo. ¿No le parece bien, señora Lastroy? Entre todos debemos definir cuál es el modelo de intervención, puesto que tendrán que ser los diferentes gobiernos quienes consoliden el modelo que tenemos que definir y estructurar. Pero primero, atendiendo al petitum de su interpelación, lo primero que tengo que decirles es que no hay ningún tipo de confusión y que la política de inclusión hasta el momento se sigue implementando como hasta el mes de mayo de 2023, señora Zamora. Pero no me resisto a decirle que se pasó meses pidiendo un decreto de estructura, que por cierto se aprobó en menos tiempo que el del anterior Gobierno, y que hoy sigue usted sin leérselo. Mala costumbre, por cierto, recojo sus palabras. Según el decreto de estructura, corresponde a la Dirección General de Inclusión el impulso de las políticas de servicios sociales en relación con las personas y grupos en situación o riesgo de exclusión social, personas sin hogar, inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos de población en situación de necesidad y vulneración, sin perjuicio de las funciones atribuidas en esta materia al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Además, le corresponde a la Dirección General el impulso y promoción de estudios sobre la realidad social y las tendencias de cambio de la sociedad aragonesa que oriente la elaboración de planes en materia de inclusión social, luego hablaré de ese tema, y la coordinación y seguimiento de los programas estatales y europeos de inclusión social, especialmente vinculados a la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables y en situación de exclusión social. Exactamente igual que a la SGT del Departamento le corresponde la dirección de la elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales como instrumento básico de dirección y ordenación del sistema. Y esto a usted no le genera ninguna distorsión. Que centros o que la elaboración de los planes sean del Departamento y que la ejecución e implementación corresponda al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Así que hasta aquí, señora Zamora, ¿cuáles son las competencias de ambos servicios? No existe ningún tipo de choque de competencias. Y después hablaremos de lo que hoy existe y hacia dónde creo que debemos enfocarnos. Gracias. Gracias, consejera. Señora Zamora. Bueno, pues señora Susín no me ha hablado ni de presente, ni de pasado, ni de futuro. Es que de verdad, es que siempre me hace lo mismo. Es muy difícil debatir, pero fíjese, es que yo lo llevaba prácticamente escrito porque sabía lo que iba a ocurrir. Me hablará ahora de la herencia. Y yo lo que le voy a decir es que me alegro de la herencia más inmediata. Sí, me hablará ahora del decreto de centros de servicios sociales o de la herramienta de valoración para la exclusión, que no sé cómo no la está aplicando todavía, o de los programas de pilotos de colaboración del INAEN. Pero yo no le he preguntado por las competencias de la Dirección General. Yo no le he preguntado por las competencias de la Dirección General. No, es que yo no le he preguntado por las competencias de la Dirección General de Inclusión y Voluntariado. Igual que no le he dicho que usted ha dicho nada o ningún discurso xenófobo. Yo he dicho y he iniciado, hemos visto de este Gobierno, y así empieza mi diario de sesiones, y este Gobierno, señora Susín, este Gobierno ha lanzado discursos xenófobos, y no me diga que no. Yo he dicho, hemos visto de este Gobierno discursos xenófobos y no hemos visto programas de convivencia intercultural ni de integración de migrantes, exactamente he dicho, para que no haya confusión. Eso es lo que yo he dicho, y no ponga en mi boca lo que no es así. Porque usted sabe que para hacer políticas de inclusión tiene que contar con todo el Gobierno y también con el consejero de Sanidad también. Usted dijo en su primera intervención que iba a hablar de las políticas de inclusión de la discapacidad, y esa es la referencia que yo he hecho, cuando he hablado en concreto de los recursos de salud mental, que podía haber hablado de
otros muchos más recursos. Es lo único que he dicho, que en políticas de sanidad les hemos oído hablar de programas que van a favorecer a la privada, pero poquito de otras acciones para los más vulnerables. Eso es lo que he dicho. En cualquier caso, señora Susín, yo he venido también aquí a tenderle la mano. Hemos presentado una iniciativa y de pobreza hablaremos en el siguiente pleno, no vamos a hablar hoy, ya la conoce. Como siempre se yo quería haber hablado yo aquí de subvenciones, sé que ya no es el caso, que ya están resueltas, me alegro. Me hubiera gustado más que las hubiera incrementado en lugar de mantener lo que ya dejamos, pero bueno, por la sostenibilidad, pero me alegro. Pero mire, yo lo único que le puedo decir, termino ya, que hablar de su gestión es bien, hablar en inclusión es hablar de la nada o hablar de nuestro legado. Yo me alegro, no obstante, que continúe con nuestro legado. Muchas gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Venía con el discurso, gracias presidente, tan hecho, señora Zamora, que no ha sido capaz ni de improvisar y ha seguido diciendo lo que yo no he dicho. Pero bueno, mire, yo no respondo, yo le voy a responder ahora, señora Zamora, y de verdad creo que este es un tema en el que tenemos que ir de la mano, de verdad, insisto. Pero claro, cuando usted dice que yo no respondo, yo recuerdo a una consejera a la que se le interpeló sobre un consejo de mascarillas y acabó hablando de la revista Andalán. Eso sí que no es responder, señora Zamora. Y usted me pregunta por programas de integración de inmigrantes. ¿Dónde están los suyos? ¿Dónde están? Porque lo único que hay es una línea de subvenciones. Señora Zamora, una línea de subvenciones como en tantas y tantas cosas en el departamento. Insisto, no hay ningún choque de competencias. Un servicio tiene encomendado el diseño de las políticas públicas de inclusión y Elías tiene asignada, ese era el petitum de su interpelación, acuérdese cuando lo escriba, y Elías tiene asignada la implementación de esas políticas, exactamente igual que se produce con el resto de competencias del departamento. Vamos a analizar qué es lo que tenemos hoy. Yo no me retrotraigo al pasado. Vamos a analizar qué es lo que tenemos hoy en materia de inserción social. Usted también lo ha hecho. Tenemos una serie de prestaciones, un pequeño programa de colaboración con el INAEM de experiencias de itinerarios de inserción social. Teníamos, insisto, teníamos un proyecto piloto denominado Aragón Incluye con fondos MRR que ya ha finalizado y en los próximos días analizaremos su evaluación junto con la red de inclusión. Porque, señora Zamora, esto me lo ha oído decir toda la pasada legislatura. Cuidado con los proyectos piloto, que sirven para testar, pero generan expectativas que luego no hay capacidad de financiación, como hemos hecho con todos los MRR, que luego le diré para qué tendríamos que haber utilizado esos MRR. Y tenemos la Ley 321, que se limita a esbozar un servicio público de inclusión, pero del que no se sabe nada más, ni cómo se quería desarrollar, ni con qué agentes, porque nombra a las entidades del tercer sector, ni con qué estructura, ni con qué financiación, porque eso tampoco estaba en el traspaso de poderes, señora Zamora, y no estaba porque no existía más que lo que se había esbozado en esa ley. Así que esto es lo que tenemos, o sea, nada o casi nada. Durante años, con una inercia, se iba poniendo algún pequeño programa en marcha, un proyecto piloto con los MRR, nada más. Y me va a permitir un apunte, Esto solo es una mínima parte. En mi primera comparecencia anuncié la necesidad de reformar la PACIM y le pedí al servicio que iniciara los trabajos de análisis para elaborar una propuesta de reforma. Pero, señora Zamora, estará de acuerdo conmigo que con el panorama que tenemos ahora mismo no podemos afrontar ese trabajo, porque el Gobierno de España tan pronto dice que nos lo traspasa a las comunidades autónomas, como la señora Yolanda Díaz dice que se lo tramitarán los servicios públicos de empleo, y mañana pues no sabemos qué ocurrencia saldrá de otro ministerio en función del partido que lo ostente. Pero de todas formas, independientemente de esta cuestión, señora Zamora, antes de empezar a hablar de ese imaginario servicio público de inclusión que ustedes vendieron pero que no sabían cómo lo iban a desarrollar, son necesarias dos herramientas en las que ya estamos trabajando y que esboza la propia ley. Por un lado, la Estrategia Aragonesa de Inclusión Social, o el Plan Aragonés de Inclusión Social, donde definamos claramente hacia dónde queremos ir, con qué herramientas, y luego me detendré en esto si me da tiempo. Y en este sentido ya le adelanto que ya hemos estado buscando una consultora especializada en temas de inclusión social. Ya estamos en proceso de contratarla para que haga el análisis previo y cuyo trabajo además debe incorporar la evaluación del proyecto piloto del Aragón
Aragón incluye, que ya está finalizada. Y en 2025 se firmará un nuevo contrato para la elaboración del Plan de Inclusión Social a través del proceso participativo para, junto con los agentes sociales, que son quienes asumen, las entidades, quienes asumen fundamentalmente los procesos de inclusión, definir hacia dónde queremos ir, cuáles son los objetivos, qué hoja de ruta debe tener un itinerario de inclusión y cuál debe ser el modelo de financiación. Y la otra herramienta fundamental, en la que debería haberse invertido ya el tiempo en anteriores legislaturas y, sobre todo, la oportunidad inversora que supusieron los fondos europeos, como sí han hecho otras comunidades autónomas, los que llegaron, porque ahora parece ser que al Gobierno de España le están embargando ya los fondos europeos gracias a la espectacular gestión del Gobierno de Sánchez. Y esa herramienta es la historia social única, y no solo me refiero al ámbito estrictamente social, sino que la historia social única debe englobar a los departamentos de empleo, vivienda, sanidad, educación y servicios sociales. También debe estar dentro del sistema las entidades locales. El Ayuntamiento de Zaragoza, que es parte fundamental y que por primera vez en muchos años se ha encontrado la puerta del Gobierno de Aragón abierta para trabajar de la mano, y viceversa. Parte fundamental de esta historia social única son también las entidades sociales. Y para ello se ha encargado ya una auditoría a una consultora para que analice todos los sistemas, desde el Gobierno de Aragón al tercer sector. Y paralelamente se está creando un grupo de trabajo funcional en el departamento. Señora Zamora, ¿no le interesa? Pues escúcheme, ¿eh? Pero digo yo que le interesa, porque luego me pregunta y no se entera. Se está creando un grupo de... Ya está, ¿no les interesa? ¿Me voy? Se está creando un grupo de trabajo funcional en el Departamento de Bienestar Social que debe definir desde la selección de datos, la uniformidad semántica y todas las cuestiones relativas a la historia social única en el ámbito funcional. Con el objetivo de que cuando estos dos trabajos estén finalizados, el plan de inserción y la auditoría previa para la historia social única, podamos preparar el pliego para la licitación del contrato de la historia social única, que será la herramienta fundamental de gestión, de simplificación administrativa, y que además es un elemento imprescindible en la definición, implementación, seguimiento y validación de los procesos. Solo cuando tengamos estas herramientas, señora Zamora, podremos articular un verdadero sistema de inclusión. Ya no sé si a través del servicio público o como definamos entre todos que debe ser. No olvide que estos procesos hoy se sustentan, acabo ya, sobre el trabajo del sector social y es del tercer sector, y es por eso por lo que ustedes lo metieron. Quizás deberíamos, como apunta la ley, ir a un sistema de conciertos. Yo estoy de acuerdo, señora Zamora, me gusta ese sistema. Creo que lo estamos haciendo en todos los ámbitos y funciona bien, pero usted está de acuerdo conmigo que es complejo. Hay que definir esos itinerarios, hay que ver cómo se sustenta sobre las entidades, y eso supone también que desaparezca un eterno sistema de subvenciones que no nos conduce a ningún sitio. Yo acabo, presidente. Creo que estamos en el camino, que estamos intentando implementar las herramientas necesarias para ir a un verdadero plan de inclusión, que es lo que usted y lo que yo queremos, y además creo que tenemos que ir de la mano en este tema. Yo le invitaré a participar, porque esto no es una cuestión solo de este Gobierno. Es un sistema que desarrollarán y que acabarán implementando y fortaleciendo gobiernos posteriores. Y tenemos que hacerlo juntos. Gracias. Gracias, señora Susín. Siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a las infraestructuras sanitarias formuladas al consejero de Sanidad por parte del señor Carpi. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, señorías. Buenos días, señor Bancalero. Sopa de ganso es una de las grandes comedias de la historia del cine. En ella, el personaje interpretado por Chico Marx, disfrazado a la vez de Groucho, es sorprendido en una situación comprometida. Intentando negar lo evidente, dice: ¿a quién vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos? Eso es lo que ustedes les dicen todos los días a los aragoneses. Que no se crean lo que ven y que les crean a ustedes. Esta semana
Esta semana ha sido una semana de hits de la mentira en el Gobierno en materia sanitaria. Esta semana empezaron con esa escalada de mentiras con el tema del PAC, del punto de atención continuada en el Cuarte de Huerva. Allí cerraron el PAC, cerraron el punto de atención continuada. Fue usted a hacerse una foto intentando minimizar la protesta ciudadana del entorno y publicaron una nota en la que dicen textualmente: entre otras medidas, se va a regularizar la situación del punto de atención continuada de esta localidad. Después de haberlo cerrado, ¿eh? Como decía, esta semana hicieron otra y le dijeron a la prensa: El Salud crea un punto de atención continuada en Cuarte de Huerva. Después de haberlo cerrado, ahora dicen que lo crean. Hombre, yo creo que es al menos de mal gusto. Crear problemas para después ofrecer soluciones. La estrategia de manipulación más vieja que se recuerda. Menos mal que la ciudadanía no les cree ni un solo de sus bulos. Y las concentraciones, las recogidas de firmas, las manifestaciones en contra de sus recortes se van multiplicando por toda la geografía aragonesa. En fin, que ya no cuela ni una de las suyas. Hoy vamos a hablar de infraestructuras sanitarias y más concretamente de los hospitales de Alcañiz y de Teruel. En unos presupuestos expansivos como los que ustedes disponen, que obviamente, y como todo el mundo sabe en esta Cámara, son fruto del trabajo del anterior Gobierno socialista, ustedes no han planteado ni una sola obra nueva y se limitan a continuar lo proyectado por el Gobierno anterior. En el traspaso de poderes se les entregaron las obras de esos hospitales en un 80% de ejecución. Un 80% de ejecución. Menuda herencia recibida, ¿eh? Desde ese mismo día comenzaron los retrasos, las prórrogas y los anuncios en diferido. En Alcañiz, señor Gracia Suso, por favor. En Alcañiz, con las obras... Momento. Silencio, continúe. En Alcañiz, con las obras ya finalizadas, ya se habla de puesta en funcionamiento a finales de 2025. Año y medio con las obras finalizadas y sin que los ciudadanos de ese entorno, de esa zona, las puedan utilizar. Espero que en este tiempo no haya inconvenientes en las instalaciones. Han estado perdiendo el tiempo, no saben hacerlo o quieren retrasar deliberadamente las inauguraciones. ¿Cuál es lo que nos ofrece este Gobierno? En Teruel, las obras acabarán este verano, pero también hablan de finales de 2025 para comenzar a utilizarlo. Las habitaciones individuales y el área de radioterapia oncológica no parecen estar contabilizados en esos plazos. Así que cualquiera sabe, todo queda en el aire. Mienten tanto que nadie sabe a qué atenerse. Por si acaso tiene la tentación de echarnos la culpa del retraso, voy a anticiparme. El Centro de Salud de Binéfar, el de Los Olivos, Fidel Pagés en Huesca o las urgencias del Hospital San Jorge se pusieron al servicio de los ciudadanos días o semanas más tarde de la recepción de las obras. Tomen ejemplo de la gestión socialista y les irá bastante mejor. Sus mentiras tampoco van a funcionar aquí, ni la de la reorganización que trata de ocultar las plazas de médico eliminadas en el medio rural, ni la de las falsas plazas de enfermería que dicen crear, aunque usted sea muy insistente en decirlo. Vuelvo a decir aquí que ni ha creado plazas en Ayerbe, ni ha creado plazas en Almudévar. Ni la de que respetan a los profesionales, porque luego no les dejan operar ni por la tarde ni hacer guardias. Ninguna funciona ya. ¿Cuánto tiempo han perdido los turolenses por culpa de este Gobierno? Otros damnificados por el Gobierno Azcún. Déjese de excusas cutres, de bulos y comprométase a un calendario. Los habitantes de la provincia de Teruel no merecen que les engañen. Hoy es día para asumir responsabilidades. Veamos. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Señor Carpi, me habla usted de sopa de gansos. Yo creo que usted es más de sopa de caracol, ¿eh? Le gusta mucho la fiesta, ya lo sé yo. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. Ahora le comentaré, cuando usted habla de lo del PAC de Cuarte de Huerva, insisto, de verdad, usted tiene que mirar a fondo cuando nosotros hacemos alguna gestión. Créame, ese PAC no existía, si no nos hubiera tenido que publicar en el Boletín Oficial de Aragón. Otra cosa es que su gobierno, el anterior, el del señor Lambán, mandaba allí a los profesionales sin cobertura jurídica y eso puede tener muchos problemas y usted sabe de lo que estamos hablando.
Hoy día Aragón necesita una estrategia a medio y largo plazo de construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias y de primaria en algunos de los puntos de nuestra geografía. También la remodelación de otras que están obsoletas o envejecidas, sobre las que nos hemos encontrado informes con graves deficiencias desde el año 2017, como el Santo Grial. Y usted era director de Enfermería de Atención Primaria y era conocedor de esto. De igual forma, es necesario reevaluar los equipamientos tecnológicos y actualizar aquellas tecnologías que sean convenientes sustituir y modernizar. Este es un planteamiento que inevitablemente debe hacerse con luces y con una mirada de planificación y estrategia a medio y largo plazo. Esto requeriría un consenso institucional que vamos a iniciar desde el Gobierno aragonés para sumar a los grupos parlamentarios y al resto de instituciones como las diputaciones y los ayuntamientos. Supondrá una importante y prioritaria inversión económica que ha de proyectarse con criterios de equidad territorial y de necesidad sanitaria en cada uno de los lugares de Aragón. En 2019 finalizaba el plazo para concluir el Plan de Infraestructuras 2016 y 2019 que ustedes redactaron y prepararon, pero que no cumplieron, señor Carpi. 2016 y 2019 y no lo cumplieron. Insisto, si usted viene con un tono constructivo a interpelarme sobre la planificación de las infraestructuras, tenga por seguro, porque conoce además mi tono conciliador, que no tendré ningún problema en responderle a todo lo que me pregunte. Ahora bien, si viene aquí a soltar bulos, como los que usted acaba de hacer, en medio de ese fango que usted acaba de crear, en un estilo, por cierto, que yo creo que es poco propio de usted, ahí no me va a encontrar. Si ustedes no cumplieron, y aquí me quiero referir a que tienen que asumir lo que verdaderamente prometieron y no hicieron, si ustedes no cumplieron, por lo que sea, dígalo, pero no me acusen a mí de no haberlo hecho, porque eso me parece totalmente fuera de lugar y hasta increíble. Como en 2019 ustedes no terminaron su plan, nosotros, el Partido Popular, fuimos y realizamos esa labor en las Cortes y presentamos varias iniciativas, comparecencias, interpelaciones y varias proposiciones no de ley que fueron rechazadas. ¿Cómo no? Venían del Partido Popular, es imposible que pudieran ser buenas, según ustedes. En una de ellas, de 2021, le solicitamos la presentación de un nuevo plan de infraestructuras sanitarias que fue rechazada. Por cierto, que también se lo pidió Izquierda Unida y también se lo rechazaron a ellos. Nuestro objetivo principal es mejorar la sanidad de todos y cada uno de los aragoneses, vivan donde vivan, con un trabajo en equipo con eficiencia. Siempre nos basaremos en lo que son los pilares fundamentales del Servicio Aragonés de Salud, que son sus profesionales, la organización, la tecnología y las infraestructuras de las que hablaremos hoy. Todo ello con la mirada puesta siempre en los pacientes y, por supuesto, sin olvidar el presupuesto. Por ello, el Gobierno de Aragón ha realizado el mayor aumento de presupuesto en sanidad para obtener verdaderas mejoras para el sistema sanitario en materia de eficiencia, mejores resultados en salud y, cómo no, mejor calidad de vida para los aragoneses. Muchas gracias. Gracias. Señor Carpi, tiene la palabra. Gracias de nuevo, presidente. Caracol, ustedes, que un año y medio con unas obras acabadas y sin ponerlas en funcionamiento, eso es ir a ese ritmo, al ritmo de Caracol. Es usted muy predecible, señor Bancalero. Le he avisado antes que si tenía que buscar culpas, si tenía que encontrar a alguien que haya hecho mal las cosas, buscara en su casa y no buscara en las otras, que en esto somos ejemplares. Usted habla de plazos, pero sin marcar mucho, porque yo creo que no se fían ni de ustedes mismos. Miren, esta semana, como les decía, ha sido la de las mentiras sanitarias. Todas lo son, porque la verdad es que nos tienen muy mal acostumbrados, pero esta, digamos que han hecho un esfuerzo máximo. La mentira de la semana ha sido la libertad, esa palabra que en su foro interno creen que lo tapa todo, ¿no? Su mentira de la semana ha sido justificar con la libertad de nuevo la excusa de todas las excusas ramplonas que podría haber elegido, de todas las excusas cúteres que podría haber elegido, se ha quedado con esa, con libertad. No he visto nunca una falta
de argumentos como la suya. La realidad es que la eliminación de la dedicación exclusiva a la sanidad pública de directivos y jefes de servicio es el enésimo intento de este Gobierno de derechas y de todos los gobiernos de derechas de convertir la sanidad pública en su cortijo, de beneficiar a sus afines y destrozar la equidad que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Ustedes legislan para trasvasar capital humano de la sanidad pública a la sanidad privada. Ese es su modelo, como yo tantas veces he dicho aquí. Ese es su modelo y ese es el que nosotros no creemos en él para nada. Pero es que encima ahora ya lo hacen sin disimular, porque antes lo hacían disimulando un poco más, pero es que ahora ya lo hacen abiertamente. Muy orgullosos no estarán de esta medida, puesto que han elegido el procedimiento más filibustero y más descortés posible, que es colar esta enmienda en la tramitación de una ley que poco tiene que ver con el tema del que hablamos. Cuando uno tiene que esconderse es que no hace nada correcto. Eso lo sabemos todos. Será, señor Bancalero, que la expansión de las privadas en Zaragoza lo necesita, o será que sus correligionarios son económicamente insaciables, no sé, pero el resultado es que han hecho saltar por los aires las reglas del juego que nos habíamos dado en sanidad. No tienen en cuenta ni los evidentes conflictos de intereses, ni la falta de compromiso que una medida así puede conllevar, ni los problemas de disponibilidad que podrían afectar a la capacidad de respuesta ante urgencias o emergencias, ni el impacto en la moral del equipo y de los equipos de trabajo multidisciplinares, ni la dificultad en la evaluación del rendimiento que eso puede conllevar, ni la consiguiente erosión de la confianza pública. Les da igual todo. Han venido a romper los consensos, han venido a quitárnoslo todo, han venido a dárselo a los privilegiados. No crean. Supongo que sus chascarrillos y sus gritos hacen creer que yo exagero, pero no lo crean. Esto es un antes y un después. Esto es un punto de no retorno en nuestra sanidad pública. Esto, si hablaran ustedes con los profesionales, sabrían que esto verdaderamente, como digo, marca un antes y un después. El trasvase de recursos fundamentales a la sanidad privada justificará en un futuro sonrojantes nombramientos y, por supuesto, cuantiosas derivaciones a las diferentes empresas del ramo. El otro día, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, recibió, sin ruborizarse, un premio por su gestión sanitaria durante la pandemia. Una gestión que, como todo el mundo sabe, se caracteriza por ese protocolo que dejó morir a 7.291 ancianos en las residencias. El premio se lo daban por la colaboración con las privadas. ¿Quiere usted que le den ese premio el año que viene, señor Bancalero? Estoy seguro de que va a estar entre los candidatos a semejante desvergüenza. Volvamos a las infraestructuras. Espero que salgamos de hoy, como le decía al principio, con un cronograma, con plazos cortos, con plazos reales, con plazos transparentes y con compromisos firmes. Los habitantes de la provincia de Teruel saben que fue el Partido Socialista, el Gobierno del presidente Lambán, el que planteó la renovación de esos hospitales, el que planteó que esas infraestructuras necesitaban esa actualización. Pero a ustedes les corresponde continuar con lo trazado. Háganlo bien y háganlo rápido, lo que nunca hacen. Ya que he nombrado hoy a Groucho Marx, voy a acabar con una frase suya. Estuve tan ocupado escribiendo la crítica que nunca pude sentarme a leer el libro. Eso es lo que le pasa a ustedes. Están tan ocupados culpabilizando al PSOE, buscando culpables externos, que nunca pueden sentarse a gestionar. Eso sí, gestionan tomando decisiones nocivas. Yo les pido que gestionen bien, que gestionen para todos, que gestionen para los aragoneses y que gestionen por el bien de los públicos que ustedes deberían defender, pero no lo hacen y así les va. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy veníamos a hablar de infraestructura, pero usted, una vez más, señor Carpi, representando al Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, bulos y fango. El primer bulo, la exclusividad.
Usted confundió lo que es la exclusividad para la jefatura de servicio y jefatura de sección con las direcciones de los hospitales. Punto número 1. Usted ha hablado aquí de la libertad y lo que yo expresé es que nosotros somos, en primer lugar, cumplidores de la ley, y eso es un reconocimiento que tiene cualquier profesional por la ley de las profesiones sanitarias. Yo le invito a que usted se la lea, y por el Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios, que también le invito a que se lo lea, que es un derecho que tiene cualquier profesional. Y que ustedes, como son conocedores de que yo llevo la razón, saben que yo llevo la razón, cuando en el 2016 ustedes quitaron la exclusividad, no renunciaron, mejor dicho, no ejecutaron el quitar a los jefes de servicios que habían entrado con nosotros, lo han mantenido durante 8 años. ¿Quiere decir que eso es ilegal? Ustedes han mantenido a gente sabiendo, según dice usted, que iban a llevar actividad a la privada y la han mantenido durante 8 años. Un bulo. Usted sabe que es un bulo y que nosotros llevamos la razón. Y esto no solamente puede atraer talento a lo que es la gestión sanitaria, sino que, si usted no lo sabía, yo se lo puedo decir, por coartar el progreso profesional a muchos profesionales que estaban dentro del sistema, que eran líderes dentro de sus equipos, por esa medida sectaria de diferenciar a una persona por trabajar a partir de las 3 de la tarde dentro del ámbito sanitario en vez de irse a jugar al pádel, por ejemplo, que ustedes siempre lo han querido hacer, esos profesionales han ido con excedencia a la privada y a lo mejor ahora vendrían y nos hacen falta médicos dentro de la pública. Eso por un lado. Y lo de las residencias, que ustedes hablen de los fallecimientos en la residencia. ¿Usted no se enteró de lo que ocurrió aquí en Aragón? ¿Verdaderamente no se enteró de lo que ocurrió aquí en Aragón? Yo no quiero hablar de eso. Y eso es fango, señor Carpi, eso es fango. Pero bueno, voy a intentar hacer un resumen actualizado porque creo que es importante que el Parlamento sepa cómo van las infraestructuras en Aragón. Bueno, vamos a finalizar las obras, es decir, la construcción de los edificios de los hospitales de Alcañiz y de Teruel, y eso significa que terminaremos las obras que el anterior Ejecutivo anunciaba, creando confusión en la población como si fuese ya a iniciar su actividad. Y sabe bien de lo que hablo. Finalizar las obras significa que tendremos los edificios construidos, pero estarán vacíos, sin accesos, sin luz, sin agua y, por supuesto, sin equipamiento. ¿Por qué, señor Carpi? Porque no estaban dotados económicamente, no había presupuesto consignado para ello, a pesar de presentar enmiendas para equipamiento de los hospitales que ustedes siempre rechazaron. Entonces ha llegado el Partido Popular, y lo digo bien alto y claro, y nos hemos encontrado que no había dotación presupuestaria y eso era un problema grave y, por supuesto, nosotros lo hemos resuelto. Nosotros hemos terminado ese proceso y, por tanto, tenemos crédito para realizarlo. Hospital de Alcañiz, la obra ya está finalizada, el acta de recepción se firmó el 20 de marzo pasado. El pasado 28 de mayo se realizó la comprobación de las deficiencias detectadas por la Dirección de Obras y por la Intervención General. El acceso viales comenzó su obra en noviembre de 2023, que ustedes no lo tenían ni siquiera diseñado, con un plazo de ejecución de 14 meses. Deberán ser entregadas en febrero de 2025. La previsión de puesta en marcha es primer semestre de 2025 y que en el segundo semestre de 2025 pueda estar en funcionamiento al 100%. Sean conscientes que esto no es posible, trasladar un hospital de golpe al 100% y que habrá que hacerlo con una planificación. Y va a ser un hospital 100% público. Sobre el de Teruel, fue el anterior Ejecutivo en el que en Consejo de Gobierno el 17 de mayo de 2023 acordó la finalización de las obras para junio del 2024. ¿Sabe qué significa esto? Que mintieron otra vez de una manera descarada. Eso fue debido a las elecciones, pero ¿cuál es la realidad? Que es muy tosuda. Y una vez más, ustedes no cumplieron. Les recuerdo que su anterior consejera de Sanidad, junto con la consejera de Presidencia, prometieron que la radioterapia estaría en funcionamiento en diciembre de 2023. Y la realidad es que no había nada de nada. Solamente un espacio de cemento sin plomar, sin habilitar, sin pedir permisos ni licencia y, por supuesto, sin comprar el acelerador. Es decir, un engaño flagrante a la ciudadanía turolense jugando con su salud. Desde ahora le digo que nosotros vamos a cumplir. Está prevista la finalización de la obra después del verano de 2024.
Estamos trabajando en la agilización de los viales. En principio, la entrega de todos los lotes se realizará tras el verano y posteriormente tendrá que ir la intervención general y el sector de Teruel ocupará el edificio para su equipamiento. La previsión de la apertura es a finales de 2025. Sobre el Hospital Rollo Villanova, que usted no ha hecho ningún comentario. El anterior gobierno, su gobierno, señor Carpi, prometió un nuevo hospital o la ampliación del asistente o quizás reformas. Una lástima, no existía ni siquiera un plan funcional. En realidad, un plan funcional es el establecimiento de las necesidades del sector, lo que necesita. La Dirección General de Asistencia Sanitaria, y yo lo dije aquí, lo iba a intentar hacer con medios propios, pero nos hemos dado cuenta que, llegado este momento, se necesita apoyo externo para el proyecto, debido al volumen que supondría y al tiempo que puede ocupar. Y estamos aquí para optimizar recursos, sí señor, y tiempos. Ustedes encargaron la elaboración de un documento que no era ni un plan funcional, ni siquiera un documento, ni siquiera se le parecía. El Departamento de Sanidad destinó el anterior 18.000 euros, que son perdidos. Hemos perdido 18.000 euros en algo que denominaron una memoria del proyecto denominado Plan Funcional, que fue rechazado hasta en 2 ocasiones por la intervención del Gobierno de Aragón por múltiples deficiencias que presentaba. Se me va el tiempo, voy a intentar ser más rápido. El Hospital de Calatayud llevaba casi 40 años en funcionamiento y apenas había recibido actualizaciones. El propósito es convertir estas urgencias en una infraestructura del siglo XXI. Ustedes consignaron para las urgencias del hospital 50.000 euros. ¿Qué pensaban hacer con 50.000 euros? Ya le digo yo, nada de nada. Pero en enero de 2023, el señor Lambán, y se lo tengo que recordar, prometió que iba a licitar el proyecto de reforma de las urgencias del hospital. Y no lo hizo. Señor Lambán, en enero del 23, y no lo hizo. La licitación para seleccionar al mejor redactor ya está iniciada. En febrero de 2025 se puede tener el proyecto definitivo para que las obras comiencen a principios del verano de 2025 y finalicen en unos 12 meses aproximadamente. Centro de Salud de Barbastro. Se recepcionó dicho edificio el 2 de mayo y el traslado del personal se realizó prácticamente, lo tenemos ya en un 80%, se realizó a final de mayo. Solo queda la salud mental y la fisioterapia en el edificio anexo. Las obras de rehabilitación del antiguo centro de salud se han iniciado tras la ocupación de esta ampliación. Pero voy a avanzar un poco más. En Suera, Centro de Salud de Suera. En 2016 ustedes se comprometieron a construir el Centro de Salud de Suera y en 2021 ese centro de salud no tenía ni proyecto redactado ni presupuesto para hacerlo. Ese plan, como usted puede ver y sabe que está en la prensa, lo valoraban ustedes en 2.300.000 euros. Estamos en mayo de 2024 y ¿qué hay? Nada de nada. De verdad, señoría, que tienen ustedes un problema. No ven la realidad y solamente critican. Pero voy a ir a otro centro de salud. Señor consejero, perdone, se le ha ido a usted el tiempo y a mí también. Vale. Tiene que terminar. 30 segundos. Termino en 20 segundos. Centro de Salud de Calamocha. Ustedes publicaron o dijeron que el 15 de marzo de 2023 iba a haber un nuevo centro de salud en Calamocha y engañaron vilmente a dicha población. En el acuerdo que firmaron ustedes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calamocha, la anterior consejera Sira Repollés y el alcalde don Manuel Rando sellaron el acuerdo, se comprometieron a una inversión de 3,2 millones de euros que correría a cargo del consistorio y volvieron ustedes a mentir a la población. Gracias, consejero. Sinceramente, son ustedes bulo y fango. Vale. Siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa a la pérdida del servicio de cirugía vascular en Huesca, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Moreno Latorre, del Grupo Aragón Teruel Existe. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Bancalero. Nos ha explicado las infraestructuras. Le voy a preguntar ahora por especialidades. ¿Qué medidas excepcionales va a adoptar el Gobierno de Aragón para que en el menor plazo posible sean cubiertas las plazas de cirugía vascular en el Hospital de San Jorge de Huesca? Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra. Señor presidente, señor Moreno, la atención especializada y de calidad se le está dando
a los ciudadanos altoaragoneses. Usted conoce los problemas estructurales derivados de la falta de especialistas. Se hizo un llamamiento para ofrecer las plazas de cirugía vascular el 23 de mayo, pero han quedado desiertas. No constan especialistas en la bolsa de empleo. Para que se me entienda, no hay ningún solo especialista en cirugía vascular en la bolsa de empleo de Aragón, por lo que debemos implementar criterios de gestión sanitaria para poder seguir dando servicio de la mejor manera a los ciudadanos altoaragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Sí, bueno, le vuelvo a preguntar, como otras veces, por un tema, y ya se lo he dicho varias veces, el tema que más interesa a los aragoneses, que es la situación de falta de especialistas que tenemos. En este momento le estoy preguntando por los 2 especialistas de cirugía vascular que quedaron vacantes y que han ocasionado problemas. Ha obligado al Salud a desviar a todas las operaciones urgentes a Zaragoza. Exactamente lo mismo que ocurrió desde hace un año con los casos de oftalmología en Teruel. Se desvían al Hospital Provincial de Zaragoza porque en Teruel no se pueden operar. Esto sé que usted me va a decir que se lo ha encontrado, pero no puede seguir así. Pagamos todos los aragoneses los mismos impuestos y no tenemos los mismos servicios. La lista de espera en cirugía vascular acumula 22 personas con una demora de 129 días. Creo que sería interesante que ustedes preguntaran por qué 2 especialistas a la vez, los 2 únicos especialistas que hay en el Hospital San Jorge, han dejado vacante esas plazas. Me consta que los profesionales avisaron de esta situación. Nosotros presentamos la pregunta el 18 de abril. Estamos a 14 de junio, lo han intentado, no hay una solución. Pero tenemos pendientes a 220.000 aragoneses sin médico que atienda patologías tan importantes como es la cirugía de varices o los seguimientos de trombosis o diabético. Me gusta dar soluciones y aportar y ayudar. Y en este caso le voy a hacer una. Ustedes forman en Zaragoza a un residente en cirugía vascular. Ofrézcale un contrato para el Hospital de San Jorge de Huesca. Termino. Y ayuden de verdad a solucionar este problema. Creo que esto es una situación urgente y necesaria y en este caso tienen una solución que se la pongo encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señor Moreno, el tema sanitario, estoy seguro que me va a creer lo que le digo, es verdaderamente complejo. No se puede resumir solamente a números. Yo puedo tener con usted una conversación y explicarle el ámbito de la cirugía vascular. Lo que sí le puedo decir es que la valoración clínica de la patología vascular se realiza de forma inmediata a través de lo que es una interconsulta virtual desde el pasado 24 de abril. Y la patología arterial, que por su relevancia tiene prioridad clínica, será atendida en el Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Además, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria se ha reforzado el concierto externo que se firmó el 22 de marzo con 145 procedimientos de cirugía vascular en la provincia de Huesca para la disminución de la lista de espera de dicho procedimiento. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque en estos momentos, a fecha de 6 de junio, que es cuando elaboramos este informe, en lista de espera quirúrgica para la especialidad de cirugía vascular en el Hospital San Jorge de Huesca hay 140 pacientes. ¿Y sabe usted cómo se le llama esto? Esto se le llama planificar. 145 contra 140. Por tanto, los pacientes en lista de espera se van a operar. Perdón. El contrato se ha priorizado en asistencia cercana, no como se hizo con el Gobierno anterior, y tiene como plazo de ejecución hasta el 15 de octubre de este año, 2024. Y estos pacientes serán atendidos en la ciudad de Huesca. Como ven, somos un Gobierno que estamos con los aragoneses y, como es nuestro deber, hemos articulado las medidas para que sean atendidos en consulta y reciban la atención sanitaria que se merecen. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta relativa a los retrasos en la atención primaria.
No, pregunta relativa a la atención médica en la zona de salud de Tamarite de la Litera, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi. Gracias, de nuevo, presidente. Es muy gracioso, señor Bancalero. Lo sanitario es complejo cuando ustedes gobiernan. Cuando están en la oposición, sencillísimo. Tienen ustedes todas las soluciones. Son capaces de hacerse la foto más vergonzante en la situación más dispar. La verdad que es verdaderamente curioso. El fango es el que ustedes le ponen a los aragoneses a la hora de acceder a la asistencia sanitaria. Lo que hacen ustedes es llenarlo todo de fango para que no puedan acceder. Vamos con la pregunta esta primera. ¿Qué consultorios han sufrido reducción de horas de consulta en la zona de salud de Tamarite de Litera y cuáles son los planes del departamento? Gracias, señor Carpi. Señor presidente, señor Carpi, yo lo que le quería decir al señor Moreno, cuando digo que es complejo, es que entender el funcionamiento e incluso la proyección profesional de lo que es un profesional sanitario no está solo en que le ofrezcamos un contrato de 3 años, porque se ha ofrecido y le he dado la fecha del 23 de mayo. Dicho esto, en el Centro de Salud de Tamarite, en este momento, tenemos 2 médicos en situación de baja maternal y otro en situación de reserva de plaza, que se están cubriendo por el resto de los compañeros del equipo, a los que una vez más aquí públicamente agradezco de corazón el esfuerzo que están haciendo. Señorías, la bolsa de médicos está a 0 y es con estos mimbres con los que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor Bancalero, esa reflexión hay que hacérsela en la oposición también. No vale usar el populismo, la demagogia más baratas para atacar al Gobierno, en este caso al Gobierno anterior, y ahora decir que, bueno, claro, es lo mismo que le pasa ahora a usted cuando pide clemencia diciendo que no tiene médicos para cubrir, ¿no? Entonces, cuando estaba en la oposición, los tenían guardados en un cajón, esperando a que gobernaran ustedes para traerlos. Pero, claro, obviamente era falso, era mentira. En la zona de Tamarite, señor Bancalero, en Algayón ya no van al consultorio, en Alcampel van ahora solo 2 días, en Baels ya no van. Se da la rocambolesca circunstancia de que hasta los directivos del sector están pasando algún día consulta, con lo cual entiendo que de directivos no hacen, planificación no harán, sino que pasan consulta. Pero no solo pasa en Tamarite, por supuesto, ¿no? Le pido soluciones para esa zona en esta pregunta, pero el otro día me reuní con los compañeros de Mayén, del Ayuntamiento de Mayén, que tienen también una preocupación importante porque solo tienen un médico en toda la localidad de casi 3.000 habitantes. Tenemos el caso de Gea Los Caballeros en lo que parece y vemos un futuro muy poco halagüeño en lo que a profesionales se refiere. En el peor de los escenarios pues, se podían hablar hasta de 13 plazas vacantes después del verano. Yo de verdad creo, señor Bancalero, que sus mentiras, su poca capacidad de maniobra, su incapacidad a la hora de gestionar los recursos que verdaderamente tiene, están llamando mucho la atención de todos nosotros y están dificultando sobremanera la asistencia sanitaria a los aragoneses, especialmente de las zonas rurales en las que tanto les gustan eliminar plazas de médicos. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Señor presidente, mire, señor Carpi, la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros estamos haciendo propuestas al Ministerio y la ministra mira para otro lado. Esa es la diferencia. Ustedes no hicieron ni una sola propuesta para aumentar el número de profesionales. Y en los cajones, ¿sabe usted en los cajones lo que había? No había médicos. En los cajones ustedes tenían a pacientes que estaban esperando para ser operados y no lo ponían en la lista de espera quirúrgica. Eso es lo que había en los cajones. Mire, la zona básica de salud de Tamarite consta de 9 consultorios. Y como usted ya sabe, estos datos de población que nosotros, sobre los que aplicamos el decreto de 1997, están establecidos para dicha asistencia en esos consultorios. Le voy a poner ejemplos. Y es verdad que hay localidades como Albelda, que tienen 668 habitantes, que antes se iban todos los días y ahora, algunas semanas, solamente han ido 4 días cuando correspondían 5. Y en Tamarite, sin embargo, que tienen 909 tarjetas, que les corresponden 5 días, siguen esta atención médica dándose los 5 días de la semana. En Alto Ricón, que hay 1.511 tarjetas, le corresponden 5 días y ahora siguen yendo los 5 días y solamente en una semana han ido 4 días. En Camporel, 117 tarjetas,
117 tarjetas le corresponderían 2 días, antes iban 3 días a la semana y ahora, para poder dar mejor cobertura, están yendo 2. Estamos cumpliendo el decreto. Y en Valdellow, con 49 tarjetas, antes iban 2 días a la semana y ahora están yendo 1 día a la semana. Señoría, créanme, desde el Gobierno de Aragón estamos haciendo esfuerzos ímprobos para mantener la asistencia de calidad en nuestra tierra. Y esto es responsabilidad de todos. Intentar hacer daño a lo de Mayén, entérese usted qué es lo que ha ocurrido en Mayén, porque detrás de lo que ha ocurrido en Mayén hay sufrimiento personal de 2 de dichos médicos. De uno de los médicos. Uno con mucha tristeza. Gracias. Y el otro porque señor consejero, tiene derecho a lo que es la baja de paternidad. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta relativa a los retrasos en la atención primaria, formulada al consejero de Sanidad. Señor consejero y señora Gastón, por favor, silencio. Señor consejero de Sanidad y señora Gastón, silencio. Señor Iglesias, por favor. Señor Carpi, puede preguntar. Señor Bancalero, no nos importa por qué está de baja nadie aquí en esta Cámara. Lo importante es que su responsabilidad es cubrir esas bajas. Y eso es lo que no hace. Su responsabilidad es la que queda descubierta, con lo cual ahí mírese usted, como le he dicho antes, mírese en su casa, que los problemas los tiene en casa, no busque los culpables externos. Ahora, como ya no le valía en esta ocasión el gobierno anterior, ahora el ministerio. Claro, esa es el comodín del ministerio. Esto es, si hiciéramos aquí un programa de preguntas, usted utilizaría o el gobierno anterior o el ministerio según le fuera bien, cuando solo tiene usted la culpa de todo esto, porque lo que hace es insatisfacer todo el rato las promesas electorales que hicieron en la campaña. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es el tiempo medio de espera en los centros de salud de Aragón en la actualidad y qué medidas se han implementado para reducirlos en varios centros de las 3 capitales de provincia y algunas cabeceras comarcales? Gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, que yo cumplo, créame que cumplo. De 2 bajas, 1 está cubierta. No hay más profesionales. Y lo hemos hecho reorganizando el sector. Sobre la pregunta que me ha hecho ahora, los días de demora media en los centros de salud en Aragón, a fecha 17 de mayo era de 4,2 días y a fecha 3 de junio de 3,8 días. Las medidas implementadas son las estimadas para mejorar la atención sanitaria a los aragoneses día a día. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. Como usted sabe, en los centros de salud, sobre todo de las capitales de provincia y de las ciudades intermedias de nuestra comunidad, estamos hablando todo el rato de 10, 15, incluso en algunos casos 20 días de demora. Desde marzo del 2023 se han abierto 9.860 consultas de apoyo. Por ellas han pasado más de 121.000 pacientes. Digamos que ha sido una medida que ha sido efectiva, con una aplicación bastante desigual, porque, por ejemplo, pues en Teruel no se ha abierto ninguna, pero lo que le pedimos desde aquí es que urge un plan de choque específico. Realmente esas cifras que usted ha dicho, pues como todo el mundo sabe, quedan maquilladas por algunas medias de algún sitio donde no hay esas demoras. Pero, como le digo, en Huesca ciudad, en Zaragoza ciudad, especialmente, y también en las ciudades intermedias, pues Binefar, Barbastro, etcétera, etcétera, hay unas demoras altísimas, 17 días, 15 días, 18 días, 11 días en algunos centros de salud de Huesca, me decían ayer. Yo creo de verdad, señor Bancalero, que estamos en máximos históricos en lo que a demoras de atención primaria se refiere, y eso también es culpa de su gestión, porque lo que no puede hacer es culparnos de todo lo anterior. Ustedes tienen las listas de espera más altas, las demoras más altas, ningún indicador sanitario ha mejorado desde que están ustedes en el Gobierno, la ejecución presupuestaria es baja, casi no difiere de la del año anterior, con lo cual estamos en unas cifras que les delatan, les dejan totalmente expuestos a que la crítica tenga que actuar, porque no parece de recibo que tengamos que aguantar esto. Muchas gracias. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Pues mire, señor Carpi, pues sí tienen ustedes la culpa y se lo tengo que decir. Claro que sí, porque el gobierno del señor Lambán firmaron unos acuerdos
Firmaron unos acuerdos que yo no sé si usted se los habrá leído o ni siquiera ellos se lo leyeron o la consejera se lo leyó. Porque cada vez que usted me hace una pregunta de este tipo, me crea la duda de que ustedes no se leyeron lo que firmaban. Mire, ustedes firmaron la orden 448 de salida de huelga del 30 de marzo, donde hablaban que las consultas de apoyo y que se generaban y las actuales, es decir, las ordinarias, las limitaban a 35 profesionales. Planificación, 0. Ustedes también firmaron lo de las 35 horas, con planificación 0. Y usted, que se acordará de las matemáticas, menos por menos es más. Menos pacientes que van a haber por menos horas trabajadas, más demora. ¿Qué pensaban ustedes que iba a ocurrir? Planificación que hicieron ustedes, 0 patatero. También hemos cumplido otras de las medidas, porque nosotros, ustedes las firmaron, pero nosotros las tenemos que cumplir. Y también hemos cumplido la medida de lo que es la agenda de rebosamiento de fuera de la jornada ordinaria. Esto permite atender necesidades asistenciales que no pueden ser demoradas más de 72 horas. Y es realizada a través de una rueda voluntaria, porque ustedes, cuando firmaron eso, no dejaron nada atado. Todo lo demás, para poder atender a la población, es de forma voluntaria. Lo dejaron encima de la responsabilidad de los profesionales, no de la gestión que se debería haber hecho. Esta rueda voluntaria puede atender a un máximo de 15 pacientes y en 2 horas de consulta. Y se retribuye de una forma diferente al resto. En Aragón, desde septiembre de 2023 hasta ahora, se han realizado 7.413 consultas, lo que supone un total de 94.294 visitas en estas consultas de apoyo. Y entre las medidas también que se encontraban estaba la reorganización de algunos cupos que hemos hecho y que han permitido a los sectores mejorar la coordinación asistencial. Gracias, esto es lo que ha ocurrido, por consejero. ejemplo, en Almudévar y en Ayerbe. En fin, se lo tengo que decir una vez más. Ustedes toman y firman cosas que no leen, nosotros tenemos que llevarlas, pero ustedes hicieron 0 de planificación. Gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 1098-24, relativa a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública aragonesa, formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Las Obras del Grupo Parlamentario Chunta. Señora Las Obras, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno de Aragón para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos aragoneses? Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, mire, en Aragón, como en el resto de las comunidades autónomas, cada intervención voluntaria del embarazo que se practica es notificada a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma donde se llevó a cabo dicha intervención, quien a su vez introduce los datos en la aplicación online realizada por el Ministerio de Sanidad con la colaboración de las comunidades autónomas. Estamos cumpliendo la legalidad vigente. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Las Obras. Gracias, consejero. Bueno, pues ya sabe que la interrupción voluntaria es un derecho fundamental que está reconocido en la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley reconoce y ampara a todas las mujeres el derecho de decidir libremente y responsablemente sobre su maternidad, asegurando el acceso a los servicios necesarios en condiciones de igualdad, seguridad y respeto a su dignidad en un centro hospitalario público más cercano a la residencia de la persona que lo solicite. Este derecho no es un derecho aislado, sino que forma parte de la salud sexual y reproductiva integral, forma parte de los derechos económicos y sociales y forma parte del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Pero a pesar de ser un derecho reconocido por ley en Aragón, cuenta con muchos obstáculos, sobre todo al no tener centros sanitarios donde llevarlo a cabo. A pesar de ser una prestación que está incluida en los servicios del Sistema Público de Salud aragonés, no existen estos centros sanitarios públicos, pero también hay otro grave problema añadido, otro obstáculo, que es el derecho de objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios y, además, otro obstáculo que se encuentran muchas veces las mujeres es que se genera una desigualdad territorial, ya que aquellas personas que residen en áreas rurales o alejadas de los grandes núcleos encuentran aún mayores obstáculos
obstáculos para acceder a este servicio. Todos estos obstáculos no deberían de existir en una sociedad que está avanzada e igualitaria en derechos y libertades. Por todo esto es necesario que el sistema sanitario público de Aragón garantice el acceso equitativo y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, cumpliendo con los estándares legales y los derechos humanos reconocidos. Porque lo que es realmente preocupante es que las mujeres afrontar un aborto es muy complejo, doloroso y una de las decisiones más difíciles de su vida. Por lo tanto, ya le adelanto que en el próximo sesión plenaria llevaremos una iniciativa al respecto. Yo no he dicho que el Gobierno de Aragón no cumpla la ley, que es lo que usted me ha comentado, sino simplemente poner a disposición todo el sistema público aragonés. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, lo primero es que usted sabe que existe la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo. Hay un tema que yo creo que hay que tratar con muchísimo cuidado y mucho respeto, que es la objeción de conciencia de los profesionales y que, por favor, no se debe calificar como de un obstáculo. Es un derecho, y es un derecho constitucional, la objeción de conciencia. Le vuelvo a decir que en Aragón estamos cumpliendo la legalidad vigente y que se están haciendo las cosas como marca la ley. Y en la sanidad pública se está garantizando ese derecho. Le he hablado que está la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo. Siempre, por supuesto, desde el respeto y el apoyo a las mujeres que se encuentran en esa situación y, como no puede ser de otra manera, estoy de acuerdo con usted, y que toman esa dura decisión y encuentran ese apoyo también dentro de lo que es la sanidad pública del Servicio Aragonés de Salud. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, número 1108-24, relativa al plan de fidelización de residentes, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi. Muchas gracias, presidenta. Usted y yo nos respetamos bien, con lo cual no me diga más que no leo algo. Cada vez que confrontamos datos, sabe que usted pierde, con lo cual no siga por ese camino, porque volverá a perder. Entonces, no quiero yo dejarle mal, señor Bancalero. Es usted consejero de este Gobierno desde hace casi un año, salvemos el verano, con lo cual, si algo no le gusta, cámbielo. Si no le gusta ese acuerdo con los sindicatos, si usted pues rehaga otro y esa es la manera de trabajar. Esa es la gestión. ¿Qué balance hace el consejero de la tramitación del plan de fidelización de residentes? ¿Cuántas personas prevé sumar a la iniciativa? ¿Y cuál es la partida autorizada por Hacienda para llevar a cabo esta propuesta? Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, estoy de acuerdo con usted y nos vamos a seguir respetando. No solamente nos respetamos, sino que nos vamos a seguir respetando. Y como bien ha dicho usted, lo que no me gusta lo cambio y por eso hemos propuesto quitar la exclusividad y limitar a los profesionales que no puedan trabajar en el sistema y no puedan llegar a la gestión porque ustedes los limitaron y le quitaron esa libertad y derecho que tienen por ley. Dicho esto, sobre la pregunta, pues la verdad es que estoy muy satisfecho con el trabajo de esta orden de fidelización y el plan de fidelización ha sido un gran paso para intentar paliar los efectos de esa falta de planificación que hemos sufrido todos estos años con el Gobierno anterior, que ustedes han llevado 8 años del Gobierno del señor Lambar. Y creo que es un gran paso hacia la mejora del sistema sanitario, no solamente el aragonés, sino que ya lo están copiando muchas otras comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. Pues fíjese, para ser legal y para ser algo que era tan demandado, la cuestión de la compatibilidad, ha sido hasta noticia en medios nacionales. No creo yo, para mal, claro, por supuesto, no creo yo que fuera tan demandado, tan esperado y fuera, como usted dice, una cuestión legal. Sobre el plan de fidelización, lo que podríamos hablar largo y tendido, hoy no tenemos tanto tiempo, pero desde luego hay una cosa que llama mucho la atención, que se publique en el BOA sin la dotación económica. ¿Cuál es la retribución que tienen estos compañeros? ¿Cuál va a ser la posibilidad si se publica y no la tiene? ¿Tiene algún otro informe de Hacienda de esos que son durísimos contra su departamento? ¿O cuál es la cuestión por la que eso
no se ha recogido. Sé perfectamente de algunos MIRES que han pedido ese plus y se les ha denegado porque no había consignación presupuestaria. Yo creo, de verdad, señor Bancalero, que puede ser que esa medida vuelva a nacer como papel mojado, ¿no? Volver a prometer algo sin que verdaderamente los profesionales tengan acceso. Avisé ya en un pleno, hace un par de plenos, de que la cuestión económica no estaba bien solventada y yo entiendo que otra vez vamos por ahí. 20 plazas de médico de familia se quedan sin cubrir en Aragón. Hoy era noticia que 7 de cada 10 plazas de médico de urgencias se ha quedado sin cubrir. También pende de esta cuestión. Para estar usted satisfecho, menudos resultados, señor Bancalero. Si fueran algo peores, ya no sé lo que tendríamos que hacer. Por lo menos no diga usted que se conforma con esto. Por lo menos sea algo más ambicioso, intente preservar la justicia y la equidad en el trato a los profesionales. Por favor, recapacite y rehaga ese plan de filiación que estamos viendo que nace estrellado. Gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, yo no sé qué medio de prensa ha consultado usted para tener esa información. Yo le digo que el feedback de lo de quitar la exclusividad no solamente ha sido bueno, sino que ha sido muy positivo, incluso desde los colegios profesionales. Y sobre lo que dice usted de un residente que no le han querido pagar, mire, la orden de fidelización, les repito, es para los profesionales cuando hayan acabado. El dinero no es para los residentes. Insisto, de verdad, documéntese. No es para los residentes, no es para los residentes. Esa cantidad a la que usted habla, que son 30.000 euros para un médico y 19.500 para el profesional de enfermería, es para los que acaben. Pero le voy a decir algo de lo que dicen los residentes y que está en prensa, que lo puede consultar hoy. Compañeros a los que se les han ofrecido esta opción lo ven como una posibilidad de entrenamiento de cara a ganar autonomía para atender a los pacientes, antes de enfrentarse a la realidad laboral próxima. De hecho, Sara, bueno, voy a evitar decir el nombre, Mir, de cuarto año y vocal de tal, dice, es una oportunidad para empezar a hacer algo que en 3 meses nos va a tocar asumir con una autonomía que de residente igual no la tienes. Pero voy a seguir. ¿Sabe lo que dice? Sobre todo, dice, es una pena que solo se hable de lo negativo, pero precisamente encuentros de este tipo sirven para reivindicar lo positivo que ofrece esta especialidad y esta medida. Créame que no es malo lo que hemos hecho, que nos lo están copiando otras comunidades autónomas. Pero mire, le voy a dar, que ya no me va a quedar tiempo, le voy a hablar de lo de la dotación económica. No aparece la dotación económica porque si usted se hubiera leído el documento, esto lo empezarán a cobrar a partir de que lleve un año. Luego aparecerá en los presupuestos del 2025. No insista, piense lo que pregunta y estudie lo que usted quiere que verdaderamente quiere que yo le conteste, pero no me ponga cebos cuando usted sabe que lo que usted me está preguntando o no lo sabe o sabe que no le voy a poder contestar porque no está en los presupuestos actuales. Gracias, muchas gracias. Consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, la que estaba en el orden del día como número 38, pregunta 1096-24, relativa a la acción del Gobierno frente a los discursos del odio contra la inmigración, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada señora Las Obras, de Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. ¿Qué medidas urgentes tiene previstas adoptar el Gobierno de Aragón frente a los discursos de odio que, entre otras cuestiones, reclaman más muros y menos moros o incluso amenazan con un enfrentamiento físico cuando se denuncien este tipo de afirmaciones? Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Las Obras, se lo digo con todo el respeto, que sabe que le tengo. Esta pregunta ha sido respondida ya por activa, por pasiva, por escrito, de forma oral. La ha respondido el presidente, la vicepresidenta, la he respondido yo en interpelación, en pregunta y en comparecencia. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Las Obras. Gracias, consejera. Bueno, pues es que al grito de más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres, comenzaba Abascal una intervención, pero es que el problema es que Vox es el partido que está gobernando con el PP en Aragón y por eso le pregunto, no por otra cuestión. Si no estuvieran gobernando no le preguntaría. Y este partido está construyendo un discurso que se asienta en medias verdades, simplificando la inmigración a un mero posicionamiento ideológico entre dos extremos supuestamente irreconciliables, blanco o negro, a favor o en contra. Pero es que
continúan con barbaridades como inseguridad en los barrios, colapso en la atención sanitaria, degradación de los servicios sociales, que es un departamento que depende de usted, y todas estas situaciones para el líder de Vox son propiciadas por los inmigrantes. Y además ayer ustedes votaron a favor de una iniciativa sobre la realización de informes para la identificación de perfiles repetidores de agresores, y ya lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy, votaron ideología política de un partido político que hace unas declaraciones que sí que pueden influir porque están gobernando con ustedes. Hay que abatirles así a todos los desalmados que traen odio, dolor y muerte, y a ser posible hay que abatirles antes de que maten a un solo inocente en Barcelona, Bruselas, Israel, pero antes hay que impedirles entrar. Y además nos llama también la atención que hable de la inseguridad de las mujeres. Nos sorprende mucho porque es un partido que quiere quitar la ley contra la violencia de género, proponiendo una ley de violencia intrafamiliar porque discrimina y oprime al hombre. Ya sé, señora Susín, sabía lo que me iba a responder. Puede hablarme de respeto de opiniones, de que son otras declaraciones de otro partido político, que ya me ha contestado muchísimas veces. Me puede hablar de libertad de expresión, pero es que lo de Vox no son exactamente opiniones, es la apología de una ideología que señala sin miramientos a sus enemigos. Coloca a la inmigración en el punto de mira diciendo que destruyen a la familia, violan a mujeres, provocan inseguridad, persiguen a los hombres por el hecho de serlo, atacan a las fuerzas de seguridad y quitan el trabajo a los españoles. Y esto es la opinión que tienen sobre la inmigración. Sí que me hubiera gustado que me hubiera contestado, supongo que ahora me contestará alguna otra cosa más, pero el problema es que ustedes, el Partido Popular, está gobernando con Vox y hacen este tipo de declaraciones respecto a la inmigración. Gracias, presidenta. Gracias, señora Lasobra. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Lasobras, partiendo de la base de que ni comparto esas declaraciones, ni creo que ninguno de mis hechos como consejera ni de este Gobierno pueda deducirse ninguna conducta reprochable respecto a las personas migrantes, le voy a hacer una pregunta y lo hago con ese respeto que sé que las dos nos tenemos. ¿Me está pidiendo a mí que haga lo que ustedes anunciaron y no se atrevieron a hacer? Tengo aquí unas ruedas de prensa en las que ustedes decían que no descartaban ir a la justicia. Yo les invito a actuar en consecuencia a lo que han anunciado. No puedo añadir nada más. Gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta. 706-24, relativa a las instalaciones deportivas gestionadas por la comunidad autónoma, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Burrell, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Burrell, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, tenemos nuestro set quincenal sobre deportes. Vamos a ello. Mire, señora consejera, la distribución socioeconómica territorial de Aragón es clara el desequilibrio que hay entre Zaragoza ciudad y el resto del territorio. En estos momentos, el Estadio de Atletismo Corona de Aragón es prácticamente la única instalación deportiva que gestiona nuestra comunidad. ¿Qué opinión le merece que la singularidad del Estadio de Atletismo Corona de Aragón pueda suponer una discriminación respecto a los clubes y ayuntamientos que gestionan y mantienen pistas de atletismo con sus propios recursos? Gracias. Gracias, señor Burrell. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señor Burrell. Mire, este estadio fue inaugurado en el 2002, ¿vale? El Estadio Corona de Aragón, con motivo de unos campeonatos de España universitarios, fue inaugurado. Estaba entonces en el Gobierno y era director general de Deportes Javier Callizo, gobernaba el PSOE con el PAR, con lo cual yo no sé por qué el señor Callizo decidió hacer una pista de atletismo aquí y a titularidad o adscrita a la Dirección General de Deportes. Desconozco los motivos, pero usted también fue director general de Deportes y por lo que me he informado ha sido un atleta y encima un atleta de élite, estupendo, cosa que le envidio, sinceramente. Yo no sé sus motivos, pero yo creo que es entendible que así lo hiciera, ¿vale? Lo entiendo. Gracias, señora consejera. Señor Burrell. Gracias, señora consejera. Bueno, vamos a ir al grano, puesto que
Ha hecho usted ahí unos estiramientos para darme tiempo a que yo... Bueno, no le busco... Como ya le dije en mi anterior intervención, mis preguntas no tienen nunca doble vuelta. Quiero decir, esto es un tema que está ahí, ahora le explico por qué, y quería conocer su opinión del hecho actual. En estos tantos años podían haber pasado muchas cosas, yo no necesito saber las motivaciones. Sí que le puedo decir que esto formaba parte de un gran centro deportivo que al final, pues bueno, con las diferentes crisis se quedó solo en pista de atletismo. Mire, señora consejera, yo lo que intentaba hacerle sensibilizarla sobre el hecho de que transferencias en promoción de la actividad física las tiene el Gobierno, pasan a las comarcas van gestionando como pueden con las capitales de comarca, con el resto de instalaciones, y aquí lo que sucede al final es que una gran parte de la población deportiva, en este caso los atletas, están apoyados, digamos, logísticamente en infraestructuras por el Gobierno de Aragón y el resto del territorio por sus clubes o por sus ayuntamientos. Esto lo que le quiero hacer ver, la pregunta es para hacerle ver que esto genera una asimetría bastante importante respecto a los medios que tienen que ofrecer. Bien, yo entiendo que el Gobierno de Aragón, que la comunidad autónoma gestione el refugio del Respomuso, que sea titular de un refugio, que sea titular de una escuela de alta montaña por la singularidad de nuestro territorio. Pero en deportes, digamos, tradicionales o tan extendidos como el atletismo u otros, pues se genera una sintonía. Y yo aquí lo que quiero hacerle ver era trasladarle esta sintonía que yo veo, pero también hacerle ver la situación tan delicada que están teniendo incluso estos ciudadanos de Zaragoza, estos atletas que tienen ese gran estadio de Colón Aragón, pero en una ciudad que es la quinta de España, y que prácticamente no tenga pistas de atletismo ni siquiera en toda la provincia. Ahora mismo en Huesca creo que hay 6 pistas en las que se puede hacer competiciones y en estos momentos ninguna en Zaragoza, debido a las obras sí, pero que Zaragoza es, insisto, la quinta ciudad de España y no tiene sentido que se estén perdiendo las pocas instalaciones de atletismo que tengan. Simplemente era hacerle sensible y conocedora de esta circunstancia a través de mi pregunta. Gracias, señora consejera. Gracias, señor Burrell. Señora consejera. Lo ha logrado, quiero decir que tengo sensibilidad. Lo que creía que usted pretendía establecer una rivalidad entre el territorio y la capital de la comunidad autónoma. Yo no la veía, esa confrontación entre el medio rural y no la veo. Hay muchas pistas de atletismo, hay muchas municipios que tienen. Monzón, Sabiñánigo, Jaca, Alcañiz, Teruel, Huesca, Cuarte, hay muchas. La más completa entiendo que es la que hay aquí en Zaragoza, la que intentaremos arreglar, si es posible en noviembre estarán ya finalizadas las obras, y es que es muy utilizada no solamente por deportistas de élite, sino de otras disciplinas y de deporte base de atletismo. Que no son no tan de élite como usted llegó. Desde el Gobierno de Aragón sí que somos sensibles con los deportes, intentamos colaborar en instalaciones deportivas. Mire, en el Gobierno anterior se dio subvención a Binéfar y Alcañiz para instalaciones, una un polideportivo y otra una piscina. Las necesidades deportivas es mejor que las fijen los municipios. Son la administración más cercana a los usuarios. Ellos saben qué instalaciones necesitan para atender la demanda de su propia población, pero desde luego que del Gobierno de Aragón se intenta colaborar en campos de fútbol, en instalaciones deportivas en general. Así que le doy, de verdad, presúmame esa sensibilidad con el deporte. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 87224, relativa a la Casa Rúa de Fanlo, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por la diputada señora Buch, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señora Buch, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, Casarruba es una casa torreada del siglo XVI en la localidad de Fanlo, un edificio emblemático bien de interés cultural y actualmente en estado de ruina, que corre el riesgo de perderse para siempre, según recoge la lista roja de patrimonio de Hispania Nostra desde 2022, donde se incluyó a instancias de la asociación Apudepa. ¿Qué medidas va a adoptar el Departamento de Presidencia, Interior y Cultura y la Dirección General para la Preservación de Casarruba? Gracias, señora Buch. Señora consejera. Presidenta, señora Buch,
Efectivamente, la Casa de Ruba de Fanlo es un edificio catalogado como VIP desde el 2006. Efectivamente, es una casa que tiene unas características muy específicas de la montaña de nuestra comunidad autónoma y es del siglo XVI, pero es de propiedad privada. Ha sido adaptada con reformas que no han antes del 2006, antes de estar catalogada como VIP, y no se han hecho unas adaptaciones, pero no se han realizado labores de conservación desde hace muchísimos años. Yo ya dije aquí en las Cortes que tenemos que recordar a los ciudadanos el artículo 6 de nuestra Ley de Patrimonio, que obliga a todas las personas a conservarlo, utilizarlo razonablemente y adoptar medidas para que Y esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Fanlo en fechas recientes. En la segunda intervención le cuento la situación a día de ayer, que es la última información que dispongo. Gracias, señora consejera. Señora Buch. Casa Ruba debe conservarse por su interés máximo, tanto como exponente de la arquitectura tradicional del Sobrarbe, como por ser un testigo singular de lo que era la vida en estos pueblos pirenaicos. Por eso pedimos que el Gobierno de Aragón no deje perder este auténtico tesoro que corre el riesgo de caerse en cualquier momento. La calle ya tiene que estar cortada. Parece que los problemas para el acuerdo con los herederos propietarios de la casa se han solventado, eso nos dicen. También parece haber voluntad por el Ayuntamiento de Fanlo, un municipio de 113 habitantes que no dispone de los recursos necesarios para conservar Casa Ruba, que solo ha podido vallar la calle por el riesgo de que esta edificación colapse y que busca una salida a este problema. Por eso, dado que parece que se dan las condiciones necesarias, le rogamos que actúen a la mayor celeridad, que la recuperen y que se cree un centro de interpretación. Sabemos que el Parque de Ordesa está de acuerdo. Se salvaría así una deuda con Fanlo, que es una puerta principal de entrada al Parque de Ordesa y Monte Perdido, y que sin embargo no cuenta con un gran centro que atraiga a los visitantes que van a conocer el parque. Proponemos que sea un museo de la transhumancia, ya que Fanlo es paso en la ruta transhumante del Puerto Góriz al Valle y Casa Ruba. Es un ejemplo exacto, dado que forma parte de esa historia. Mantiene además muchas estancias tal como eran en aquellos tiempos, incluso se conservan enseres y herramientas del mundo ganadero y esa forma de vida. No hubo viajero, pirineísta, fotógrafo que no se quedara impresionado por esta casa, igual que pasaba con Casa del Señor, que era todavía más fuerte y de la que aún queda la torre, que también debería de salvarse. Ha llegado recientemente a las Cortes una iniciativa popular para construir la derribada Torre Nueva de Zaragoza. Casa Ruba todavía no se ha caído. Aunque le falta muy poco, no esperamos a reconstruir siglos después. Salvémosla ahora que estamos a tiempo. Gracias, señora Buch. Señora consejera. Presidenta, diputada, efectivamente comparto que tenemos que adoptar medidas para proteger. A día de ayer todavía la casa sigue siendo de titularidad privada. Es verdad que están muy avanzadas las negociaciones y que acabará siendo titularidad del Ayuntamiento de Fanlo. Es el momento, pero para actuar en la casa es un edificio protegido y entonces se está elaborando un documento técnico para que evalúe el estado actual, pero que establezca también qué actuaciones son necesarias. Lo primero, para estabilizar la fachada, que es lo que plantea más problemas de circulación ya a los vecinos que no pueden pasar por peligro de que se caiga y adoptar unas medidas urgentes que frene el deterioro del edificio. El Ayuntamiento de Fanlo carece de un equipo técnico y desde la Dirección General de Cultura diferentes técnicos les están colaborando y ayudando para realizar este informe previo a cualquier actuación sobre el edificio. También nos parecería correcto que una vez que sea de titularidad municipal, actuar en él, determinar la actividad que ellos vean, libertad tienen para decidir qué se puede hacer allí y
que desde luego la zona Ordesa, el Parque de Ordesa, estoy segura que colaborará no solo en la rehabilitación, sino también en la actividad que allí se pueda albergar. Gracias. Siguiente pregunta, 95924, relativa a la Ley de Concordia de Aragón, asumida la iniciativa ciudadana del colectivo emigrante aragonés, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Alastuey, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alastuey, su turno. Gracias, señora presidenta. Como dice la presidenta, esta es una pregunta formulada por un ciudadano y, por tanto, ténganlo en cuenta a la hora de contestarme. Los ciudadanos deben seguir creyendo en este mecanismo para poder interrogar al Gobierno. El Grupo Socialista asume esta pregunta y la formula. ¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno autonómico a fin de dar respuesta a las recomendaciones propuestas en el informe de los relatores de la ONU? Y si es consciente el Gobierno de Aragón que la Ley de Concordia aragonesa incumple obligaciones internacionales contraídas por el Estado español en materia de derechos humanos y vulnera principios fundamentales de la Ley Estatal 2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática Española. Gracias, señora Alastuey. Señora consejera. Presidenta, señora Alastuey, como la pregunta es hecha por un ciudadano que usted, bueno, que representa un colectivo, pero que usted le hace, me permito un poquito también dirigirme a don Patricio Orchiles en respuesta de esa pregunta que usted asume. En primer lugar, decirle que niego categóricamente que se trate de un informe, es un documento, es un mero documento, no tiene el carácter de informe porque no se ajusta a lo que en sentido jurídico auténticamente democrático debe tener un informe. Lo primero, recoge como hechos un relato de hechos de una parte solicitante, seguramente de ese informe, efectivamente de un informe, y desconociendo el más elemental principio del derecho, que es el de contradicción de audiencia, emite unas recomendaciones. Eso sí, le reconozco que el documento contiene recomendaciones. ¿Por qué no entiendo que es un informe? Porque al final termina, después de las recomendaciones, pidiendo información. En nuestro ordenamiento jurídico hacer eso sería una aberración. Primero pediríamos la documentación y luego haríamos la recomendación. Y por otro lado, decirle que nuestra ley es meramente derogatoria, no es una ley de concordia. Es un error que se deslizó seguramente cuando se pidió esa evaluación o documento y se ha ido trasladando. Gracias, señora consejera. Señora Alastuey. Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Mire, seguramente la confusión la han introducido ustedes. Yo sé que hay una confusión, que aquí no hay una ley de concordia, hay leyes de concordia en otras dos comunidades autónomas, pero como ustedes agitaron el espantajo del plan de concordia para justificar la derogación de la Ley de Memoria Democrática, pues ha habido confusión al respecto. A primeros de diciembre, señora vicepresidenta segunda, hubo un anuncio de un plan de concordia del que todavía no sabemos nada, salvo un nuevo anuncio que dice que ustedes lo traerán antes del verano, o supongo que con veranidad y alevosía, para que nadie se entere de su plan de concordia. Mire, es lógica la inquietud del ciudadano que pregunta, porque lo que hacen los relatores de la ONU, claro que es un informe. No están ajustados al ordenamiento jurídico español, por supuesto, pero siguen su propia normativa. Y su propia normativa es emitir un informe y pedirles a ustedes que hagan alegaciones, que, por cierto, las han comprometido y las ha comprometido el presidente del Gobierno en carta al secretario general de Naciones Unidas. Y lo que les está diciendo los relatores es que conculcan ustedes la dignidad de las víctimas en dos momentos. Primero, derogando absolutamente todos los mecanismos de la memoria democrática, los mapas de memoria, los mapas de lugares, los censos de víctimas, y en segundo lugar, contradiciendo o tergiversando la verdad en el preámbulo de la ley que está vigente. Y en el preámbulo de la ley que está vigente lo que se dice es que hubo alguien que fue víctima, pero que la Segunda República también ejerció violencia. Ni una palabra respecto al principal culpable del asunto, que se llama Francisco Franco Bahamonde, y que durante 40 años fue dictador en un país conculcando todos los derechos humanos. Eso es lo que le están diciendo los relatores de la ONU. Y eso es lo que el ciudadano que hace la pregunta quiere que usted le aclare. ¿Qué van a hacer ustedes como Gobierno para restituir
la dignidad de las víctimas producidas por el franquismo. Gracias. Gracias, señora Alastuey. Señora consejera. Presidenta, señora Alastuey. A ver, para el señor Patricio, mire, entendemos que la derogación no supone absolutamente nada de lo que usted, añadiendo a lo que dice el señor Patricio, ha añadido hoy aquí. Yo no resucito a nadie, ¿vale? Ni al general Franco ni a ningún otro, ni de la República ni de la dictadura, ¿vale? No hay que resucitar a nadie. Y le vuelvo a repetir, rechazamos la imposición de una historia legalmente, ¿vale? Respetamos la dignidad de las personas. Para ello tendremos un plan dar a la preservación de la concordia que garantiza las exhumaciones de todos los que se hallen en fosas, que por cierto tenemos el mapa de fosas, tenemos un inventario de símbolos que no está derogado a los efectos de una ley, pero no, a ver, y luego la ley del 22, ustedes no entienden, pero es básica y supletoria. Tenemos ley, la de ámbito nacional. Si algo no defiende los derechos humanos, no es un defecto de la propia, es un defecto de la de ámbito nacional. Señora consejera. Señora Alastuey, tenemos la ley de ámbito nacional. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 1097-24, relativa al proyecto Aragón Reino de la Luz, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Soro, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, su turno. Gracias, presidenta. Señora consejera, le tengo que decir de entrada que el proyecto Aragón Reino de la Luz me parece una gran idea. Me parece muy bien. Esta no es una pregunta trampa, de verdad que esto es una pregunta para tener información y además tengo la intención de agotar mi tiempo y no replicarle. Mire, le pregunto por qué pasa como con el plan de Concordia, que es que no vamos viendo nada, que ha pasado ya mucho tiempo y no sabemos nada. Lo acordaron ya en el acuerdo para la gobernabilidad, hablaban ya ahí de poner en marcha este Aragón Reino de la Luz para impulsar la restauración. Hay Aragón más allá de Goya, que también está muy bien lo de Goya, pero hay mucho más Aragón después de Goya, y también de consolidar el conocimiento histórico de Aragón. Muy bien. Se refirió a este proyecto el actual presidente cuando era candidato en agosto. Reconoció que era un proyecto ambicioso, que se iba a inspirar en las edades del hombre. Hace 2 días inauguró, como sabe, en Villafranca del Bierzo las edades del hombre, allí de Castilla y León. El problema es que desde aquel anuncio pues la luz se ha convertido en tiniebla. No hemos sabido nada más. Es que hemos tenido que buscar con un candil para tener algo más de información, y por eso es esta pregunta. Usted, en su primera comparecencia en comisión en septiembre, ni lo nombró. El director general, en su comparecencia en octubre, lo nombró en el tiempo de descuento, ya con el reloj en rojo, y simplemente para aclarar, creo que al señor Alastuey le aclaró que el nombre no tenía que ver con la religión, sino con el himno de Aragón. Y ya no hemos sabido más. En el presupuesto, yo con el candil tampoco, el señor Alastuey me consta que tampoco no hemos encontrado dónde está la partida. Dijo usted que hay 400.000 euros, me lo creo, supongo que estarán en una partida genérica. De hecho, en la memoria de la Dirección General de Cultura dicen que van a iniciar el proyecto. Pero como digo, no hemos visto nada más. Eso sí, gracias a la enmienda de Vox, que solo apoyó el PP, y todos los demás partidos votamos en contra, la enmienda para quitar hasta el último céntimo a los derechos lingüísticos, la enmienda para quitar hasta el último céntimo a la Academia, a la Cátedra Joan Fernández de Heredia, a las subvenciones, pues se incorporaron 57.000 euros más. Tiene usted 457.000 euros. 10 meses desde el anuncio por el presidente. Medio ejercicio presupuestario, que esto sé de qué va, que es que luego, a partir de septiembre y octubre, es muy complicado ejecutar el presupuesto. ¿Qué han hecho hasta ahora? Si es lo que quiero saber. ¿Qué han hecho hasta ahora? ¿Han gastado algo del dinero? Y sobre todo, ¿cuáles son sus previsiones? ¿Cuándo se va a inaugurar el proyecto? Que es lo que le preguntamos directamente. ¿Puede dar una fecha de cuándo podremos disfrutar de este proyecto, que, insisto, nos parece muy bien? Ya veremos después la concreción, pero como idea abstracta nos parece muy bien. Gracias, señor Soro. Señora consejera, responde en un solo turno. Presidenta,
Señor Soro, señor diputado, gracias por recordarme que este proyecto tiene que hacerse, pero le puedo asegurar que estoy trabajando en ello. Es un proyecto que usted ha gestionado, sabe cómo funciona la proyección, la realización y la ejecución de los proyectos. Estamos trabajando en ello. Es un proyecto que, como ya expuse, era dar a conocer nuestra historia a través de unos hilos conductores alrededor de los cuales rotan el arte, el patrimonio, la cultura y el sentimiento aragonés. Queremos también que se nos conozca por nuestra forma de hacer las cosas y por nuestra forma de, a lo largo de la historia, haber participado en acontecimientos que han tenido una relevancia a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, no le puedo dar una fecha exacta. Lo primero porque tenemos que presentarlo. Estamos a punto de encargar el plan director. Lo único que sí que le puedo decir es que contratamos el asesoramiento técnico con la Rotary, con la Universidad de Zaragoza, de expertos. Un experto en arte y un experto en historia. Estamos a punto de tener un plan director y en el momento que lo tengamos lo presentaremos. Espero que venga. Tendrá mi invitación personal, por favor, porque quiero que se implique y lo que no le guste, pues me lo pueda decir antes, porque es bueno conocer. Todos los proyectos tienen su parte de que van a ser expuestos a una lupa, van a ser objeto de crítica o de alabanza, dependiendo de los gustos de cada uno. Aquí estamos implicadas toda la consejería prácticamente, porque hay 3 direcciones generales que van a tener presupuesto para este proyecto: la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Cultura y la Dirección General de Desarrollo Estatutario. Yo creo que en 15 o 20 días, antes de irnos de vacaciones, por supuesto del mes de agosto, estará el proyecto. Y luego es verdad que por una enmienda de Vox se le quitó ayuda presupuestaria a una academia de la lengua. Pero, mire, el otro día fue la aceptación del cargo, la toma de posesión del cargo del Instituto del Aragonés y le eché en falta. Yo sí que estuve y usted no vino, señor Soro. Por favor, venga también, porque el apoyo personal y no solamente económico es muy bonito. Gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos. Pregunta número 88624, relativa a la normativa sobre la caza de ciervos en los montes universales, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Peralta, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Peralta, su turno. Pues muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, consejero. ¿Considera el consejero de Medio Ambiente y Turismo que hay que modificar la normativa sobre la caza de los ciervos de los montes universales para entablar negociaciones con los ayuntamientos afectados y no generar alarma en el turismo? ¿Qué piensa de permitir cazar ciervos durante el día y la noche y cómo valora que esa modalidad de caza dé beneficios a los cazadores privados? Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Buenos días. Señor Peralta, me pregunta usted por un asunto que es de competencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y usted también sabe, como yo, porque va conociendo la provincia, que los alcaldes y los ayuntamientos de toda la Sierra de Albarracín llevan años, muchos años, pidiéndole al Gobierno anterior, al Gobierno Lambán, que tomara medidas por la proliferación de cabezas de ganado, de ciervos fundamentalmente, porque perjudica gravemente a los agricultores. Lo sabe como yo, si ha dado vueltas por la Sierra de Albarracín, que me consta que lo hace. Así que el Gobierno está intentando tomar medidas, pero esto no es de mi departamento. Gracias, señor consejero. Señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. Bueno, señor consejero, el Departamento de Agricultura y el suyo, de hecho, la legislatura anterior iban juntos, entonces algo tendrán que ver. Yo le he pedido una valoración de este decreto de caza. El consejero Samper ya le preguntamos y dio una valoración positiva. Luego le preguntamos al director general y ya no le gustó tanto. Ya dijo que no le gustaba tanto este decreto. Entonces le pido encarecidamente que dé una opinión sobre qué le ha parecido los efectos de este decreto.
Y luego usted me habla de los alcaldes. Oiga, los alcaldes, yo sé lo que dicen los alcaldes, pregúntele al alcalde de Calomarde que es lo que dice, que es del Partido Popular, a ver qué le parece este decreto. Y luego, esto va bastante más vinculado con su consejería de lo que me está diciendo. Es decir, el aprovechamiento forestal, que eran los 150.000 euros que daba el tema de la carne, el 15% de eso iba para mejora del monte. Es decir, ese 15% lo va a poner usted en su presupuesto, ¿o qué va a hacer con esto? Y la valoración ambiental que hace usted con los cadáveres que se han quedado por el monte. Yo, señor consejero, ya sé que el tema del medio ambiente a usted no le gusta mucho. Mire si le gusta poco, que lleva 10 meses y no tiene director provincial en la provincia de Teruel. Entonces, usted me dirá. Pero yendo más a más, vamos a ir al tema del turismo, que es lo que a usted realmente le gusta. ¿Usted cree que la posibilidad de cazar mañana y tarde, noche, lunes a domingo, ha favorecido algo al turismo en la Sierra de Albarracín? Le pregunto, esto sí que me lo podrá contestar. Y más a más, usted está gastando 2,5 millones de euros en hacer una gira por Latinoamérica para traer turismo a Aragón. ¿Usted cree que la mejor manera de recibir a estos latinoamericanos es a tiros en la Sierra de Albarracín? Usted me dirá, pero vamos. Y luego todas estas preguntas que le he hecho, si me permite, me gustaría hacerle una pregunta de actualidad, que es ¿cómo a usted como alcalde emérito y gestor del CITE, cómo puede ser que a usted y a la señora Buch se les haya pasado habilitar una partida para la piscina de los Planos de Teruel, que se va a quedar cerrada? Señor Blasco, yo no sé cómo se le ha quedado. Yo creo y confío que en el próximo reparto del FITE, en vez de 5 millones, serán 10, en decremento de los otros 235 municipios, y espero que tenga que solucionar este problema como buen alcalde emérito, y si no, pues le tiene que quitar lo del adjetivo emérito, porque usted no ha cumplido con los teruelenses porque se ha dejado la piscina cerrada. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Le decía antes que me pregunta usted cosas de agricultura y ahora veo que mezcla piscinas, FITES, historias que no tienen nada que ver con su pregunta, con lo cual abrimos la veda, no de ciervos, sino la veda de preguntas. Igual que usted me pregunta a menudo por temas de otras consejerías para intentar buscar discrepancias dentro del Gobierno, yo cualquier día le pregunto a usted qué opina de las políticas de Pedro Sánchez o las del Gobierno anterior de Lambán y las contradicciones. Pero en cualquier caso, yo vengo con intención de hablar de los ciervos y de la provincia. Yo creo que el propio director general ha dejado un poco clara cuál era la valoración que él hacía de esta medida puntual que se ha tomado durante un mes y quedaba clara, y la tengo reflejada en los medios de comunicación que el mismo director general de caza había hecho. Por tanto, nada más que añadir. Pero bueno, que usted mezcle los turistas que van a venir de Sudamérica, que los vamos a recibir a tiros en la Sierra de Albarracín, pues da prueba de que hoy quería intervenir, no tenía mucho más que decir y ha mezclado churras con merinas. En cualquier caso, creo, como gobierno que se responsabiliza también de las cosas buenas y alguna vez de las cosas que salen peor, creo que lo podemos hacer mejor, como así ha dicho el director general de Caza y Pesca. Gracias. Así que no ha conseguido sacarme una discrepancia con respecto al Gobierno PP-Vox. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 907-24, relativa a la situación de movilidad en el Parque Nacional de Ordesa, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Palacín, del Grupo Parlamentario Chunta. Señor Palacín, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. ¿Cuándo va a tomar el Gobierno de Aragón medidas para solucionar los problemas de movilidad que existen en el Parque Nacional de Ordesa? ¿Y qué valoración hace de las reuniones que se están desarrollando en los diferentes sectores del parque sobre este tema? Gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Como se suele decir, señor Palacín, pero en este caso con total sinceridad, agradezco mucho la pregunta, porque una de las cosas que más me han impactado, yo había estado ya en Ordesa, pero como turista, una de las cosas que me han impactado positivamente desde que soy consejero es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Y lo que a mí me parecía inexplicable en estos meses
es que el Parque de Ordesa y Monteprevio no tuviera un plan de movilidad, que tenga 600.000 turistas y no haya un plan de autoprotección. Y el Gobierno anterior, en abril del 23, 2 meses antes de dejar el Gobierno, inició el proceso de la realización de este plan de movilidad, que nosotros, cumpliendo con lo que empezó el anterior Gobierno, estamos desarrollando. Pero, insisto, me parece difícil de explicar que un centro que recibe 600.000 visitantes no tuviera esto previsto hasta ahora. Gracias, señor consejero. Señor Palacín. Sí, gracias. Gracias, consejero. La verdad es que sabemos que se está desarrollando en este momento y por eso le preguntamos que una vez que se tomen estas medidas, que se planteen estas medidas, mejor dicho, cuándo van a desarrollarlas, porque eso es lo importante. Sabemos que la última reunión será sobre noviembre de este año, creo, pero hay muchos problemas en el parque. Si hablamos del sector de Anguisclo, imagino que conocerá, sabe los problemas que existen en el acceso al Valle de Bió, porque se puede dejar de circular por el cañón. Ya sabe que la pasada legislatura se hizo un gran esfuerzo para que se pudiera mantener abierto el trazado, como pedía el territorio, por otro lado, con las obras del túnel. Esa carretera genera y garantiza la economía del Valle de Bió, un valle en el que ya sabe que vive muy poca gente y el cañón de Anguisclo es uno de sus accesos principales. Se adecuó la carretera Puyarruego a Buerba o actuaciones como Sarvisé a Fanlo. Nos gustaría también saber qué han planteado con esta carretera una vez que está abierto el centro de visitantes de Escalona, aunque hoy hemos visto que parece ser que se va a retrasar un año su apertura por diferentes modificaciones. Por lo tanto, nos gustaría saber qué plantean en uno de los problemas que existen, que es en el acceso al Valle de Bió, que ya hemos visto como el alcalde de Fanlo ya ha salido algunas veces preocupado con la situación. En cuanto a Ordesa, que es la entrada principal, hay que darle un dato que creo que es importante. En los meses de mayo y junio, todos los sábados se ha cerrado el parking de la Pradera. Hay que tener en cuenta esta situación. Sería necesario aumentar el número de autobuses. No puede ser que el Ayuntamiento de Torla, un ayuntamiento pequeño, sea el que gestiona toda esa gran cantidad de visitantes que llegan, alrededor de 600.000, lo que usted ha dicho. Y hay que apoyarles e incluso ayudarles para ampliar el periodo de esos autobuses, porque si no el parking, como he dicho, se cierra habitualmente. Quizás sería necesario también crear una aplicación para reservar el acceso en los aparcamientos de Torla cuando hay autobuses y en la Pradera cuando no haya esos autobuses. También hay que ver qué pasa con las autocaravanas en dos temas. Las grandes estancias que muchas veces aprovechan los propios parkings o en el acceso a otra de las zonas como es la de Escuaín-Revilla, que es muy estrecha, que tiene muchas curvas y una gran caravana supone muchos problemas cuando te lo encuentras de cara. Quizá habría que regularlo también. Desde luego existen muchas cuestiones y por eso le preguntamos qué planteamiento tiene una vez que pase noviembre para poder llevar adelante estas soluciones. Gracias, que seguro que se van a plantear durante estas reuniones. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero, su turno de dúplica. Tenemos poco tiempo, señor Palacín, para hablar de esto, porque yo he ido viendo en estos meses que he viajado bastante, pero por concretar le decía que comenzó el plan, o ustedes lo encargaron, su gobierno, en abril del 23, que tendrá una duración aproximada entre 18 y 24 meses en 3 fases. La primera corresponde a un diagnóstico previo y esa etapa ya se ha concluido. La segunda fase de participación ciudadana y encuestas a los visitantes sobre movilidad en el espacio natural protegido se está desarrollando en este momento. Y, por último, habrá una fase de propuestas y posibles soluciones. El plan de movilidad contempla recoger la opinión de todos los ciudadanos, los de la zona y los visitantes, en cuanto a las propuestas para las 4 entradas, cualquiera de las 4 entradas del Parque Nacional. Dicho proceso comenzó en febrero del 24, o sea, hace ahora 3 meses, con una serie de jornadas que hubo en Torla, en Bielsa, en Escalona, en Fanlo, también online. Pero los problemas del parque no son solo de accesos. Hoy en día no se puede comprar una entrada al parque online. Hoy estamos obligando a los ciudadanos de Madrid, de Sevilla o de Zaragoza a subir al parque y llegar allí y encontrarse
con una APN o con la Guardia Civil que no le dejan pasar, con lo cual provocamos problemas. Nosotros mismos provocamos problemas de acceso y de tráfico y de seguridad. Por eso hay mucho trabajo por hacer, estamos en ello, es cuestión de tiempo. Y luego de inversiones. Estuve visitando el centro de Escalona, que se financia con fondos del Gobierno de España. Señor consejero. Bueno, vamos avanzando, pero ustedes saben que no había nada hecho, que lo empezaron 2 meses antes de dejar el Gobierno y que toda la faena ahora me toca a mí. Gracias. Siguiente pregunta, relativa al Plan Pirineos, formulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado señor Sanz. Tiene la palabra. Buenos días, señor Blasco. Hace 2 meses nos contestaron a un requerimiento de información en el que pedíamos todos los documentos relacionados con el Plan Pirineos. Ustedes nos dieron esto y, bueno, para cotejarlo con los anuncios que ustedes están haciendo de 250 millones de inversión. Pero si vamos a este documento, analizando todo lo que en él pone, los proyectos que se enumeran alcanzan un importe de 62 millones. Buena parte de ese dinero ya proviene de la estrategia de sostenibilidad turística integrada y financiada con los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia del Estado. Según sus propios datos, el Gobierno autonómico aportaría el 26% de esos 62 millones. Bueno, esto a Izquierda Unida, más que una estrategia, le parece una estrategia de marketing. Y le parece una improvisación, señor Blasco. Porque una estrategia seria, un plan serio, se hace con memoria, con diagnóstico, se hace con objetivos, con finalidades, establece la justificación de las soluciones o las medidas propuestas e integradas, hay un cronograma y también tiene un marco financiero. Por lo tanto, yo creo que si no nos lo da es porque no existe. Y si existe, cuéntenoslo, ¿no? ¿Qué proyectos están integrados hasta llegar a esos 250 millones en el Plan Pirineos? Gracias, señor Sanz. Señor consejero, tiene la palabra. Señor Sanz, el marketing es importante. El relato en España es lo que domina la escena política. Y nosotros, el Plan Pirineos que propusimos en nuestro programa electoral, en la campaña electoral, y que ahora es un compromiso, fija invertir en el Pirineo una cantidad de 250 millones en 8 años. Pero invitamos en ese mismo momento al Gobierno de España a cofinanciar al 50% ese esfuerzo inversor, del cual no ha contestado ni palabra el Gobierno de España. Con lo cual, si esto fuera así, la cifra entiendo que se quedaría reducida al 50% con aportación exclusiva del Gobierno de Aragón. Y durante 8 años. Usted me dice que en lo que le hemos enviado solo hay 60 y tantos millones de euros de inversión. Si estamos hablando de 8 años, no vamos mal, vamos bien. Vamos más avanzados que en ningún sitio en turismo, porque todos los planes de sostenibilidad turística que planificó el anterior Gobierno, yo los di por buenos. No hice tabla rasa y dije, a partir de ahora voy a hacer lo que a mí me apetece. Todo aquel trabajo realizado por el anterior Gobierno lo dimos por bueno. Los hemos puesto en marcha con el Gobierno de España. En diciembre hubo acuerdo en las modificaciones, el dinero se ha transferido a ayuntamientos y comarcas y están todos los planes en marcha. Espero que a final de año, que es cuando hay que empezar a cumplir con determinados hitos temporales, presentemos el grado de ejecución y si hemos cumplido o no. Eso en cuanto a turismo. No tengo tiempo. Señor consejero, hay repregunta del diputado. Porque digo porque está agotando todo su tiempo. En materia de depuración de aguas, también del Pirineo, hay inversiones en los parques naturales. En cualquier caso, estamos bien, vamos invirtiendo bien. Écheme una mano para que el Gobierno de España también quiera participar del Plan Pirineos. Gracias, señor Sanz. Espero que acabe sus 15 segundos. O sea, que nos están vendiendo una moto. Eso es lo que están haciendo ustedes. Campaña electoral, relato y echándole los balones a Madrid.
150 millones. Yo le he preguntado, 125, yo le he preguntado, imagínese que el Gobierno de la Nación pone esos 125 millones. ¿Qué van a hacer? ¿Qué proyectos tienen? En su respuesta nos decía que no iba a ser solo la nieve. Es que de momento, señor Blasco, 62 millones para la nieve, discrecionales, y usted tiene cosas que aclarar. Usted tiene muchas cosas que aclarar. La confusión entre telecabina y telesquí, entre Candanchún y Astún, y si vamos a llegar a los hitos, el telecabina de Benasque, ¿qué va a pasar con la zona inundable en la que está situada la base? Y sobre todo ya, no me diga que va a completar los 125 millones que tiene que hacer el Gobierno de Aragón con los 78 millones para inhibición artificial que se han comprometido a hacer. Hombre, es que así sí me cuadran las cifras. Ustedes quieren seguir R con un proyecto insostenible, que es el de ampliar dominios esquiables, señor Blasco. Están dilapidando un dineral y encima le están vendiendo una moto a la gente, y si no sale, encima le echará la culpa a Madrid. Servicios públicos, garantía de centros de salud, garantía de medidas para la agricultura y la ganadería de montaña, otras cuestiones, pero no, ustedes están vendiendo una moto. ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué proyectos tiene concretos para llegar a esos 250 millones? Gracias, señor Sanz. Señor Blasco. Señor Sanz, no porque grite más tiene más razón. Eso nunca. ¿Da por bueno que yo mantenga los planes en inhibición y en inversiones en nieve que planteó el Gobierno anterior o no? Porque aquí en esto está usted solo en la Cámara. Así que probablemente esté usted equivocado. Gracias. Otro día le puedo relatar, si me deja el presidente, las inversiones que se están ejecutando y las que se van a ejecutar desde la Dirección General de Medio Natural en el entorno de Ordesa, que hoy no tengo tiempo, porque no hay más tiempo. Gracias. Gracias, señor Blasco. Siguiente pregunta relativa a la protección de la especie zapatito de dama en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, formulada al consejero de Medio Ambiente por parte del señor Palacín. Sí, gracias, presidente. Buenos días, consejero. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de Aragón para proteger la especie de orquídea conocida como zapatito de dama, que se encuentra en peligro de extinción en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido? Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Bueno, no soy un experto yo en zapatitos de dama, pero le traslado la contestación que me da el departamento correspondiente. La orquídea conocida como zapatito de dama, Cypripedium calceolus, se encuentra catalogada como especie en peligro de extinción por decreto 129/2022 de 5 de septiembre. En virtud de la catalogación, la especie cuenta desde 2004 con un plan de recuperación aprobado por decreto del Gobierno de Aragón. En ese plan de recuperación vigente se recogen las actuaciones dirigidas a la educación ambiental, la información, la vigilancia, la protección de las poblaciones ubicadas especialmente en Aragón, en Sallén de Gállego y en el Parque Nacional de Ordesa. Luego, en el segundo turno, para que no me pase como en el anterior, le daré algún detalle más de la información que me traslada la Dirección General. Gracias, señor consejero. Señor Palacín. Gracias, presidente. Espero que usted se lo tome más en serio, no como algún compañero suyo que decía que esta pregunta era una chorrada en este momento. Sin duda, el zapatito de dama es una orquídea que está en peligro de extinción, que en algunas zonas del Pirineo se encuentra protegida, sobre todo en la zona de Sallén de Gállego, donde desde el año 2001 hay un programa de protección que sin duda está viniendo muy bien y que está sirviendo para que esta especie pues siga manteniéndose en la zona de una forma adecuada. Hay un control, hay vigilancia, hay educación ambiental para evitar los daños. Además, estos ejemplares están al lado de la carretera, están vigilados las 24 horas y están vigilados las 24 horas por los problemas que suponía, por la cantidad de visitantes que van a esa zona, porque estamos hablando de una reserva de la biosfera y desde luego era necesaria esa protección y se está haciendo. Todo lo contrario de lo que está sucediendo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que vimos como hace escasas fechas desaparecieron tres plantas, 3 orquídeas, y desde luego en el parque no se está tomando ningún tipo de medida, simplemente se está escondiendo o no se está dando publicidad a dónde están, que es algo, porque si no podríamos ver, sin saberse dónde están, sin haber publicidad, vemos cómo han desaparecido esas 3 plantas. Nos gustaría, señor consejero, que se tomaran medidas también en el parque, que se aprovechara el personal que tiene el parque,
que se trabajara para proteger esta especie y que sin duda se ayudara a conservarla. Tomen medidas, señor consejero, para que no vuelva a suceder, para que no roben esas 3 plantas en el Parque Nacional de Ordesa, que también forma parte de la Reserva de la Biosfera, que es el centro principal de la Reserva de la Biosfera. Estamos hablando de una riqueza muy importante, un patrimonio de todos los aragoneses y aragonesas, pese a que a alguno de sus compañeros no le parezca, y además dentro de un parque nacional que trae 600.000 personas que vienen a visitarlo. Y desde luego burlarse de toda esta gente que viene a disfrutar de esta flora y de esta fauna y de orquídeas y de especialidades como estas me parece una falta de respeto para todos y para los grupos que estamos en este momento haciendo oposición. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Sí, bueno, usted sabe mejor que yo que dentro del propio parque, por normativa, está prohibida de manera genérica la destrucción, recolección o desenraizamiento de ejemplares de especies vegetales o partes del mismo. O sea, está prohibido con carácter general y esta prohibición se anuncia expresamente al entrar en el parque. Pero aparte de eso, en aplicación del plan de recuperación desde la Dirección General, se promueven anualmente, como le decía al principio, trabajos de educación ambiental y vigilancia de la principal población de esta especie en Aragón. Fundamentalmente en Sallent, como usted bien decía. Estos trabajos consisten en la vigilancia de la población durante la época de floración de la especie, así como la puesta en marcha de labores de información y asesoramiento a los visitantes, con el objeto de que puedan observar, fotografiar los ejemplares, pero sin generar problemas para su conservación. Estos trabajos han permitido contabilizar en 2023 unas 1.300 visitas de ciudadanos a ver la población que existe de esta orquídea. En el caso de Ordesa, realmente lo que me trasladan es que hasta ahora no se consideraba necesario una vigilancia especial porque era muy poca la gente que iba a Ordesa a preguntar por esta orquídea. En cualquier caso, después del relato de lo que usted ha comentado que había ocurrido, del incidente que había ocurrido, se pretende incrementar la vigilancia y la información que se suministra sobre esta especie en los parques naturales, especialmente en Ordesa. Así que vamos a incrementar la vigilancia a través de los responsables del parque. Gracias, consejero. Siguiente pregunta relativa a los beneficios que supondría para el ecosistema la reintroducción del lince en el medio rural, formulada al consejero de Medio Ambiente por la señora Soria. Muchas gracias, presidente. Consejero, buenos días. Vamos a ver si hoy es mi día de suerte y considera que esta pregunta que le voy a formular sí se encuentra dentro de las competencias de su consejería. De manera que la pregunta por la que le trasladamos nuestro grupo es que se ha contactado hace poco con los ayuntamientos de la comarca central, Campo de Cariñena y Monegros, con el objetivo de hacerles partícipes de la reintroducción del lince en el territorio. Conociendo las afecciones para la ganadería extensiva y otras repercusiones que pudieran ser negativas para proyectos de desarrollo en el medio rural, ¿qué beneficios considera que puede suponer para el ecosistema la reintroducción del lince en el medio rural aragonés? Gracias, señora Soria. Señor consejero. Yo creo, señora Soria, que me parece recordar que nunca le he dicho a usted que me haya hecho preguntas que no fueran de mi competencia. Se lo estaba comentando al señor Peralta porque me preguntaba por otras cosas que no son de mi competencia. En cualquier caso, el Gobierno actual de Aragón está hablando de este asunto porque hay un encargo de estas Cortes de Aragón del 19 de diciembre de 2017, donde la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las Cortes aprobó por unanimidad, y supongo que usted estaba entre los que aprobaron por unanimidad, una proposición no de ley sobre la reintroducción del lince ibérico que dice: las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a solicitar a la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía como coordinadora del proyecto Iberlince la participación del Gobierno de Aragón anterior, entiendo, en el próximo periodo del proyecto Iberlince a través de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, teniendo en cuenta la normativa vigente.
siguiendo ese requerimiento de las Cortes, el Gobierno viene desarrollando durante los últimos meses un profundo trabajo de preparación. El Gobierno anterior y el grupo de trabajo liderado por la vicepresidenta Rivera del Gobierno socialista. Y hay un proceso participativo abierto que concluirá lo que tenga que concluir, donde están representadas todas las asociaciones que tienen algo que decir. Y el Gobierno está en ese proceso de información a todo el mundo, insisto, siguiendo un mandato de las Cortes de Aragón. Gracias, señor consejero. Señora Soria. Gracias, presidenta. Tiene razón en que nunca me ha contestado eso, porque la verdad contestarme a preguntas que yo le formulo poquito, señor consejero. Hoy le trasladamos la preocupación de este grupo por relación a este tema de la reintroducción del lince, porque lo primero que le vamos a querer pedir en este caso es transparencia y claridad. Todavía estamos a la espera de conocer al detalle ese plan que se anunció y en el que ahora mismo usted ha dicho que están profundamente trabajando. Claro, hay que aclararle una cosa, que no sé si es que le ha faltado la enmienda de Podemos a esa PNL o directamente se lo ha saltado del párrafo de la definitiva PNL, porque no se aprueba ningún plan. Lo que se aprueba por unanimidad es el estudio para ver cómo llevar a cabo la introducción del lince. No se aprueba ningún plan. No es que va a diferencia, señor consejero. Una cosa es el estudio y con ese estudio veremos a ver si hay plan o no hay plan. Por tanto, dicen que están estudiando. Por lo tanto, una de las preguntas que iba a formularle, si la habían acabado, entiendo que no. Y lo que sí que me gustaría, aprovechando esta pregunta, es que nos explicara las posibles afecciones medioambientales que puede tener a todos los niveles: la caza, la agricultura, la construcción, pruebas deportivas, grabación de películas, spots publicitarios. Y también, ¿cuánto dinero han adelantado para ese estudio? Importante, ¿van a contar con la opinión del territorio? Y también queremos saber del programa Iberlife cuánto dinero se va a destinar para la reintroducción. Porque, claro, a nosotros nos da la sensación de que han empezado la casa por el tejado. No se entiende que hayan dejado fuera al territorio y que ahora se saquen de la manga, creo que es el 20 de junio, una reunión para hacerles partícipes, espero que no de hechos consumados, sino que se les deje de alguna manera participar. ¿Qué fechas y qué programación? Porque hasta ahora solamente nos ha dicho que están profundamente estudiando. Por tanto, le recapitulo. ¿Qué dinero han puesto? ¿Qué fechas tienen? ¿Qué programación? Porque, claro, lo único que se nos traslada es incertidumbre, preocupación, malestar. Y, claro, hay muchas casuísticas y lo suyo sería que se sentaran con el territorio. Por tanto, señor consejero, ¿qué afecciones medioambientales cree que puede tener la reintroducción del lince? Gracias, señora Soria. Señor consejero. Primera cuestión. Nosotros le estamos preguntando a todas las entidades que tienen algo que decir y lo estamos haciendo en virtud de un proceso participativo y por encargo de estas Cortes. No estamos elaborando un plan, estamos haciendo un estudio con un programa preguntándole a la gente sus opiniones para al final tomar una decisión. La pregunta que yo le haría, aunque invierto el papel habitual, es si el Grupo Socialista que votó a favor de este estudio y usted en concreto está a favor de la reintroducción del lince o en contra. Pues entonces está en el mismo sitio que nosotros, siguiendo con las Cortes, estamos haciendo un estudio, preguntándole a todo el territorio quién está a favor y quién está en contra, pero escuchando al territorio. Así que estamos haciendo lo mismo que me dice usted que pretendieron en el anterior periodo de sesiones. Luego creo que no estamos en bandos distintos, estamos trabajando en lo mismo. Cuando termine el proceso participativo, el Gobierno tomará una decisión. Continuamos. Pregunta número 1099-24, relativa a la reciente revisión de su previsión de crecimiento del PIB formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por la diputada señora Gastón del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Gastón, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora Vaquero, el pasado 30 de mayo, coincidiendo con la fecha en la que hicieron pública la estimación del crecimiento del primer trimestre para nuestra comunidad, anunciaron también la revisión de sus previsiones de crecimiento para el conjunto del año 2024. La pregunta es, a partir de ahora y como novedad, ¿van a hacer una revisión todos los trimestres cada vez que publiquen la estimación oportuna? Gracias, señora Gastón. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. No necesariamente.
Gracias, señora consejera. Señora Gastón. Verá, señora consejera, había tres posibilidades. La primera de ella, y chocándonos que con el primer trimestre se hiciera por parte del Departamento de Economía del Gobierno de Aragón una revisión de las previsiones de crecimiento que fuera a adoptar esta metodología. Curiosa, porque no contiene el Gobierno de Aragón, ojalá, un servicio de estudios tipo BBVA o algún otro organismo que se dedique exclusivamente al estudio y a las previsiones y sus recurrentes revisiones. Una segunda posibilidad es que, estando en campaña electoral, buscaran cualquier motivo para sacar un titular positivo, pero esa no nos encaja porque, como usted suele decir, no son un gobierno de anuncios. No, esa la desechamos. Y cabe una tercera posibilidad, pero tampoco nos encaja porque también usted dice que no son un gobierno triunfalista. Y claro, entonces no nos encaja, pero una de esas tres tiene que ser. Vayamos a ver qué es lo que nos dicen las estimaciones del primer trimestre según el IAES. Y lo que nos viene a decir es que tampoco son tan fantásticas, señora Vaquero, porque teniendo en cuenta que todavía resuenan aquí, en esta sede, todas las críticas de las previsiones que el anterior Gobierno hizo para el 2023, infladas, falseadas. Resulta que las del primer trimestre del 2023 del IAES, ojo, el primer trimestre del 2023 fueron un 0,9 trimestral y un 4,2 anual. Mayores superaban a las nacionales. Las del primer trimestre de 2024 del IAE son un 0,5 trimestral y un 2,3 anual, inferiores a las nacionales. La diferencia es considerable. De todos modos, podía haber más comparativas, por ejemplo, con las comunidades vecinas de nuestro alrededor, y vemos que las de las comunidades vecinas superan con creces las estimaciones del IAES para el primer trimestre. Hablamos de Navarra, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana o de La Rioja. Tampoco son fantásticas por esa vía. Como digo, están por debajo del 0,7% trimestral y 2,4% anual para España. Teniendo en cuenta las de la AIREF, más allá de las del IAES, somos, según la AIREF, y son publicadas a fecha del 30 de abril, la quinta comunidad autónoma con menor crecimiento. Por lo tanto, insisto, si no son el Gobierno del anuncio y nos sirvió para hacer un anuncio de campaña, si tampoco creemos que sea la alternativa que sea un Gobierno triunfalista, con estos datos para el primer trimestre, unas revisiones tan prematuras deberían formar parte, en todo caso, de la tercera alternativa. Gracias, señora Gastón. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Mira, señora Gastón, usted preguntaba si íbamos a modificar las previsiones de crecimiento cada vez que había una actualización por parte del IAES. La verdad es que yo hubiera esperado que hubiera preguntado cuáles son los motivos que han llevado a esta previsión, porque para ello hay que tener en cuenta, lógicamente, pues lo variable que es la economía, el entorno que hay internacional e incluso el que hay nacional. Yo le he dicho que no necesariamente, porque se puede hacer o bien de forma periódica, como hace el Banco de España, como hace el Gobierno de España o como hacen algunas entidades financieras. El Banco de España sus proyecciones trimestrales, el Gobierno de España sus previsiones las hace semestralmente. Como le digo, también algunas entidades financieras lo hacen con carácter semestral y el Gobierno de Aragón normalmente no lo hacía con ninguna regularidad. Por lo tanto, o se hace de forma periódica o sin ninguna regularidad temporal calculada con carácter fijo, señora Gastón. Mira, bueno, de hecho, me viene fenomenal. Lo había dejado para el final, pero se lo voy a leer. Fíjese, yo le he dicho que sin carácter fijo, hasta el punto que estas son sus palabras. Las revisiones las hacemos y las hemos hecho en años anteriores cuando ha procedido y cuando ha cambiado el panorama. Nosotros lo que hacemos es trasladar básicamente cuanto dicen las cifras, cuanto cabe en materia de información que tengamos al respecto a las expectativas, cuestión que también influye en las previsiones, sin ninguna regularidad periódica, señora Gastón. Palabras textuales de la señora Gastón. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón ya fue muy prudente a la hora de elaborar los presupuestos. Lo que sí que se hace con carácter periódico es un informe económico-financiero que acompaña a la realización de los presupuestos. En este caso, calculamos un 1,8, muy prudentes, mientras que había otras entidades, como por ejemplo el BBVA, que hablaba de un 2,2, como Ibercaja, que hablaba de un 2,5. A la vista de esa
economía variable, de esos parámetros que dicen que Aragón tiene de las mejores cifras en materia de desempleo, que incrementamos el índice de confianza empresarial, que incrementamos nuestra competitividad, que las exportaciones tienen unas cifras récord. Es totalmente prudente que las previsiones de crecimiento del 1,8 puedan subir a 2 décimas. Mire, el Banco de España acaba de elevar 4 décimas su previsión de crecimiento del PIB nacional, desde el 1,9 al 2,3. Algo habitual, señora Gastón. Mire, la economía variable, tanto en el entorno nacional como en el entorno internacional, lo que hace es apuntar a un crecimiento que nos lleva a, con toda la confianza y teniendo en cuenta también los resultados del primer trimestre, poderlo incrementar. Muchísimas gracias, señora presidenta, y me alegro que se alegre usted, señora Gastón, lo bien que va la economía y su momento dulce aragonesa. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Ahora, señora presidenta, querría solicitar también la palabra en virtud del artículo 121, el que hace referencia a las alusiones y a lo que afecta también al decoro de los diputados. Sí, ¿por qué motivo, señora? Pues por el motivo, no lo he podido hacer en la primera intervención, pero con motivo de la interpelación, la señora Gastón se ha referido en una forma indecorosa, ofensiva a un miembro del Gobierno, concretamente a la consejera de Presidencia, con unas alusiones que no son propias, cuando, refiriéndose a la comparecencia que como portavoz de este Gobierno que soy, realizo habitualmente con otros consejeros, paréntesis, yo entiendo que usted concretamente, no pudiera comparecer con ningún otro consejero de su Gobierno, es algo que usted no lo concibe, pero como digo, como portavoz de este Gobierno, comparecemos habitualmente con otros consejeros, se ha referido a una comparecencia, concretamente la que se refirió a la Ley de Memoria Democrática, y también tenía que ver con el Plan de Concordia, refiriéndose a la consejera de Presidencia con el calificativo de mueble. Mire, yo no sé, señora Gastón, si eso es propio de una... Señora Gastón, yo no sé si eso es propio de Marta Gastón, pero desde luego no es propio de una diputada y de una exconsejera dirigirse así a un miembro de este Gobierno. Por lo tanto, le invito a que retire este calificativo y esta... Gracias, señora consejera. Señora Gastón, ¿quiere retirar las palabras del diario de sesiones? Señora Gastón, le doy la palabra para ver si quiere retirar las... Pues creo que no me ha invitado a retirarla, pero no, verá, en todo caso, si me ha invitado, lo que puedo hacer es comparar de cuanto he dicho, en lo cual creo que es obvio que al menos tuvo la oportunidad la señora consejera de Presidencia de estar al lado y posar como un mueble. Yo no la he llamado mueble, he dicho que posó como un mueble. La de Educación no tuvo ni siquiera esa oportunidad. Pero, señora Vaquero, no sé si es propio de una consejera decirme esto cuando se dedica, cuando ya no le puedo contestar desde la tribuna, además de todas esas multifunciones que parece usted una mujer orquesta con tanta faena, dedicarse a psicoanalizarme y tratar mi supuesta frustración. Busque otros argumentos a poder ser basados en la economía, señora Vaquero, y si en todo caso tiene que comparecer por temas que no le competen, pues procure al menos que no parezcan señora muebles. Gastón. La verdad es que parece mentira. Señora Vaquero no tiene la palabra. ¿No lo retira? No, señora Vaquero no tiene la palabra. Ha quedado claro que no lo retira. Cierre de la discusión. Cierre de la discusión. Continuamos. Pregunta 1106-24, relativa al futuro del Museo de las Matemáticas de Aragón, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por el diputado señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno. Gracias, presidenta. Pediría silencio, si pudiera ser. Por favor,
Silencio, porque no se le escucha al señor Sanz. Le quiero preguntar. Gracias, presidenta. Señora Vaquero, le quiero preguntar sobre el futuro del Museo de las Matemáticas de Aragón, que, como sabe, en 2019, a iniciativa de Julio Bernúes y apoyado por la Sociedad Aragonesa Pedro Sánchez Ciruelo, de profesores de matemáticas, y por el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones, se abrió, siendo el segundo museo de estas características en todo el Estado y el quinto en toda Europa. Desde el 2021 ese museo está ubicado en las instalaciones del Planetario, en Hualca, y desde entonces a hoy yo creo que el éxito ha sido innegable, un éxito de funcionamiento que permite, entre otras cuestiones, que sea un proyecto consolidado capaz de cubrir con sus ingresos por ventas los 3 puestos de trabajo que ahora mismo ha generado, ¿no? La propia alcaldesa decía, la de Huesca, decía que era una joya para Huesca en materia turística y cultural, y nosotros coincidimos con ello, ¿no? A nosotros, por eso mismo, nos parece preocupante no conocer cuál va a ser la continuidad de este museo, teniendo en cuenta, como sabe usted, que la relación del museo con la fundación del Centro Astronómico Aragonés, que usted preside, y por eso le hago la pregunta, en la que está instalado y ubicado el museo, finaliza el 30 de junio, es decir, dentro de 16 días. La propia alcaldesa, al ser preguntada por esta cuestión en la radio, se dijo que se estaban haciendo gestiones, pero quedan, como le digo, 16 días. 16 días, poco más de 2 semanas, para el cierre o la continuidad. No se conocen esas gestiones. Nos consta que el museo ha solicitado una reunión ya hace meses. Queremos saber si se ha producido, qué le ha propuesto el museo, si le parece razonable, si no le parece razonable. Sabe que hay proyectos científicos, uno en concreto que está en el aire, y sabe también que la Fundación lleva sin gerente 4 meses. Hay una contestación, una prórroga de 1 mes, no es suficiente si no se ha hecho antes algo. Entonces yo le pregunto qué se ha hecho, qué gestiones se han hecho para mantener el museo en Huesca desarrollando sus actividades científicas y de divulgación. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Sanz, efectivamente el interés del Gobierno de Aragón es trasladar permanentemente la voluntad, el compromiso y la implicación para la continuidad de este museo. No solamente del Gobierno de Aragón, sino que efectivamente lo ha dicho la alcaldesa, en representación también del Ayuntamiento de Huesca, que efectivamente fue muy consciente de la situación en la que se encontraba esta ciudad cuando estaba entre las últimas ciudades visitadas de toda España, por lo que consideraba que era muy importante, en colaboración con el Gobierno de Aragón y con las visitas que ello puede propiciar a la ciudad tras la visita del Planetario y el Museo de Matemáticas, continuar con ello. Efectivamente, en estos momentos se está llevando a cabo el proceso de selección del director gerente, el cual fue ya en el mes de marzo cesado, o se le comunicó el cese, creo que fue en el mes de marzo, si no me equivoco. Usted se ha referido a esta fecha. Y en estos momentos, como digo, se están llevando a cabo conversaciones también con los responsables del museo para dar continuidad a esta actividad. Somos conscientes de que hay 3 trabajadores que están implicados también en ello y, como digo, además de la colaboración que ya ha llevado a cabo el propio Gobierno de Aragón, cediendo también las instalaciones de propiedad de Hualca, que por lo tanto a través del IAF, estamos convencidos de que, teniendo en cuenta la peculiaridad y que la complementariedad en las visitas a ese planetario, que también ha propiciado esas visitas al museo, siga la ciudad de Huesca pudiendo llevar a cabo este centro. Como digo, en estos momentos está en negociación. Quien ha asumido las negociaciones ha sido el director gerente de Hualca, con el apoyo también del IAF, y de hecho, en relación a ese proyecto de la Fundación de Ciencia y Tecnología Española, de un proyecto que está en estos momentos pendiente de justificar, ya también del IAF se han puesto en contacto con ellos para garantizar que se llevará a cabo, porque este proyecto en concreto se quedó sin finalizar. Gracias, señora consejera. Señor Sanz. Evidentemente, si llevamos 4 meses sin gerente, evidentemente las gestiones de justificación y finalización correspondían a una gerencia que aún no se ha resuelto, ¿no? Yo le preguntaba por las gestiones y me gustaría saber las gestiones que han hecho y también conocer cuál es su opinión sobre las necesidades que les hayan trasladado desde el museo. ¿Qué peticiones se hacen? ¿Les parecen excesivas? ¿Les parecen ajustadas? Yo quiero que usted nos cuente, más allá de lo que ha salido en prensa ya, qué es lo que están haciendo efectivamente y si se va a garantizar, como ha dicho,
que ese proyecto finaliza y la continuidad de la relación con el museo y la fundación va a ser tan prolija en términos científicos y divulgativos como ha sido hasta ahora, y sobre todo cuándo van a resolver todas las cuestiones que quedan pendientes y cómo se va a garantizar ese funcionamiento. Dígame qué gestiones han hecho, porque si no me lo dice vamos a entender, señora Vaquero, y así lo entenderé a usted si estuviese en mi papel, que no han hecho nada, y eso no puede ser. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Como le he trasladado, señor Sanz, tanto el director gerente de Hualca está en contacto con los trabajadores, asimismo del IAF, se han puesto también en comunicación con responsables del museo y, de hecho, se les dirigió una carta por parte del subdirector gerente del Instituto Aragonés de Fomento, el señor López Cabeza, con la entidad que tutela la Fundación, para explicar que quería manifestarle el agradecimiento por la labor que se venía realizando, por resumírselo, y que se ha hecho a lo largo de estos años con el Museo de Matemáticas. Sobre el proyecto que están realizando actualmente, se querían comprometer a continuar con la gestión administrativa y todas las acciones que comprendía, que eran cartelería, en fin. Termino ya, señora presidenta, y determinadas cuestiones. Es decir, se han emplazado a que a lo largo de este mes tengan una reunión, pero se lo digo y se lo vuelvo a reiterar. El compromiso, la implicación del Ayuntamiento de Huesca en colaboración con el Gobierno de Aragón es continuar con este museo, señora consejera, en las mismas condiciones o en las que se acuerde que se puedan variar, pero desde luego consolidar un proyecto fundamental para la ciudad de Huesca, pero del que se benefician todos los aragoneses y todos los visitantes. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 1102-24, relativa a su opinión sobre la reintroducción del lince en el medio rural aragonés y sus repercusiones en la lucha contra la despoblación, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor vicepresidente. De las matemáticas al conocimiento del medio, la biología, ¿considera usted adecuada la reintroducción del lince en el medio rural aragonés y cree que eso favorecerá la lucha contra la despoblación? Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Pues muchas gracias, señor diputado, por su pregunta y por su interés. Mire, yo no tengo las herramientas científico-técnicas para darle una respuesta acertada sobre si la reintroducción o no reintroducción del lince, cuáles van a ser sus efectos en la despoblación. Para eso, por cierto, hay una cosa que se llama Centro de Estudios Demográficos contra la Despoblación, que le vamos a encargar ese primer informe, que nos puede decir de una manera precisa, exacta, técnica, científica, cuál va a ser el efecto que tiene la reintroducción o no reintroducción del lince en el medio rural o en el medio despoblado. Para esto está, por ejemplo, el Centro de Estudios, que ustedes a veces han denostado y la señora Pérez se ríe, no sé por qué. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa. Señor Nolasco, sonrío porque si tiene que hacer ese estudio su centro de estudios, a lo que tengamos los resultados, los linces habrán tenido camada. Señor Nolasco, que se le agota el tiempo y mientras usted evalúa, analiza con parámetros científico-técnicos, es que desde la consejería del señor Blasco ya han enviado documentación a los alcaldes del territorio para hablarles de la, y cito textualmente, gran oportunidad de la reintroducción del lince en el medio rural. En otro tiempo queda, y yo sé que ustedes son flojos de memoria, en los que Vox y el Partido Popular llamaban a las armas al medio rural con algunas especies como el lobo, que el lobo aparecía y el lince ustedes lo quieren reintroducir sin preguntar y sin consultar a los alcaldes, sin tener en cuenta las afecciones socioeconómicas para el territorio. Señor Nolasco, usted que es transversal, usted que domina con mano de hierro el Consejo de Gobierno, atienda al medio rural aragonés y evite que determinadas cuestiones que no tienen un beneficio directo en la economía, en la sociedad, en el futuro de nuestros pueblos, acabe afectando negativamente, porque ¿sabe el qué? Este planteamiento se realiza únicamente desde la visión medioambiental y siempre, y en el medio rural aragonés, en la comarca del Campo de Cariñena, en la comarca central, en los Monegros, sabemos lo que significan esos hipotéticos beneficios a futuro sobre el turismo, pero hay determinadas figuras de protección medioambiental
social, y ello también está el lince con la reintroducción que su gobierno, su bancada azul, ustedes que se sientan en esta primera línea quieren hacer al territorio, pues miren, nosotros no nos lo creemos. Los socialistas ya hemos sido claros en lo que opinamos sobre la reintroducción del lince, la figura de protección ambiental, y ¿saben ustedes lo que ocurre? Que al final, si entre las cepas, los LIC, los POR, las especies, las reintroducciones, no podemos hacer ni concentraciones parcelarias, ni granjas, ni robles, ni nada, señor Nolasco, yo le auguro que usted lo van a llamar mucho a su departamento, pero para darle las llaves de muchos pueblos. No se deje pisar, señor Nolasco, que mientras usted estudia, los demás se le están comiendo el terreno. Sabe lo que nosotros opinamos del lince, y lo que le pedimos es que una de las características que tiene esta especie es que son rápidos. Pues sea usted rápido y no deje que otros miembros del Consejo de Gobierno se le adelanten. El territorio creo que ha hablado claro, y ahora le toca tomar a usted cartas en el asunto. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor Nolasco. Me gusta mucho la energía con la que viene hoy. Oiga, una cosa, pero ¿usted por qué sabe la opinión que yo tengo sobre el lince? Sobre la reintroducción del lince. Yo lo que digo es que usted me pide cuáles son los efectos que tienen. Usted ya da por hecho que los efectos son negativos. Yo lo que le digo es que todas las medidas que vamos a hacer va a ser siempre pensando en el ser humano, en los seres vivos, pero sobre todo en el ser humano, en los agricultores, en los ganaderos, sobre todo. No queremos una política fanática, animalista, que defienda un microbio, una ameba, un escarabajo antes que un ser humano. Por favor. Y esto es un debate muy largo, filosófico, antropológico, porque luego te salen, no, ¿y por qué vale más la vida de un ser humano que de una cucaracha? Bien, pues eso un día si quiere lo debatimos y le puedo decir por qué y las ideas a favor y en contra. Pero lo que le digo es que nosotros estamos a favor de la vida humana como no puede ser de otra manera y que por tanto vamos a proteger a los agricultores y a los ganaderos siempre. Y aquí ya le estoy dando pistas, le estoy diciendo que lo que se haga con el lince será siempre respetando a los agricultores y a los ganaderos. Y si me pregunta a mí, que soy el titular del departamento, que cómo afecta, porque la pregunta es cómo afecta, usted ya sabe cómo afecta, entonces si usted ya sabe cómo afecta, ¿para qué me hace la pregunta? O sea, usted me está diciendo a mí cómo afecta y usted ya sabe la respuesta, que es negativa. Bueno, yo voy a ser rápido. Bueno, voy a hacer algo, voy a ser rápido, voy a ser raudo y veloz, y como soy raudo y veloz, me voy ahora mismo a seguir trabajando en el centro de estudios. Me voy. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, señor Nolasco. Siguiente pregunta, 1104-24, relativa a su opinión. No, es la misma. A su opinión sobre la reintroducción del lince en el medio rural aragonés y su afección en la ganadería y la agricultura, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias. Gracias, señora presidenta. No soy yo tan rápido como el lince del vicepresidente. Señor consejero, todos hemos conocido este proyecto de reintroducción del lince ibérico en Aragón y sin entrar a valorar la adecuación de la medida, porque nosotros somos partidarios de que sean los habitantes del territorio los que decidan si quieren o no quieren, pero lo que nos consta es que sus representantes ya se han manifestado mayoritariamente en contra, es decir, que no quieren ser otra vez los conejillos de Indias. Según sabemos, el Gobierno de Aragón está manteniendo reuniones con diferentes colectivos en la zona de los Monegros para la reintroducción del lince ibérico. También sabemos que usted forma parte del Gobierno de Aragón, en virtud de su nombramiento por el presidente Azcón a propuesta de Vox, ese mismo Gobierno que promueve esa reintroducción del lince. Y es de sobra conocido, yo creo que es importante apuntarlo, que Aragón no participó nunca en el pasado en ninguna reintroducción de otros grandes carnívoros como el oso o el lobo, pero esto no ha sido óbice para que estos depredadores hayan llegado a nuestras tierras. Y precisamente el lobo ha generado mucho conflicto, muchos problemas en los Monegros. Y el Gobierno de Aragón ha tenido que gestionar los problemas, pero los agricultores y los ganaderos han tenido que afrontar esas consecuencias. Independientemente de esto, esta puede ser la primera vez
que el Gobierno de Aragón haga una actuación de este tipo. Y por eso le pregunto, ¿considera adecuada la reintroducción del lince en el medio rural aragonés y qué afecciones cree que tendrá en la ganadería y en la agricultura? Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Gracias, señor Iglesias. Veo que en esta Cámara se cuentan chistes también, porque evidentemente el que haya aquí una inducción por parte de dos PNLs de la 369 de 2017, 59 de 2020, por lo cual el propio consejero de Medio Ambiente tiene que abrir un cajón y sacar un encargo de estas mismas Cortes para hacer su trabajo, es lo único que ha hecho, y abrir un proceso participativo. A mí me congratulan las palabras del señor Darío Villagrasa, porque evidentemente las comparto completamente, con lo cual estamos en el mismo equipo y por eso me congratula y le daré las razones por las cuales esta consejería se posiciona en ese proceso participativo y tiene elementos de juicio en el mismo sentido que ha apuntado el señor Villagrasa y también que ha apuntado el señor vicepresidente, donde las personas tienen que estar en el centro de todo. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Gracias, señor consejero. A mí me gustaría, la verdad, porque es un síntoma de inteligencia, pero tengo poca habilidad para el humor. Ya me gustaría poder hacer chistes como hacer otros parlamentarios aquí. Pero desde luego es sorprendente. Claro, hablan ustedes el otro día de que hay consenso sin fisuras en los departamentos. Y estamos viendo a su jefe, el señor Nolasco, que ni sí ni no, ya veremos, tal. Y estamos viendo al consejero de Medio Ambiente, que bueno, que estamos hablando con el territorio. Oiga, pero los que van por el territorio están intentando convencer a la gente de que esto es bueno. Y esto es su gobierno, señor Samper, del que forma parte usted. Si tienen algo que decir de verdad en ese gobierno, o lo paren o lo continúen en marcha. ¿Y sabe usted cuál es la diferencia entre su actuación y la de los anteriores consejeros con estas cuestiones? Hay poca diferencia. Cuando ustedes estaban en Asaja, en el Partido Popular, en Vox, prácticamente había que retirar mañana mismo los osos, los lobos de Aragón. Y ahora, hombre, es que eso no se puede hacer, es que hay una legislación, es que hay que convivir, es que hay que no sé qué. ¿Sabe cuál es la diferencia que hay? Solo hay una y es muy grande. Que usted tendrá el honor de formar parte del primer gobierno de la historia de Aragón que está trabajando en la reintroducción de un gran depredador. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Hay muchas razones, señor Iglesias, y le voy a nombrar algunas en lo que el tiempo me permita. Hay criterios legales que obligan a justificar la necesidad de la reintroducción para la conservación de la especie. En este momento, en España, tenemos ni más ni menos que en el 2020 1.000 linces en España y en el 2023 2.021 linces en España, con lo cual, si hay una expansión natural, no tiene ninguna lógica que estemos hablando de una reintroducción del lince. Pero la inducción a esta cuestión y a este proceso participativo lo han abierto ustedes, no nosotros. Por eso he dicho que es de Groucho Marx, porque lo único que se está haciendo por parte de la Consejería de Medio Ambiente y por parte nuestra, pues evidentemente estamos en lo que ustedes han extendido, que tenemos que estar con el territorio y especialmente en mi responsabilidad con la agricultura y con la ganadería. Hay afecciones negativas cinegéticas, afecciones negativas agrícolas, afecciones negativas ganaderas y también para el propio equilibrio ecológico y la biodiversidad, por cuanto la depredación de las especies protegidas con afección a la conservación de la biodiversidad existentes. O sea, que hay muchas afecciones negativas en todos los índoles para hablar de la reintroducción del lince. Pero con todo y con eso, no seremos nosotros, sino será el proceso participativo el que determine qué es lo que se va a hacer. Espero que en ese proceso participativo, yo sí que voy a estar vigilante con el consejero de Medio Ambiente, no sean los urbanitas los que determinen lo que se tenga que hacer y sean los rurales, el territorio, que son los que están afectados o puedan estar afectados señor consejero, por la reintroducción o no, los que decidan qué es lo que se tenga que hacer, que yo ya sé la respuesta, pero ese proceso
se tiene que poner en marcha. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Terminamos con la última pregunta del orden del día, 1109-24, relativa a las nuevas RPT de diferentes departamentos, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado señor Galeano, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano, su turno. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, no hace falta ser muy lince para saber de quién me inspiro esta pregunta. ¿Qué valoración hace de las nuevas RPT de los diferentes departamentos y cuál es el coste total de la ampliación de estructuras y de cargos para este ejercicio 2024? Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Aquí entre linces, conejos, esto es una de las... Bueno, buenos días o buenas tardes a todos, señorías. Somos los últimos de Filipinas, señor Galeano. Siempre nos ponen los últimos cuando ya, después de todos los debates, el nuestro pierde un poco de interés. Mire, para hablar del proceso de RPTs, seguro me voy a preguntar cuando acabe el proceso global de reestructuración de la Administración. Yo le diría que el consejero de Hacienda, y se ha ido el señor Pérez Zanadón, seguro que nos diría lo mismo, que el consejero de Hacienda en este caso parece un poco el doctor no de Comando G o Mazinger Z, o no sé dónde era exactamente, es decir, que intenta parar las peticiones de todos los departamentos, porque todos los departamentos intentan crecer mucho más. Y si yo le pasase todos los expedientes del anterior gobierno, pasaba prácticamente lo mismo y el crecimiento es prácticamente similar. Todo es discutible, todo es opinable, por supuesto, pero le puedo dar algunos datos y nos podemos juntar usted y yo para decirme exactamente dentro de los puestos de fomento, de transportes, de energía, de asuntos de bienestar social, ¿cuáles cree usted realmente de los 129 puestos que hemos creado, que 2 solamente son eventuales, cuáles ustedes no ven necesarios? Gracias, señor consejero. Señor Galeano. Pues, señor Bermúdez de Castro, no ha parado usted también como Courtois determinados balones que le han echado algunos departamentos, porque, mire, las nuevas estructuras del personal del Gobierno Azcón-Nolasco nos van a costar aproximadamente 6 millones de euros más al año a los aragoneses. Eso, trasladado al conjunto de la legislatura, nos iríamos a cerca de 25 millones de euros de momento. Y nos sorprendió, claro, la respuesta que dio el director general de Función Pública este pasado lunes en la Comisión de Hacienda cuando decía aquello de, bueno, es que dinero había en el capítulo 1 para ese tipo de presupuesto, ¿no? Hay dinero y con lo cual, pues hombre, sí. Pero es que vaya cambio de relato que han llevado ustedes a cabo desde aquello que decían ustedes y las señorías de Vox cuando estaban en la oposición o cuando sí lo decían también en su programa electoral o lo dijo también el propio señor Azcón en su sesión de investidura de eliminar, de suprimir el gasto superfluo. Pero ahora resulta que practican justamente lo contrario. Vaya hipocresía, señor consejero, porque para ustedes entonces, ¿cuál es el gasto superfluo? Desde luego no coincide su criterio con el nuestro de lo que es ese gasto superfluo, o más bien lo que no coincide es el criterio de lo que es cuando gobiernan y cuando están en la oposición, porque de momento 25 millones de euros más este gobierno que el anterior ejecutivo de Javier Lambán con todo lo que decían, el gobierno más caro de la historia. Entonces, ¿cómo explicamos a los ciudadanos, por ejemplo, señor consejero, algo muy difícil de explicar, que es: ¿hay dinero para tanto alto cargo? ¿Hay dinero para esas estructuras y no para cubrir bajas o enfermedades de puestos en los departamentos de sanidad o en el departamento de educación tan fundamentales para nuestros ciudadanos? Y luego pasa, efectivamente, que con tanto jefe y tan poco currante, permítanme la expresión, no se agiliza la gestión. Pregúntele al señor Samper qué atasco tiene en su departamento. Ya no hablo de ayudas directas, hablo de las ayudas que tenía que haber entregado a agricultores y ganaderos desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué pasa en sanidad? Que vendieron ustedes un presupuesto en sanidad el más alto de la historia, crecemos por encima de la media y resulta que ese dinero, ¿para qué está? No para mejorar las listas de espera, no para mejorar la atención primaria, para generar más jefaturas de servicio. Gracias, señor Galeano. Acabo, señora presidenta. Disponen ustedes de más dinero, efectivamente, con perricas chufletes, porque hay más dinero, pero déjense de chufletadas y hagan la gestión acorde con lo que necesitan los ciudadanos, que cuando vengan tiempos malos de rigor presupuestario nos tememos que pase lo peor. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Me extraña de usted, señor Galeano, que siempre viene muy bien preparado, que se queje de los puestos de sanidad cuando aún no están creados, señor Galeano. Se crean en la mesa de la semana que viene. Usted me va a preguntar, pero no se anticipe. Mire, lo suyo es tremendo ahora. Hemos creado, le repito, 129 puestos, de los cuales son 127 funcionarios. O sea, ¿usted está en contra ahora de crear funcionarios, señor Galeano? Mire, señor Galeano, en Hacienda hemos creado puestos, por supuesto, los del IAP que tenían previsto ustedes o la Comisión Permanente de Selección que tenían previsto ustedes. Eso no lo ha dicho ahora. Mire, en Fomento nos encontramos con más de 10.000 expedientes de viviendas sin resolver, porque ustedes no creaban puestos de funcionarios y había peticiones del señor Soro para crearlas y ustedes no los crearon. Ustedes aprobaron un plan extraordinario de carreteras y en su plan estaba previsto contratar ingenieros y crear las plazas y no las crearon, señor Galeano. Ustedes en industria promovieron la creación de parques eólicos y fotovoltaicos. ¿Sabe usted, señor Galeano, que no tenían contratado ningún asesor medioambiental para ver que las empresas cumpliesen medioambientalmente las prescripciones del INAGA, señor Galeano? Y las hemos creado ahora 6 plazas, señor Galeano. ¿Y sabe usted, señor Galeano, que no se puede sancionar las denuncias de transportes de tacómetro porque no hay ingenieros, señor Galeano? Ya ha habido que crear esas plazas, señor Galeano. ¿Y el INAGA, señor Galeano? ¿También le parece a usted mal el plan de INAGA para quitar el tapón y contratar más gente, señor Galeano? ¿Y también le parece mal las 167 plazas de educación especial que hay que modificar la RPT? También le parece, señor Galeano, mal, y también les parece a las señorías, con grandes aplausos, crear 167 plazas de educación especial, señor Galeano. ¿Usted está en contra de eso? Gracias. Muy claro. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Se levanta la sesión.